Este es el primero que arranca ahora, minuto recién. Arrancó este partido entre San Isidro y Arsenal. Sí, señor. Aquí tiene la pelota San Isidro, avanza, peligro de gol. Está el primero, el remate desviado. La primera sensación del gol es para el conjunto de San Isidro. Apareció con todo aquí el jugador León, el número 77. El remate salió afuera, Gilberto. Así es, intentó ya el equipo San Isidro. Primer intento ya a esta hora que de que inició el partido. Hasta aquí 0-0. Bien, muchas gracias. El equipo de Arsenal juega con César Bogado en portería. Casaca 1 para él, 69 para Abilio López. Número 6, Eduardo Estigarribia. 21, Cristian Hermosilla. La 5 utiliza Cándido Florentina. 90 para Modesto González. 25 para Clemente Cantero. 32 utiliza William Orsuza. 99 para Marino Ayala. 10 para Lucio Armoa. Y la número 65 para César Pereira. Es el equipo del conjunto de Arsenal cuando avanza con todo. Está el primero, atención, está... A ver, picó afuera, dice el árbitro. El remate con mucha potencia que pegó en el horizontal y después picó entonces afuera. Y se salvó en esta el conjunto de San Isidro. Llegó Arsenal. Sí, profundamente llegó Arsenal. Tuvo una importante llegada aquí. Se salva San Isidro. Pelota por el travesaño. No juega adentro, pero se salva el equipo de San Isidro en esto. Sí, el equipo de San Isidro que juega con casaca 12, Arnaldo Burgos en portería. 52 para Ignacio Navarro. 7 utiliza Félix Peralta. La número 77 para Diosnel León. 9, Víctor Gaona. 13 utiliza Nimio Duré. La número 31 para Arbelino Arzamendia. Número 2. Abelino Arzamendia, 10 para Eladio Cabrera, 11 para Miguel Villalba y la número 6, Enrique Orrego. Es el equipo del Sport San Isidro que se presenta con este onceno, Gilberto. Así está, ahí está el onceno titular del equipo de San Isidro y del equipo Arsenal también que ya presentamos recién. Portero Burgo en San Isidro ahora, Antonio. Sí, algunas de las caras nuevas en el conjunto de San Isidro. Así es. De hecho que todos los equipos han reforzado también ya para esta temporada. Sí. Todos los equipos tienen cambios importantes en el plantel. Balón que pica cerca del círculo central. Gaona quiere, reclama mano, no dice el juez, cerca de la jugada también. Aquí intersecta el jugador Monjes para Orsuza. William para Cantero, peligro de gol, va Arsenal, Cantero está, el arquero Burgo dio rebote, ahora sí, con las piernas zurdas juega con su compañero de saga. Aquí llegó de vuelta el conjunto de Arsenal, que está cerca del primero del partido. Sí, profundamente llegó vuelta el equipo de Arsenal. Acá tuvo vuelta una oportunidad de gol, pero estuvo atento Burgo y que sacó esa pelota. Ahí vemos una vez más la repetición justamente de la jugada y la buena tapada. Le aguantó con todo Burgos. Sí. Porque llegó prácticamente solo ya el jugador de Arsenal. El remate que tapó muy bien el arquero. Así es, estuvo atento ahí Burgos que sacó una pelota complicada. Aquí sale el guardameta, es Abogado. Deja ahí para el jugador López para que pueda salir jugando. Él va a sacar el capitán, el que luce con la número 69. Abilio López. Saca largo ese esférico. Balón que va a quedar ahí en poder de Cantero. Clemente Cantero. Ahí está Clemente, una de las caras nuevas también del conjunto de Arsenal. Viene el centro, pelota arriba. No pudo el jugador Cándido. Le peinó su propio compañero, en este caso Luis Armoa. Bueno, va amenazando de a poco Arsenal. Quiere llegar al tanto de la apertura aquí con William Orsuza. De vuelta aparece dentro del área, sale de la misma hora. Ya está la marca, le enciman. Ya le roba la pelota entonces. La jugada ahí. Balón para el jugador Gaona, Víctor Gaona. El pase que deja ahí en forma corta para Arzamendia. Divide las secciones, otra vez para Gaona. Víctor Gaona, Félix se negó a jugar porque estaba adelantado. Va a ser salida para César Bogado. Ahí ya sale el guardameta del equipo de Arsenal. León baja. Aquí Ayala. Ayala intenta cubrir. Ese esférico queda para el jugador Orrego. Luis Enrique sale. Intenta también San Isidro y hacia adelante, pero presiona bien Arsenal. Vuelve a recuperar aquí con Marino Ayala. Carga Ayala. Cantero baja, va para su compañero, pero termina anticipando muy bien el número 6 del conjunto del representativo San Isidro. Aquí Pereira también saca un costado, no quiere ninguna complicación porque presionaba Gaona.
Va a ser lateral en zona de ataque, corresponde para San Isidro. Así es, pelota entonces para el equipo de San Isidro. Mejor creo que en el partido Arsenal, que ya tuvo llegadas importantes. San Isidro tuvo una llegada, pero hasta ahí no llegó tanto peligro a portería de Arsenal. Pero Arsenal ya tuvo dos claras importantes que salvó Burgos. Bien, Villalba que intenta aquí este remate cruzado. Bueno, el bote del balón creo que también le complica un poco al guardameta. Es Arrogado, que no quiere ningún sobresalto, por eso saca al córner. Va a ser servicio de esquina. Va a corresponder para el equipo de San Isidro. Se va lentamente Navarro para el envío. Autoriza el árbitro. Balón arriba, atención con esta jugada. Saca el jugador Cándido Florentín. Desvía González, va a quedar otra vez para el jugador Navarro. A ver, el cruza Navarro, el arquero que desvía. Va a ser lateral, sí señor. Aquí llegó de vuelta. Esta vez San Isidro. Inquieta por lo menos también el arco que defiende, es Arrogado. Así, acá sí llegó bien San Isidro, pero sacó esa pelota el portero Abogado al saque lateral. Partido que continúa 0-0 ya en estos primeros 7 minutos de juego. Recordamos, Gilberto, que se juega 20 minutos por etapa, cada tiempo. Así es, 20 minutos por tiempo, por el motivo que hay más equipo esta temporada. Va a salir Burgos. Burgos saca con un pelotazo largo. Ese esférico queda en poder del jugador López. El capitán juega con Ayala. Marino Ayala, Cándido está cerca. Sigue Ayala, continúa con ese esférico, anticipa Arzamendia. Va quedando ahí para el jugador de San Isidro. Va Gaona, peina para su compañero, va para el primero. Bueno, sí, quedó ahí enganchado el jugador. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Quedó enganchado el 9. Sí. Víctor Gaona. El que va a salir es el capitán Abilio López. El que luce con la número 69. Ahí ya saca el capitán y zaguero del conjunto de Arsenal. Este es Luis Enrique Orrego. Orrego juega. Balón para el número 10 que intenta tener el equipo de San Isidro. Recupera el equipo de Arsenal. Con González. Presiona Arzamendia. Divide las acciones. Este es el jugador, el que saca es el jugador Nimio Duré. Hubo falta. Levantó exageradamente las piernas, por eso la infracción va a ser indirecto para San Isidro en su terreno todavía. Luis Enrique Orrego para sacar. Finalmente el que cobró Oxay entonces ahí. Sí, creo que cobró Oxay, por eso va a ser pelota para San Isidro. Ya sale ese Abogado ahora. Está Abogado. Ahí saca un costado ese esférico. Balón será para el representativo del conjunto de Arsenal. Creo que ya se va a producir el cambio, Gilberto. A ver si, creo que va a haber cambio. Vamos a ver quién se retira. Se retira Duré entonces. Duré afuera, ingresa el número 51, a ver quién es. Vamos a ver acá la planilla, vamos a confirmar el nombre del jugador casaca 51. Celso Rodríguez, entonces lo que ingresa y sale Duré. Y Celso Duré, lo que es Celso Rodríguez ingresa y se retira Duré de la cancha. El 51. Sí. Por lesión capaz que sale Duré o no sé, pasó algo solamente. Por la parte física no pudo continuar el jugador Duré. Bien, avanza Arsenal, pone el físico ahí, el número 10 del conjunto de San Isidro es el jugador Eladio Cabrera. Sí, Cabrera que uno no que aparece en la Antonia San Isidro, ¿verdad? Entonces, cambios importantes en el campeonato de jugadores que va a otro equipo. Por ejemplo, en Arsenal está el jugador Clemente Cantero, que la temporada pasada jugaba en Ciudad Nueva, ahora está con Arsenal. Y así. Y también Burgos formaba parte de Ciudad Nueva ahora, Antonio.
Oruga, Sport Oruga, sí, ahí está. Sport Oruga y ahora forma parte de el equipo de San Isidro. Sí, así mismo. Bueno, pausa en el partido. Paralizado el juego. Es para la hidratación. Así es. En estos 11 minutos ya de partido. Este es el primer partido en la jornada hoy sábado 13 de diciembre del 2025 a través de Pulse Sport Más. El segundo partido, ¿quién juega? Habla Antonio, si me ayuda ahí con el Victor, a ver quién juega el segundo partido. Ciudad Nueva, Milan, es el segundo partido. El tercero juega Manchester Arenda contra San José. Y el cuarto, Libertad, 15 de agosto. El quinto partido juega Upona ante Gribucua. El sexto partido, Real Madrid Arenda. Y el último, Cerro Verde Independiente. Independiente, que es un nuevo equipo que forma parte del campeonato, y Manchester Arenda también. Y el equipo albirrojo juega el penúltimo partido en la tarde de hoy. Sí, ante el equipo del Real Madrid. Así, ante el equipo del Real Madrid, exactamente. Bueno, segunda fecha, hoy sábado 13 de diciembre, 0-0 el marcador. Ya se va cumpliendo los primeros 12 minutos de esta primera etapa. 0 para San Isidro, 0 para el equipo de Arsenal. Va a salir desde el fondo con esta salida el equipo de San Isidro. Luis Enrique Orrego va a sacar. El guardameta que deja ahí para Luis Enrique. Ahora sí, el balón que ya sale. Logró peinar el jugador de San Isidro. Le devuelve Estigarribia. Participa otra vez Estigarribia ahí. Lucio armó en la lucha con Cándido Florentina. Va Cándido. Florentín deja ahí para Williams Orsusa. Descarga Orsusa con López. Esta que carga hacia la punta derecha. Balón arriba. Golpe de cabeza. Luis Enrique Orrego, que juega más bien como uno de los centrales más también en el equipo de San Isidro. Que intenta bajar, lo hizo el número 31, va hacia adelante para León. Corre Diosnel León. Ahí ya aparece la marca por parte de González. Saca González. Va a quedar ahí para el número 10, Eladio Cabrera. Busca a León de vuelta, pelotazo muy fuerte. Ya queda en las manos de Esar Abogado, el guardameta de Arsenal. De vuelta el portero Esar Abogado, que ya sale rápidamente. Este es Cabrera. Levanta ese esférico aquí. González intercepta. Va a quedar para Rodríguez. Tras la salida de Nimio Duré, ingresó él y se queda también con el brazalete capitán. Sí. Lo de Celso Rodríguez. Y se ubica como central también, Gilberto. Sí, creo que hombre por hombre fue el cambio, Blas Antonio. Atención con esta porque aparece el número 31, va Arzamendia para el primero, ahí está Arzamendia, es arrogado, anticipa, queda para León, va León, atención, va Gaona para el primero, el remate que tapa otra vez el arquero, se pierde el primero del partido, llegó muy bien San Isidro, estuvo en los pies de Gaona y la buena intervención de este señor que teníamos en la pantalla. Es Abogado, por eso el partido continúa 0-0. Así es, pelota importante que sacó acá el portero es Abogado. Con todo pateo del arco el jugador Gaona, pero estuvo atento el portero. Sí, señor, ahí vemos una vez más la gran tapada de ese Abogado tras esa pierna zurda del jugador Gaona. Va a ser córner, servicio de esquina que ya se va a cumplir. Navarro levanta el centro, pelota arriba, atención, ¿quién gana? El defensor termina ganando en las alturas. Queda otra vez para el número 11 que termina rematando y de mala manera. Va a ser salida para el equipo de Arsenal que va a respirar también en esta, Gilberto. Así es, acá estuvo en peligro la portería de Arsenal. Va a ser pelota para el portero Abogado. El partido que continúa 0-0, sí, 0-0, sin emociones, pero ya con algunas aproximaciones muy importantes en ambos lados. Va Villalba, profundiza el pase y muy profundo, tampoco hubo buena dirección en ese pase que intentó el jugador Villalba. Era buena la intención, pero salió mal, Gilberto. Así es. Avanza, perdón, Gilberto, porque va con todo. Cantero solo para definir. Está el remate afuera. Otra vez Cantero se quedó mano a mano con Burgos. Esta vez se le levantó el remate. Así es, pelota importantísimo para el jugador Cantero que no pudo. No está fino en la puntería el equipo de Arsenal. Acá de vuelta desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de Arsenal a través de Cantero. Sí, señor, más bien buscó, creo,
un remate colocado que Sí. darle potencia también, Gilberto. Así es. Creo que el segundo, si hacía el segundo, le iba a complicar más al portero. Sí, señor. Buscó colocar en ese ángulo superior derecho del arco de Burgos. No calibró bien el remate, por eso salió desviado. Y ya sale aquí Arsenal de vuelta. Ya se va instalando con Ayala en zona de ataque, pero pierde ahí en la zona medular. Félix Peralta. Ahí va quedando para Cándido Florentín. Cándido juega. Aquí tiene la pelota Arsenal. Recupera Arzamendia. El lateral derecho. Arbelino Arzamendia tiene el esférico. A ver con quién juega, a ver quién se acerca. Se muestra Villalba. Bien, sigue 0-0 el partido. Ambos equipos ya tuvieron su llegada importante en el encuentro, pero hasta aquí seguro los porteros y se mantiene 0-0 el partido. Va a salir desde el fondo Arsenal con su capitán Abilio López. Va a sacar desde el fondo 0-0 el compromiso. Copa Municipal Campeonato Senior. López ya saca con un pelotazo largo. Esta es la fecha número 2. A Marino Ayala. Otra vez a cargar. Arzamendia responde desde el fondo. Ahora intercepta González. Rodríguez en la marca. Aquí queda ese frico para el jugador de Arsenal. Profundiza, pero no hubo precisión en ese pase. Muy fuerte. Sí. Está Burgos. Así es, ahí muy fuerte. Y la pelota, estuvo atento ahí el portero Burgos que sacó ese balón. Abilio López. Ayala baja. Este es Marino Ayala. La presión por parte de Cabrera. Recupera. Deja ahí para Villalba. Villalba para el equipo de San Isidro. Profundiza el pase ahí buscando a Gaona. Lucha Víctor. La marca por parte del jugador de Arsenal. Queda para Cantero. No picó. Bueno, va a ser salida para el equipo de San Isidro. Pero no, aquí también de contragolpe no pudo sacar provecho porque había espacio. Sí. Y bueno, una mala conexión allí entre Orsusa y Cantero en este caso que no se entendieron en esta Así jugada. es, Puntual, Gilberto. No estuvo preciso estos dos jugadores que nombraste recién. Y partido 0-0 todavía. Ambos equipos ya tuvieron su llegada, su ocasión de gol, pero hasta aquí bien los porteros. Por el lado Arsenal Abogado y por el lado de San Isidro el portero Burgos. Bien, ya sale Burgos, el guardameta. Juega con su compañero Navarro. González intercepta, deja para Williams Orsusa. Va Orsusa. Parece también aquí el jugador de Arsenal. Comete mano el defensor de San Isidro. Hacer tiro libre. Y bueno, no tan lejos del arco y de Burgos. Si alguien se encarga de patear bien acá con un centro, puede complicarle un poco al portero. Sí, señor. O directamente puede buscar también el arco. El arco, sí. Sería bueno buscar de ahí también. Y por ahí pica la pelota y le puede complicar al buen portero también que tiene este campeonato. Así es. Burgos. Que siempre es un jugador polifuncional. Portero y muchas veces juega en cancha también. Atención con esta jugada. Bueno, ya totalmente anulada esta carga por parte del jugador de Arsenal. Hubo offside según indicó el asistente. Levantó ahí el asistente su banderín. Va a ser salida para el equipo naranja, para el equipo de San Isidro. Ya sale jugando San Isidro. Balón que va a quedar para Gaona. Ya sale Esar Abogado. Atención porque se complica. Esar pegó en la humanidad del jugador de San Isidro. Finalmente termina sacando otra vez el propio Esar Abogado a un costado. El lateral va a ser para San Isidro. Pero ya no hay tiempo, Gilberto. Fue lo último, señores. 0-0 estos primeros 20 minutos del primer tiempo entre San Isidro y Arsenal. Minuto de pausa. Ya venimos.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar. Ya está de vuelta frente a frente. Segundo tiempo de partido entre San Isidro, Arsenal, Copa Municipal, Campeonato Senior. Balón que va a quedar ya en poder del jugador el guardameta de Arsenal, es Abogado. Balón que ya termina para Navarro. Intervino muy bien Arzamendia, no se fue todavía la pelota. Arzamendia juega. Balón para León. León busca a Gaona. Víctor que, bueno, tocó la mano de Víctor, dice. Ese balón, por eso cobró esa mano. Y va a ser salida para el equipo de Arsenal. Este segundo tiempo de partido. Ahí vemos una vez más la reiteración. Estaba abierta la mano del 9. Y bueno, pegó en ese brazo izquierdo. Por eso se sanciona la mano, Gilardo. Así es. Tocó con la mano ahí el jugador número 9. Y hasta aquí arrancó esta segunda parte. Vamos a ver si tenemos goles en este partido o termina 0-0 en este último 20 minutos del encuentro de esta segunda parte. Va la carga de Jiménez, el centro que busca. Bueno, el centro muy cerrado por parte del número 14 que intentó cruzar buscando a León. Estaba el propio Gaona dentro del área, pero el centro bastante defectuoso, por eso va a ser salida para el equipo de Arsenal. Ahí vemos una vez más la reiteración también, el centro que salió demasiado mal. Sí. A Jiménez. Así es. Va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira. Arsenal prepara cambio. Se retira Estigarribia. Y a ver, el que ingresó Mario. El apellido, si me ayuda ahí. Sí. Bueno. Aguilar es uno. ¿Qué ingresa? Y el otro es Mario. Sí, ahí está Nicolás Aguilar, entonces que ingresó el primero y el segundo fue Mario. Vamos a confirmar el apellido. Entonces cambio para Arsenal, a ver cómo responde esta segunda parte. Bueno, ahí está entonces Mario Carvajal, el que ingresó. El número 4 para el equipo de... Bueno, ahí está entonces los cambios para esta segunda parte. A ver cómo responde pues estos cambios que realiza el equipo de Arsenal. Bien, habrá pelota para el equipo de Arsenal. Justamente viene el centro. Golpe de cabeza va a quedar para Aguilar. El recientemente ingresado termina sacando el jugador de San Isidro. Seférico va quedando ahí para Arsenal. Es Aguilar. Ahí está Rodríguez con un puntín, saca a un costado. Va a ser lateral. Corresponde para el representativo de Arsenal. El partido que continúa 0-0 en estos 13 minutos de segundo tiempo. Así es. Mario Carvajal, que formaba parte del equipo 15 de agosto en la temporada pasada y ahora está con el equipo de Arsenal. Bien. A ver, la pelota que ya salió afuera. Intentaba evitar ese servicio de esquina el capitán Rodríguez. No logró su propósito. Va a ser pelota en la esquina. Corresponde para el equipo de Arsenal que ya juega en forma corta. Ahí está el balón. Centro por abajo. No salió bien. Por eso ya está respondiendo la defensa San Isidro. Cantero. A Cantero. Balón que pica y queda para Gaona. Atención con esta. Víctor Gaona. Deja para Arzamendia, peligro de gol. Arzamendia ya estaba adelantado el 31. Por eso esta jugada quedó totalmente anulada de contragolpe. Llegó el conjunto de San Isidro. Así es. Ahí levantó el banderín. No le gustó a los jugadores. Para alguno que otro no le gustó. Porque le cobró offside en este caso. Bueno. Posición de adelanto por parte de Arzamendia. Sí. Creo que tardó un poco también ceder ese pase Gaona, por eso entró Enoxay, su compañero. Así es. Cantero. Va Arsenal. Navarro bien para leer esa jugada. ¿Dónde iba esa pelota? Por eso pudo sacarle la pelota. Después sufre la falta. Va a ser pelota para San Isidro. Así es. Acá cobró la falta. Hasta aquí sin tarjeta amarilla todavía.
En el primer tiempo no hubo, en esta segunda parte tampoco. Cheque. Por ahora, tranquilo del partido. Y justo ahora llegó la amarilla para Y ahora una, sí. una de la banca Gilberto. Sí, ahí está entonces. En la banca, tarjeta amarilla. La banca de Arsenal. Así es. Dijo algo solamente ahí y por ende le sacó la tarjeta. A ver, ¿para quién? Bueno, vamos a confirmarse enseguida. Ah, sacó su remera ahí en la banca, tengo entendido, por eso le mostró Ahí por eso le saca la tarjeta. Sí, ahí vemos la imagen después, que después justamente de recibir la tarjeta Sí. se estaba poniendo la remera Gilberto. Atención con esta carga. Bueno, no pasó nada. Sin embargo, gana el servicio de esquina. Va a ser córner para San Isidro. Bueno, pelota parada. Así le complicó un poco San Isidro en el primer tiempo. A ver cómo trabaja esta pelota para el equipo de San Isidro esta segunda parte. A ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Miguel Villalba dispuesto a tirar tiro libre de esquina. Ya autoriza el juez. Va a venir el centro de Villalba. Ahora sí, el centro. La defensa que ya reacciona. Saca como puede. Queda para Nicolás Aguilar. Arzamendia intercepta ese esférico. Arzamendia le presionan. No pierde la posición del balón. Va a San Isidro. Arzamendia. Este es Arbelino Arzamendia. Juega con Herbelino. Este es el jugador Villalba. El número 11. Miguel Villalba carga centro para su compañero, pero intercepta Cándido Florentín. Arzamendia de vuelta, el número 2. Arbelino entonces el que sacaba a un costado. A ver, ya salió la pelota, va a corresponder. Tiro libre, entonces hubo Oxay allí. Sí, va a ser pelota, va a ser salida de vuelta. En esta segunda parte se está cobrando mucho lo que es el Oxay. 7 minutos ya, 7 minutos segundo tiempo. Hasta aquí se están repartiendo los puntos entre Arsenal San Isidro, pero con algunas posibilidades claras de gol, creo que más bien en la primera etapa, Gilberto. En la primera etapa, esta segunda parte todavía no tenemos todavía ocasión clara de gol, esta segunda parte del partido. Bien, profundiza el pase aquí el jugador de San Isidro, muy fuerte. No sé si va a llegar, sí. No llegó, pero llegó primero el defensor que termina despejando. Cantero. Clemente Cantero baja. Va Clemente cerca de la raya. Clemente profundiza el pase. Atención con esta jugada, la hizo bien. Va al centro por abajo. La defensa que reacciona muy bien Rodríguez para sacar. Ahora ya sale jugando San Isidro con Víctor Gaona. Arzamendia. Va Arzamendia. Intentó habilitar a León. Bueno, no alcanzó León. Y será lateral para Arsenal. Sobre la banda derecha. Cerca del minuto 8 de esta segunda etapa. Ahí ya para cumplir el jugador de San Isidro finalmente. Balón que va quedando en poder del jugador. El que luce con la 10 es Eladio Cabrera. Le presionan a Cabrera. Vuelve a recuperar Cabrera. Con el muslo termina sacando el defensor de Arsenal. Lucha Arzamendia. Deja para Rodríguez. Esta deja ahí a su compañero también. Navarro. Se cae el jugador del representativo de San Isidro. Sin falta, dice el árbitro. Ya va Cantero. Cantero para la réplica. Va al centro. Está el primero. Va Cándido. Sale el guardameta. Hubo falta. Sí. De Cándido, dice el árbitro, en perjuicio del arquero Gilberto. Así es, falta en ataque, le cobra a Florentín, Cándido Florentín en este caso, le cobra falta en ataque, por eso va a ser salida para San Isidro. Sí, hubo contacto entre Cándido Florentín, el delantero, contra el guardameta Burgos. Sí. Florentín en una posición diferente en esta temporada, Blas Antonio. Sí, suele ser defensor, ahora está muy alentado, juega como una punta más, Gilberto. Así es. Sí, justamente ahora él aparece ahí como atacante. Como 9 en este caso. Casi quedó solo con el guardameta. Sí. Prácticamente fue un mano a mano, pero termina ganando, llegó primero el arquero a la pelota, por eso termina Cándido cometiéndole la falta. Bueno, este es el primer partido, hasta aquí 0-0 entre Arsenal y San Isidro. Después tenemos el equipo, segundo partido va a ser entre Ciudad Nueva y Milan. Gran partido después de este. Luis Enrique juega para Cabrera. La devolución para Luis Enrique, no hubo precisión en ese pase, era Villalba.
Y bueno, va a ser lateral para Arsenal y se viene otro cambio más. Creo que va a salir Cándido Florentín. Así se escucha ahí en la banca. Vamos a ver quién ingresa por Marciano Monge en la cancha y se retira Florentín. Ahí está entonces. Afuera Cándido Florentín, adentro Marciano Monjes. Cambio para Arsenal. Bien. Atención con esta carga, solo aquí Cantero para definir solo. Atención, el remate. Bueno, está perdonando. Clemente Cantero no está siendo efectivo el día de la fecha. Sí. Principalmente Cantero, que ya tuvo 3 o 4 importantes pelotas, ocasión de gol que no está aprovechando. Y si no hace, siempre en la última se te complica el partido. Acá Arsenal desperdicia una ocasión clara de gol. Bien, será balón, pero el árbitro dice primero vamos a hidratarnos. Sí, hidratación. Minuto de hidratación entonces para los jugadores. Entonces hasta aquí 0-0 el partido entre Arsenal y San Isidro. Fecha 2, Copa Municipal Senior Uruguay. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, haciendo la transmisión de todos los partidos, los 7 partidos cada fin de semana. Hoy sábado 13, segundo partido después se viene entre Ciudad Nueva y Milan. Milan, el vigente campeón de la temporada pasada del campeonato senior, hoy le enfrenta a Ciudad Nueva, el segundo partido en la tarde de hoy. Sí, los partidos, son 7 partidos, Gilberto, que vamos a tener por esta fecha número 2. Después de este partido, como bien lo está mencionando, ya se van preparando los equipos de Ciudad Nueva y Milan. El tercer partido van a protagonizar Manchester de Villarendá versus San José. Libertad versus 15 de agosto como cuarto partido. Quinto compromiso Sport U Morante Sport Iribucua. Sexto y penúltimo compromiso Real Madrid Sport Villarendá. Y último Cerro Verde e Independiente. Los partidos programados por la fecha número 2. Sí, Independiente y Manchester, que son equipos nuevos que recién esta temporada se acopla al campeonato. Bien, ya se va cumpliendo ese 1 minuto de pausa. Esto va a continuar, esto se va a reanudar. Ya cerca del minuto 13, ahora se va cumpliendo 13 minutos de este segundo tiempo. Se espera el regreso justamente ahí, la posición, ubicar el arco a Burgos para que esto pueda continuar. Ahora sí creo que Burgos ya está en posición de arco. Sí, autoriza el árbitro. A ver, Cantero ya jugó. Sí, señor, ya estaba válido esta jugada. El jugador, el que aparece es Monjes. Balón para su compañero. Y en el centro ya está Burgos. Burgos se queda con ese centro. Sí. Totalmente se quedó con esa pelota Burgos. E intentó Arsenal, pero no pasó nada. A ver qué pasó. El árbitro sanciona la Falta. infracción. Sí. Vamos a ver si saca tarjeta o no. Tiro libre para Arsenal. Hasta aquí. Hasta aquí una sola tarjeta amarilla al banca. A la López, banca sí. suplente de Arsenal. Atención, el cabezazo, gol. Gol de Arsenal, señoras y señores. De pelota detenida, logró conectar el que luce con la 21 en el conjunto del representativo de Arsenal. El centro de López. Y logró conectar con golpe de cabeza para abrir la cuenta y así de esta manera abrir también el marcador en este compromiso. Lo hizo el 21 del conjunto de Arsenal. Se trata de Cristian Hermosilla y por Hermosilla, el partido ahora Arsenal tiene 1, San Isidro 0. Así es, centro preciso de López y ahí estuvo siempre presente Hermosilla, que marca de cabeza su gol a los 14 minutos de esta segunda etapa. Arsenal 1, San Isidro 0. Sí, señor, con golpe de cabeza al 21 termina ganando ahí prácticamente en el punto penal. Logró el cabezazo en una esquina Burgos solamente.
amagó como para evitar esa pelota que entre en su arco, pero bueno, la velocidad del cabezazo le ganó, quedó prácticamente ahí en esa intención. Y Arsenal pasa a ganar el partido 1-0. Es Abogado, termina sacando con los puños. Atención con esta porque quiere la réplica otra vez de contra aquí Arsenal. Balón que va a quedar en poder del jugador de San Isidro, Araujo, que recién ingresó. Tengo entendido ingresó por Rodríguez de vuelta, ¿eh? Sí, Araujo. Entonces cambio por Rodríguez. Mira que salió de vuelta Rodríguez. Mira que ingresó en la primera etapa y de vuelta ya tuvo cambio. Araujo entonces por Rodríguez. Sí, señor. Herminio Araujo, el que ingresó hace instante. Sí. Y se queda también con el brazalete de capitán, el que utiliza la número 18. El que se retira le deja muchas veces a lo que entra en la capitanía cada vuelta por segunda vez. Bueno, va a salir Arsenal a través de su capitán Abilio López. Saca el balonazo a Abilio. Qué pelota metió Abilio también para el cabezazo de... Sí, un centro preciso. Bien, la pelota parada. Y estuvo atento también el jugador Hermosilla. Sí, señor, decía que fue muy buena pelota lo del jugador López para el cabezazo del jugador Cristian Hermosilla para este 1-0 parcial. Va Aguilar, centro cruzado, atención para Cantero, va para el segundo. Clemente cruza al centro por abajo, atención para quién, para Aguilar, termina anticipando muy bien León. Y ya sale ahora con Villalba. Villalba en la temporada anterior jugó por Upona. Ahora está con el equipo de San Isidro, también algunos de los refuerzos, Gilberto Brites. Sí. Villalba entonces que formó parte de Upona. Vamos a ver cómo muchos cambios, muchos jugadores pasan a otro equipo. O sea que mucho de eso vamos a tener el día de hoy. Después juega el actual campeón. Sí. Va a Aguilar, peligro de gol. Atención, Nicolás, dentro del área chica prácticamente, viene el centro. Gol. Gol de Arsenal. Ahí aparece el jugador Monjes, sí señor, Marciano Monjes. El pase, tomá, meté, le dijo el jugador Nicolás Aguilar para poner el segundo. Centro por abajo ahí en el área menor. Define el 19. Pone el segundo para Arsenal. Marciano Monjes deja el partido 2-0 para Arsenal. Así es, segunda parte del partido. Los dos jugadores que ingresó en este segundo tiempo se encontraron en esta. Y Marciano Monjes pudo marcar el segundo. 2 para Arsenal, 0 para San Isidro. A los 17, casi 18. Sí. Este gol, Gilberto Brites. Así es, ya falta poco que se termine este partido. Hubo falta de Gaona, levantó la pierna, por eso sanciona la falta el árbitro del partido cuando vemos una vez más, una y otra vez, sí, el gol. Ahí está entre Nicolás y Monjes. Entonces para que pueda marcar el segundo Marciano Monjes. Bueno, jugada o juego paralizado. Porque está sentido el jugador de Arsenal. Por ende no prosigue todavía. Vamos a ver si continúa el jugador golpeado. No sé si... Hay que ver si va a continuar o no. Pero hasta aquí 2-0 arriba el equipo de Arsenal. Sí, entra la sanidad ahora para asistirle al jugador que está en el piso. Se escucha también algunas modificaciones que se están preparando. Tengo entendido que es Arsenal el que están preparando cambios también. Sí. Vamos a ver, creo que deja William Orsusa. Sí, señor. Va a salir Orsusa. Va a ingresar Ramón Benítez y también Leonel Adriano. Los cambios. Ahí está entonces. Cordú está haciendo los cambios. El equipo de Arsenal. Que va a ingresar Benítez y Leonel. Entonces lo que van a ingresar, vamos a ver quién se retira. Creo que uno va a ser el que está golpeado. No sé si va a continuar. Y hay que ver quién más se retira. Sí. Y también Arsenal creo que va preparando también cambios. Ya enseguida vamos a confirmar. Todavía no ingresó, pero ahora creo que ya se va a autorizar también ese cambio. Todavía sí. No. Bueno, veremos. Bueno, ya
Se va cumpliendo también ya los 20 minutos reglamentarios. No sé si va a tener tiempo para entonces el cambio, el equipo de Arsenal, que lo está ganando 2-0. Sí, ahora sí se va a producir el cambio. Va a ingresar casaca número 3, González, por el otro González. Modesto sale, ingresa el otro González en esta oportunidad. Sí. Que luce con la 3. Ahí está entonces el cambio. Ya está último minuto del partido. Asimismo, bueno, González a la cancha, el número 3, Francisco González. Bien, ya se retira el jugador. Esto ya está a punto de terminar, 2-0. Ya inminente el triunfo del conjunto de Arsenal, porque esto ya está a punto de terminar. Sale San Isidro, Ignacio Navarro, despeja Navarro. Gaona peina, a ver para quién. Para su compañero el 10, Eladio Cabrera. Pero primero llegó la marca por parte del defensor. Termina sacando a un costado, va a ser lateral. Ya se va cumpliendo ese servicio. Luis Enrique Orrego levanta el centro, pelota arriba. Atención, ¿para quién? Para el defensor finalmente, porque rechaza. Va presionando San Isidro. Saca como puede desde el fondo el equipo de Arsenal. Vuelve a cargar Villalba. Responde la defensa. Intenta salir, pero salió en falso aquí. Intercepta Navarro. Despeja la defensa. Va a quedar para el jugador Adriano. Va Leonel. Bueno, ya estaba adelantado Leonel. El asistente levantó el banderín. Va a ser salida entonces. Hugo Oxay, Gilberto. Así es, quedó enganchado ahí el jugador Leonel. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Hasta aquí 2-0 arriba. El equipo de Arsenal. Ya tenemos un minuto. A ver. 21 ya, 21, casi 22. El descuento que se está jugando. Y después ya se viene Ciudad Nueva Milan. Milan, que es el actual campeón. Va a jugar ante Ciudad Nueva, que también se ha reforzado también para esta temporada, Gilberto Brites. Así es, así que va a ser un lindo partido seguramente. El segundo que se nos viene después de este partido. Habrá tiro libre para San Isidro. Luis Enrique Orrego frente a la pelota. Veremos qué puede faenar el jugador, el que luce con la 6. Levanta el centro para Víctor Gaona, que cabecea, pero muy en el medio, y termina este compromiso. Resultado final: Arsenal 2, San Isidro 0. Así es, terminó este partido. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa y ya venimos para el segundo partido.
Bien, ya de vuelta, señoras y señores, para este segundo partido entre entre Ciudad Nueva y Milan Ciudad Nueva, entonces, que arranca en este preciso momento. Segundo partido en la jornada de hoy sábado, Blas Antonio. Sí, tal cual, Gilberto. Segundo partido de este campeonato en la fecha 2. Milan versus Ciudad Nueva. Partido que promete mucho, acaba de arrancar. La pelota ya está en poder de Rafael Duré. Ábrese la banda derecha para Chamorro. Hubo offside de Chamorro, estaba en posición ilícita. El banderín ya está arriba, entonces por eso va a ser salida para el equipo de Ciudad Nueva. Así es, que prepara ya la salida. Primer intento de Milan para atacar, pero ya quedó en offside el futbolista del equipo de Milan. Pablino Monjes intenta, ya recupera. El que luce con la número 30 es Isidro Martínez en el conjunto de Ciudad Nueva. Reposición Manuel, que ya lo va cumpliendo, que intercepta Torres, Alcide Torre. Sanabria colabora también para el equipo de Ciudad Nueva. Recupera Rojas, descarga con Chamorro. Tiene Darío. Va Milan hacia la punta derecha, gana el servicio de costado. Lateral será en zona de ataque, corresponde para Milan. Para cumplir está Rafael Duré. Ya por en juego. Servicio que busca directamente ahí a su compañero, pero termina regalando prácticamente la posición de la pelota al guardameta del conjunto de Ciudad Nueva. El portero es el jugador Vázquez, Wilson Vázquez, el portero titular hoy en el conjunto de Ciudad Nueva. Sale Armando Rojas, intenta clarificar el juego en el medio terreno, sale ahí del círculo central. Balón para Pedro Colman, con Duré. Milan y la pelota. Duré juega con Pablino Monjes. El pase no estuvo bueno, por eso ya está la intersección por parte de Bruno Jiménez. Bruno juega, Bruno para Ciudad Nueva. Balón ahora para Alcides Torres. Destapado aparece el número 10, atención con esta, va para el primero. Va con todo, era el jugador Soto, pero ya estaba en posición adelantada Anastasio Soto, por eso va a ser salida para el equipo de Milan. Sí, quedó ahí en offside el jugador Soto, entonces va a ser salida para el equipo de Milan. Intentó en esta el equipo de Ciudad Nueva, pero quedó en offside el futbolista del equipo de Ciudad Nueva. Va a salir Manuel Fernández. Manuel con Colman. Otra vez para Fernández, engancha. Sale con mucha elegancia. Habilita a José Cantero. Destapado el lateral zurdo. Cantero, el pase corto para Espínola. Tiene Rafael. Ahora Fernández para Cantero. Este es José Cantero. Otra vez juega con Espínola. Cantero. Balón profundo. Ahora Rojas. Participa el volante del conjunto del Milan. Armando Rojas. Baja bien. Va hacia adelante. A ver, el árbitro sanciona. Sanciona falta. Perjuicio de Rojas. Va a ser tiro libre para Milan. Va a ser pelota importante para Milan. Tiro libre que consiga Rojas. A ver qué pasa en esta pelota parada, en este caso. Bueno. Tiro libre para Milan. El propio Armando Rojas, el que sufrió la falta, se va a encargar de este tiro libre. Levanta Rojas, centro, arriba, atención. Segundo poste, pica esa pelota. Sobró a todo, nadie llegó a cerrar. Va a ser salida para Ciudad Nueva. Bueno, intentó el equipo de Milan, pero no pasó nada. Esta va a ser salida para Ciudad Nueva. A ver si tiene posibilidad también Ciudad Nueva en este partido para marcar su gol también. Porque en la fecha temporada anterior terminó mal. Último terminó el equipo de Ciudad Nueva. Vamos a ver cómo responde esta temporada el equipo ciudadano. Va teniendo la pelota Ciudad Nueva con Torres. Lleva esa pelota, deja para Martínez. Pica Martínez, picó muy fuerte. Se le terminó la cancha. Va a corresponder pelota para el equipo de Milan, que lo va a cumplir. Colman, Pedro. Levanta la cabeza Pedro Colman, va a sacar largo. Ya lo hizo con un balonazo arriba. Logró penal Rojas, atención con esta jugada. Va con todo el remate. Qué cerca pasó. Llegó Milan, señoras y señores. Tras ese pelotazo largo de Colman, peinó Rojas y termina con este remate por parte del número 23.
Llegada importantísimo de Milan, intentó de vuelta en esta jugada, pasó cerca del arco, hasta aquí mejor en cancha, Milan, Blas Antonio. Sí, estuvo muy cerca también en esta, abrir el marcador. Soto, bajó Soto, lucha, Anastasio se cae, el árbitro dice no pasó nada, va a ser balón para el equipo ciudadano. En estos 5 minutos de juego del partido que persiste 0-0. 0 para Ciudad Nueva, 0 para Milan. Ahí ya se va cumpliendo. No se va a cumplir ahora lentamente el servicio de costado. Ahora sí, se va cumpliendo el servicio. Va quedando esa pelota para el equipo ciudadano que intenta ir hacia adelante con el jugador Soto. Esta que carga el balón. Bueno, para nadie prácticamente, ya está en las manos de Albino Miranda. Así es, que prepara la salida Miranda. Mejor aquí en este primer tiempo Milan, porque ya tuvo 2 claras de gol, pero hasta aquí no está fino lo delantero. Y vamos a ver si termina 0-0 este primer tiempo. Va Milan, recupera muy bien Isidro Martínez. Descarga con el jugador González. Esta sale con Sanabria. Cantero intercepta muy bien. Leyó la jugada del número 4. Balón para su compañero que estaba muy cerca. Deja ahí para Carvajal. Participa Rojas. Balón para Chamorro. Darío tiene. Pasa corto para Duré. Levanta Rafael. Centro para Carvajal. Sobró la pelota. No alcanzó Carvajal. Va a ser saque de meta. Saque de portería para el equipo ciudadano. Ya se va cumpliendo lentamente los primeros 7 minutos de esta primera etapa. Así es. Milan que tiene ahora en su fila a Pedro Colmán, por ejemplo, que en la temporada anterior creo que jugó con San Isidro o con Real Madrid, no me acuerdo, pero ahora está formando parte del equipo de Milan. Sí, señor. Bueno, empujó aquí Espínola. Falta, dice el árbitro, falta en ataque. Bueno, se va a repetir la acción porque estaba en movimiento todavía el balón. Por eso el árbitro no dejó seguir. Bueno, partido que continúa 0-0. Va Soto. Deja ahí para el 9. Termina anticipando muy bien Fernández. Saca el córner. Habrá servicio de esquina. Corresponde para Milan. Así va a ser pelota para Milan de vuelta. Tiro de esquina. A ver qué pasa en esta. Bueno, autoriza el árbitro este servicio de esquina. Viene el centro. Atención, ¿para quién? Para el defensor que termina despejando. Va a quedar para el jugador Aramoa. Aramoa deja para Arnildo García. García adelanta. Rojas recupera. Deja el balón para Colman. Silvio Carvajal. Sale jugando el equipo de Milan. Destapado está Cantero. Tiene la pelota Cantero. Pase malo. Entregó prácticamente y recupera Sanabria. Va Sanabria. Jugada individual. Bien Fernández también para poner el físico, para cubrir esa pelota y para que sea saque de meta para el equipo de Milán. Acá intentó el jugador de Ciudad Nueva, intentó ir por delante, pero más astutos los jugadores, los centrales del equipo de Milan, que prepara la salida. Bien, ahí ya sale con un pelotazo largo. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Soto. Domina Anastasio. Para Sanabria. Soto de vuelta. Una pared para esta salida del equipo de Ciudadano. El equipo de Ciudad Nueva. Centro que quita Fernández. Queda para Espínola. Deja para Rojas. Este juega con Chamorro. A ver quién se muestra. Monjes está cerca. Recupera Isidro Martínez para Ciudad Nueva. Juega con Milciades Armoa. Otra vez para Isidro Martínez. Muy fuerte el pase. Muy exigido. No llega Martínez. Va a ser lateral para el equipo de Milan sobre la raya derecha. Ya lo cumple Duré. Balón para Colman. Levanta el pelotazo Colman. A ver quién peina. Esta vez el que ganó fue el defensor. Va quedando ese esférico para González. Juega con Torres. Torres se cae. El árbitro dice que no pasó nada. Recupera Milan. Va avanzando el equipo de Milan. Para Espínola. Intenta tener la pelota, pero hay buena marca. Vuelve a recuperar ahí el jugador Armando Rojas. Qué buena acción de Armando. Va Rojas. Pase hacia atrás para Espínola. Este juega con el jugador Carvajal. Silvio que profundiza. Bueno,
No hubo consecuencia mayor también aquí en esta jugada. Ya está el defensor que va saliendo para el equipo ciudadano. Segunda parte que todavía no está aprovechando. O sea, primera parte que no está aprovechando el equipo de Milan. Hasta aquí está mejor, tiene más llegada, pero no está marcando el gol. Vamos a ver qué pasa en este partido. Hasta aquí tenemos minutos ya, a ver. Minuto 10 del partido, este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Va a salir Albino Miranda. Colman. Ahora con Duré. Sale Rafael con esa pelota. Balón profundo ahí para su compañero que está destapado. Es el jugador Isidro. Ahora el jugador Pablino Monjes. Va Monjes. Va teniendo ahora en esa salida el equipo de Ciudad Nueva. Balón para Soto. Pica Soto. Destapado. A ver, Soto se frena ahora. Pase hacia atrás para Arnildo García. Ahora para su compañero. Atención porque se acomoda. Le pegó en el poste. Y se salvó aquí el equipo de Milan cuando después en ese rebote ya hay posición de adelanto. Increíble acá un sablazo del jugador, pero fue por el poste. El portero se salva en este al arco de Milan. Intentó darle directamente al arco, pero el palo le niega el gol al equipo ciudadano. Bueno, casi el primero del partido. Le dejaron patear al 9 Gilberto y bueno, el remate ya estuvimos viendo las consecuencias. Así es. El poste se le negó. El poste le dijo que no al jugador de Ciudad Nueva. Bien, segundo partido de esta jornada 2. Campeonato senior. De los 7 partidos que hoy vamos a tener, Gilberto. Después juegan el tercer partido, van a jugar Manchester de Arendante, San José. El cuarto, Libertad, 15 de agosto. Sport Guipúzcoa ante el Sport Guipúzcoa. Real Madrid y Arendai se va a cerrar con el compromiso entre Cerro Verde e Independiente. Bueno, Copa Municipal Campeonato Senior de Guipúzcoa. Fecha 2, hoy sábado 13 de diciembre. Bien, estamos teniendo pausa en el partido. Momento de tomar agua. Momento de tregua, Gilberto Brites. Así es, minuto de hidratación entonces para los jugadores. Hasta aquí 0-0 estos primeros 10 minutos del partido. Milan tuvo sus oportunidades y el equipo de Ciudadano también que tuvo una clarita acá en esta última parte del partido. Que se salvó Milan de esa, porque el palo se le niega el gol al equipo ciudadano. Pero hasta aquí 0-0. Vamos a ver si continúa así o tenemos goles en este partido. Bueno, se va cumpliendo lentamente esta pequeña pausa en el partido para la hidratación correspondiente. Partido que continúa 0-0, ya con posibilidades frente a los arcos. Bueno, se va cumpliendo ahora, ya se va a reanudar el partido, ahora sí ya lo hizo. Armando Rojas, carga Armando, Rojas deja para allí para su compañero, atención con esta carga. Quería Chamorro, pero anticipa sacando esa pelota Isidro Martínez. Sale con pelota dominada Isidro Martínez. Balón para su compañero, intenta bajar, pero anticipa Duré. Carvajal, bien para, en este caso, zafar de la marca aquí para el capitán Carvajal. Otra vez para Spínola, pase profundo que no prospera, no hubo destinatario. Por eso ya está Wilson Vázquez, el guardameta del conjunto ciudadano. Va a salir desde el fondo, Gilberto. Así es, para la salida ahí el equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0. Hasta aquí en 2 partidos tenemos solamente 2 goles. En el primer partido ganó la segunda parte. Ya vino Roja le pegó, gol. Gol del conjunto del Milan. Lo hizo Armando Rojas. Sí, señor. Salieron mal ahí la gente de Ciudad Nueva. Lo aprovecha Milan con este remate de Armando Rojas. Se clavó en esa esquina. Sí, por abajo. Y festeja con los puños cerrados el número 10. En este caso el número 20 del conjunto de Milan pone el primero del partido. Lo hizo Armando Rojas. Así es, acá sí tuvo
una oportunidad Rojas que mandó adentro esa pelota. Y con ese gol está ganando 1-0. Gol a los... Sí, a ver. Casi 14 minutos, casi 15. Marcó el gol. El primero de este primer tiempo para el equipo de Milan que está ganando 1-0. Bien, intenta ahora Ciudad Nueva reaccionar también en forma rápida. Va cargando González. Centro de González que no prospera. Ya está Albino Miranda. Ahí vemos, reclaman mano. A ver si es que podemos reiterar otra vez. No sé si salió del área. Lo cierto que ahí al borde. No sé si fue en esa parte de la línea. Logró entonces sacarle con esos puños derechos, pero con el puño derecho termina reclamando falta la gente, mano, la gente de Ciudad Nueva, Gilberto Brites. Así es, pide mano, pero Vamos el árbitro, sí, el árbitro deja continuar el partido, pero protestaron los jugadores de Ciudad Nueva. Bueno, claramente que los pies estaban ya afuera, pero no sé si el brazo. El árbitro miró a su asistente, dice que estaba todavía por lo menos sobre la raya. Entonces forma parte todavía del área, Gilberto. Así es. Entonces, por eso no le cubra seguramente la mano. Bien, ya se va cumpliendo el servicio manual a través de Isidro Martínez. Balón para el 9. Ahí la está cubriendo el jugador Duré. Termina sacando Colman. Va a ser entonces saque de costado. Servicio manual corresponde para el equipo de Milán. El marcador indica que lo gana Milan 1-0 con el gol de Armando Rojas. Así es. Con mucha potencia, Gilberto. Así es, pelota importante que encuentra ahí Rojas, que dio directamente al arco, pero marcó el primero y por ende está ganando 1-0 el equipo de Milan, que ingresó mejor, o sea que arrancó mejor este partido. Tuvo más oportunidades y Ciudad Nueva tuvo uno también clarita que el palo sacó afuera esa pelota. Y después de esa jugada vino el gol del equipo de Milan y por ende está ganando 1-0. Este es Torres para el equipo de Ciudad Nueva. Pase hacia atrás para Bruno Jiménez. Ahora queda para Ruiz. Emanuel juega. Balón para el jugador Milciades Armoa. Balón con la pierna zurda de Armoa. Termina sacando Fernández. Sale Milan. Este es Espínola. Ruiz que vuelve al equipo de Ciudad Nueva después de jugar con Arsenal. Bien. Avanza el equipo de Ciudad Nueva. Se frena para meter el centro. Pelota arriba. Atención. Saca muy bien Colman. Está trabajando muy bien en la saga Colman con Fernández. Sí. Puede ser una muy buena dupla en este campeonato. Una buena dupla en la saga central de Milán entre Colman y Fernández. Sí, señor. Ya estamos llegando al, en este caso, minuto 20, tiempo reglamentario. Ya nos aproximamos. Ahora tenemos ya 18 minutos y medio. Bueno, el arquero es Wilson Vázquez, Arnildo García, Milciades Armoa, Emanuel Ruiz, Arnaldo Villalba, Sanabria, Isidro Martínez, Juan Carlos Franco, Bruno Jiménez, Anastasio Soto, Alcides Torres y Antonio Cardoso. Son los titulares del equipo del conjunto ciudadano. El equipo de Milan juega con Albino Miranda, portería Casaca 1, 17 Rafael Duré, 5 Manuel Fernández, Pedro Colman 37, 16 José Cantero, 21 Silvio Carvajal, 14 Bras Carlos Espínola, 23 Evaristo Aguirre, la número 73 para Darío Chamorro, Armando Rojas la 20 y completa Pablino Monjes con la número 18. Sí. Y en este equipo de Milán, por ejemplo, no aparece Jiménez, que era uno de los mejorcitos en el medio campo, y Paniagua también, que no está en este plantel. Sí, vemos que tiene como suplente a Juan Benítez, Jorge Agüero, Adi Ábalos y Aníbal Caje. Ahí está entonces el onceno y la banca suplente de Milán. Sí, así mismo Gilberto Brites. Y el equipo de
Este Ciudad Nueva, Emanuel Ruiz ya está jugando también. Como suplente está Arnaldo Villalba y Agustín González. Ahí está entonces el equipo titular y suplente de Ciudad Nueva. Bueno, hay sentido el número 5, Emanuel. Este es el jugador Fernández. Fernández, sí. Manuel Fernández. Hay un Emanuel y otro es Manuel, Gilberto. Así es. Emanuel es Ruiz. Así es. Y el otro es Manuel Fernández. Sí, y le agradecemos también a la gente de Ciudad Nueva que hoy nos regaló el almuerzo. Se queda agradecido a los muchachos. Sí, así mismo. Muy bien. Muchas gracias entonces a los grandes amigos de Ciudad Nueva. Así es. Ahí están. Bueno, Sí, hasta aquí tuvo más llegada en este primer tiempo el equipo de Milan, que encuentra el gol también y con ese gol está ganando 1-0. Pero Ciudad Nueva también tuvo lo suyo. Tuvo también la oportunidad de marcar su gol, pero el palo se le negó. Aquel pelota que salió afuera, ¿verdad? Que casi tuvo gol el equipo ciudadano. Bien, gracias Gilberto. Va teniendo García. Este es Aguirre. Aguirre le presionan al número 23. Sigue Aguirre, ahora pase hacia atrás. Para Colman. Termina sacando el zaguero central. El esférico que va quedando ahí en poder en la posesión de Manuel Ruiz. Le presiona y le roba la pelota a Monjes. Va Monjes hacia la banda izquierda. Se frena otra vez. Jugador Pablino Monjes. Juega con Espínola. Aguirre. Va teniendo el equipo de Milán. Aguirre continúa con ese esférico, engancha. Suelta la pelota ahí. Cede para el jugador Espínola. De vuelta para Aguirre. Va teniendo el equipo. Va amigándose con la misma. Con ese esférico. El equipo de Milán. El equipo que está ganando parcialmente 1-0 con el gol de Armando Rojas. Así es. Gol importante de Rojas entonces para Milan. Ya última parte de este primer tiempo. Sí, ya cerca del minuto 23. Bueno. Está dando tiempo de descuento este árbitro, Gilberto. Sí, en los dos partidos. Ahora vamos a ver si con todo hace eso, ¿verdad? Porque mira, hay que 7 partidos hasta ahora, recién 2 partidos. Y queda todavía 5, ¿verdad? Que se tiene que jugar todavía. Ya saca desde el fondo. Hubo posición de adelanto. Y fue lo último. Este primer tiempo. Así es, terminó el primer tiempo. 1-0 está ganando el equipo de Milán. Nosotros tenemos una pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señoras y señores, para esta segunda parte del partido donde el equipo de Milan está ganando 1-0 su partido. Vamos a ver cómo responde esta segunda parte el equipo de Ciudad Nueva, Blas Antonio. Sí, ya arrancó este segundo tiempo, lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Milan. Con la obligación, obviamente, va este segundo tiempo el equipo del representativo de Ciudad Nueva, que no le queda otra que ir hacia adelante en busca del empate. Sí. Y Bien. tiene que marcar ya iniciando esta primera etapa para que no se lo complique el partido de este segundo tiempo. Balón que queda en poder de Isidro Martínez. Va a Ciudad Nueva, Isidro juega. Balón para Franco, ahí está Juan Carlos. Atención con este remate de Torres. Se levantó, le calzó mal a esa pelota el 21. El jugador Alcides Torres. El remate se fue afuera. Le entró muy abajo a esa pelota, Gilberto. Así es, agarró mal la pelota Torres, por eso se levantó mucho ese balón. Ya baja ahí el jugador de Milan, Spínola. Bueno, hubo mano, dice el árbitro. Por eso va a corresponder tiro libre en el círculo central para Ciudad Nueva. Su capitán va a cumplir. Es el jugador Arnildo García, el que utiliza el brazalete en el cuadro ciudadano. Mira el área, García. Ahora sí, levanta el centro, pelota arriba, atención a ver quién llega. No llegó nadie, intentó, hizo un gran esfuerzo también el jugador Torres, pero le ganó esa velocidad del balón. Así es, no pudo alcanzar esa pelota. Bueno, hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Milan. Arrancó la segunda parte. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Este es el segundo partido en la tarde. Después de esto tenemos el tercer partido. Juega Manchester Garendá San José. Es el tercer partido. Va teniendo la pelota Milan. En su defensa todavía sale Duré. Balón para Rojas. Ahí está el autor del único tanto, el número 20. Armando Rojas, balón profundo, viene el pase ahí, pero mejor aún la actuación por parte del defensor Emanuel Ruiz, que termina sacando. Ahora ese esférico queda en poder del jugador Isidro Martínez. Queda para el jugador González. Gana González ante la presión por parte del jugador Monjes. Balón que va quedando para Colman. Adelanta Colman, deja para Aguirre. Este es Aguirre. Va hacia la banda izquierda, sigue Aguirre. Se frena ahora. A ver quién se muestra. Cantero está cerca. Continúa Aguirre con ese esférico. Gana el servicio de costado en zona de ataque. Se va lentamente Milan instalándose en zona de ataque. En este segundo tiempo, los primeros 3 minutos de esta etapa de cierre. Rojas, el autor del tanto para el equipo del Milan. Termina sacando aquí Sanabria. Va a quedar para Colman. Colman dejó salir para que sea pelota para el jugador Cantero. Lateral zurdo se va lentamente para la reposición manual. Ahí ya le va apurando el árbitro del partido para que ya se reanude el juego. Para que ponga otra vez el balón en juego a Cantero. Ya juega Cantero. García recupera, deja ahí para Armo a Milciades. Balón para Bruno Jiménez. Reclama mano el equipo de Milan. El árbitro dice que no pasó nada. Mira que van 2 ocasiones que va pidiendo mano los jugadores de Ciudad Nueva, Blas Antonio. Ahora Isidro Martínez. Balón que pica, queda, atención para el jugador Franco. Juan Carlos le pega al arco. El arquero, señoras y señores, queda otra vez para Juan Carlos dentro del área. Atención a ver qué hace. Juan Carlos se cae. No pasó nada, dice el árbitro aquí. Buen remate otra vez del 9. Estamos hablando de Juan Carlos Francos. Y aquí la buena intervención también de Albino Miranda. Así es, acá intentó de vuelta Ciudad Nueva esta segunda parte, pero estuvo atento ahí el portero Miranda que sacó esa pelota. Bueno, hay 3 cambios, sí. 3 modificaciones en el equipo de Ciudad Nueva y un cambio en el equipo de Milan. Casaca 9 ingresó en el equipo de Milan. El equipo de Milan, digo bien. Vamos a confirmar el nombre del que ingresa. Aníbal Caje, ¿no es? No es. Y Ciudad Nueva ingresa 3, 11 y... A ver, ya te digo, 18.
Vamos a Bueno, confirmar también, Gilberto. ahí está entonces. Ya vamos a estar confirmando los nombres que ingresaron y los que salieron de la cancha. Bueno, el partido continúa 1-0. 1 para el equipo de Milan, 0 para Ciudad Nueva. Bueno, estamos aquí mirando la planilla también, que vamos a tratar de ubicar a los jugadores porque la numeración no tiene la planilla, Gilberto, lo que está en la banca. Así es, solamente los nombres. Pero vamos a tratar de confirmar, vamos a rebuscar la información de los nombres de estos jugadores que acaba de ingresar. Bien, balón que va a quedar en poder del jugador Milciades Armoa. Ahí ya se muestra el que luce con la número 4 en el conjunto de Ciudad Nueva. Es el jugador, estamos hablando del conjunto de Ciudad Nueva, que luce con la 4 es Antonio Cardoso. Una de las caras nuevas que tiene también este equipo ciudadano. Sí, creo que Cardoso jugaba en el equipo de Libertad, si no me estoy equivocando. O en 15 Autos, uno de los dos estos equipos formó parte de la temporada la temporada anterior, digo bien. Sí, así es. Bien. Agustín González es uno de los que ingresó también, Gilberto, en este segundo Para tiempo. Ciudad Nueva. Sí, y Arnaldo Villalba, el 11. Sí. El 18 es González entonces. Sí, el 18 es Agustín González. Y el que utiliza la 11 ingresó hace instante también. El 11 Villalba. es Arnaldo Villalba. Ahí está entonces los cambios para el equipo de Ciudad Nueva. Así mismo. Bueno. Y el 3 también ingresó, creo. Vamos a ver. El número 3. Ramón Benialgo. Ahí Ahí completamos. está entonces lo que ingresaron. Benialgo, el 3, el 18 Sí. González y el 11 Villalba. Lo que ingresaron entonces para Ciudad Nueva. Así mismo. Ahora nos falta el del conjunto de Uno que lo que se retiraron de Ciudad Nueva, creo que Bruno Méndez. Uno. Pero vamos a ver, ¿quién ingresó para Milan también? Que hizo un cambio, ingresó al 9, me dijiste, ¿verdad? El 9. Vamos a ver, Jorge Agüero puede ser, Gilberto. Acá Agüero tengo, o Adi, ¿qué número tiene? no es Adi. Adi tiene 7. Ahí entonces, Agüero sería entonces, ¿verdad? Jorge Agüero. Bueno, ahí están entonces los cambios. Ahí ya le pasamos los nombres a los que ingresaron ya en esta segunda parte. Bien, va teniendo Villalba. Villalba para Ciudad Nueva, ya pierde. Recupera Chamorro. Va teniendo Chamorro ese esférico. Destapado está el número 73. Pase hacia atrás para el jugador Agüero, justamente el que ingresó en este segundo tiempo. Agüero juega con Carvajal. También participa Espínola. Carvajal de vuelta. Ahora el que tiene es Chamorro. Espínola. Va tocando el equipo de Milan. Busca a Agüero. Ya está la marca por parte del defensor de Ciudad Nueva que sufre la falta. Falta justamente de Agüero. Va a corresponder salida, pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Ya se va cumpliendo 8 minutos de partido, Gilberto Brites. Así es, entonces ya segundo tiempo, hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Milan. Y Ciudad Nueva que está buscando con todo ya el empate. Este es el jugador Milciades Armoa, tiene la pelota. Pase corto para Emanuel Ruiz. Otra vez Armoa. La marca por parte de Chamorro. Va a ser balón para Milan. No se apura para nada, se va lentamente para cumplir el lateral derecho. Justamente el encargado. Estamos hablando de Rafael Duré. Así es. Bueno, no se apura los jugadores de Milan también que está ganando su partido. Hasta aquí 3 goles en 2 partidos recién, Blas Antonio. Pocos goles hoy, al parecer. Isidro Martínez juega. Va teniendo Isidro, recupera Chamorro. Este es Agüero. Pase corto, muy corto ya el anticipo por parte de Emanuel Ruiz. Balón profundo, Emanuel va para el empate. Soto, sale el arquero. En segunda instancia se queda con esa pelota. Albino Miranda aquí sorprende el equipo de Ciudad Nueva. Sí, acá intentó de vuelta Ciudad Nueva, pero atento ahí Miranda, que se queda de vuelta con esa pelota. Va a hacer salida para Milán.
Estaba atento Albino Miranda, si no creo que Soto se quedaba mano a mano, si es que tardía en esa salida. Pero en esta oportunidad salió bien el arquero Albino Miranda, que estaba atento a esa jugada. Sí. A ver, pausa en el partido. Minuto de hidratación para los jugadores. El segundo partido, el tercero juega después de este. Se viene el partido de Manchester Arendá ante el equipo de San José. El tercer partido en la tarde. El cuarto juega Libertad. Y a ver, Libertad 15 de agosto. El quinto partido, Urupuná, Uruguay. Y el sexto partido juega Real Madrid Arenda, el partido Luis Rojo, o sea, el partido de Arenda, el equipo Luis Rojo. Y el último juega Cerro Verde Independiente, el INDE. Entonces, que hoy vamos a ver el equipo del INDE también, el último partido en la tarde de hoy. Son los partidos entonces que se tiene que jugar a partir de ahora. Hasta aquí 2 partidos recién. Estamos iniciando recién la fecha. Falta mucho todavía, así que saludo a la gente que nos sigue, que sigue cada transmisión. Tiene también su equipo, los grandes amigos de que ve su partido del exterior, a uno que otro de España. Así que saludo a toda la gente que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más. Y mañana hay partido por la Precopa Paraguay. Los 2 equipos de Uruguay juegan de visitante. El equipo albirrojo Deportivo Guarandá juega de visitante ante Guaraní Unido de la Ciudad de Liberación. Y el Sport San Nicolás juega ante el equipo de 8 de diciembre de la Liga Santa Roseña de Fútbol. O sea que mañana los 2 representantes del distrito de Uruguay juega de visitante su partido por la campeonato de la Precopa Paraguay. Blas Antonio. Bueno, así estamos, señores, compartiendo con toda la gente. Saludos a todos. Vamos a ver si tenemos más goles en esta segunda etapa. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Milan. Gol de Rojas, que marcó su gol a los 15 minutos del primer tiempo. Y por ese gol está ganando 1-0 el equipo de Milan. Vigente campeón de campeonato señor Uruguay. Sí, muchas gracias, Gilberto. Partido que está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Milan con el gol de Armando Rojas en la primera etapa. Y le está costando a Ciudad Nueva por lo menos llegar en este segundo tiempo. Esta segunda parte ya le está costando a ambos equipos. A Milan también, que se quedó mucho ya esta segunda parte del partido. A ver el balón que va quedando en poder del jugador Espínola. Saca Ruiz. Rojas intercepta. Ya va a quedar en poder de Wilson Vázquez, el arquero. Miguel Wilson Vázquez sale. Queda para el jugador. En la salida Armoa. Centro de Armoa. Busca a Franco. Este deja para Martínez. Atención, va para el primero. Va con todo con este remate del número 11. Se les desvía el remate al jugador. Va a hacer córner, Gilberto. Sí, tiro de esquina, pelota parada para Ciudad Nueva, que seguramente va a ir con todo buscando el empate. Se va a cumplir el servicio de esquina, va a ser córner. El jugador Martínez está para cumplir. A ver quién aparece para el empate. Va Martínez, reclama mano, queda para González. Otra vez la mano y creo que se sanciona. Sí, señor, penal. Penal para el conjunto de Ciudad Nueva. Mano dentro del área, Gilberto. El árbitro tomó la decisión entonces de pitar esta pena máxima. Así es, penal entonces a favor de Ciudad Nueva, que tiene una magnífica posibilidad de empatar el partido en este segundo tiempo. Sí, señor, fue impactando justamente del brazo derecho del capitán Carvajal, por eso la sanción. El que va a pegar es González. González, el que luce con la número 18. Agustín González es el encargado de este penal. Sí, va Agustín, va González, le pegó. Gol. Gol de Ciudad Nueva. Lo hizo Agustín González. Sí, señor, remate cruzado
Por abajo se fue muy bien Albino Miranda, pero el remate fue esquinado en este caso y muy esquinado, por eso no llegó el guardameta Albino Miranda para poder evitar la caída de su valla. Entonces aquí por Agustín González el partido está 1-1. Así es, segunda parte, segundo tiempo del partido. Acá consigue un penal el equipo de Ciudad Nueva que se encarga de esa pelota González, que marca el empate. 1-1 el partido este segundo tiempo entre Milan y Ciudad Nueva. A los 15, mira que la coincidencia y mucho, ¿verdad? El primer gol de Rojas fue a los 15 también, ahora está el empate a los 15 minutos, pero la segunda parte ya del partido. 1-1. Bien, una vez más, vemos ahí la reiteración del gol por parte de Agustín González. Muy buena ejecución porque, repito que se fue muy bien Albino Miranda. Sí. Muy bien también el portero digo bien que se juegue muy bien, pero fue mejor la pelota de González. Sí, se fue muy bien, decía lo del arquero Albino Miranda, pero la precisión de ese remate de González le imposibilita entonces todo tipo de reacción al guardameta. Va a ser córner. Va a corresponder servicio de esquina para Ciudad Nueva. Va con todo buscando el segundo. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Autoriza el árbitro, se va para cumplir este servicio de esquina. Martínez viene al centro, muy cerrado, no pasó nada. Saque de meta para Milan. Bien, ahí está entonces, va a ser salida para Milan, partido 1-1 de segundo tiempo, ya falta poco para que se termine ya el partido en sí. Hasta aquí 1-1. Bien, ya tenemos 17 minutos. 17 minutos, le queda 3 al tiempo reglamentario. El partido que está 1-1. Abrió la cuenta Rojas, lo empató González. Ingresó casaca 69. Sí. El equipo de Milan ya enseguida vamos a confirmar. El que ingresó aquí hubo Oxay también, Gilberto. Así es, quedó ahí enganchado el jugador. Partido 1-1. Milan se quedó mucho de esta segunda parte y por eso también se fue con todo el equipo de Ciudad Nueva, que consigue ya el que estaba buscando que el empate, ahora busca solamente, va a ir buscando con todo de vuelta para esta última parte del partido ya el triunfo. Bueno, va insistiendo esa pelota que no pudo otra vez poner en juego. 69 es Juan Benítez el que ingresó hace instante en el equipo de Milan. Ahí está entonces el cambio, Juan Benítez, que ingresó entonces para Milan, el cambio en esta segunda parte. Ya parte final ya el partido también. Los últimos 2 y 3 minutos más. No sé si va a haber descuento en esta segunda parte, pero vamos a ver qué dice el árbitro. Atención, va con todo el remate aquí por parte del número 11 de Ciudad Nueva. Sí, señor, era Villalba. El remate que se fue justo donde estaba el guardameta. Creo que por eso no tuvo consecuencia importante en este remate por parte de Villalba. Bueno, paralizado el juego porque está sentido, o estaba sentido, porque ahora ya se repone el jugador Sanabria. Ya saca el guardameta Albino Miranda. Aquí le devuelve el jugador Ruiz, queda para Chamorro. Este es Darío Chamorro, hacia la banda derecha. Apertura para el jugador, el que luce la 69 Benítez. El pase no estuvo bueno por parte del jugador Juan Benítez. Por eso ya está Miguel Wilson Vázquez, el que luce con la 1. Ya sale el arquero Vázquez con Ramón Benialgo. Este que salga largo, intercepta Carvajal. Ahora baja con el pecho el jugador Cardoso. Antonio Cardoso y la posición del balón. Balón retrasado para Benialgo. Benialgo juega mucho más atrás con su portero Wilson Vázquez. Ya juega Miguel Wilson. Cardoso deja ahí para Ramón Benialgo. Qué buena salida por parte de Ramón. Sale con mucha elegancia Benialgo. A ver qué hace Benialgo. El partido continúa 1-1. Está a punto ya de terminar este compromiso. Nos aproximamos al minuto 20.
Cada vez le falta menos al partido. Emanuel Ruiz busca a su compañero que estaba destapado hacia la banda izquierda. Es Juan Carlos Franco. Franco habilita a Soto. Es el jugador Villalba en este caso. Destapado está Villalba. Se frena. Miguel Villalba en la posición del balón. Balón hacia atrás. Ahora queda otra vez para Franco. Levanta el centro Franco para el jugador González. Logró conectar, pero faltó potencia el cabezazo. Así es, tuvo ahí la pelota González, pero no pudo direccionar esa pelota. Y fue lo último. Termina el partido 1-1 entre Milan y el equipo de Ciudad Nueva. Pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy entre Manchester United ante el equipo de San José. Entonces que ya arrancó el partido, hasta aquí 0-0. Recién terminó el partido de Milan y Ciudad Nueva, fue empate, el partido 1-1. Y vamos a ver este tercer partido si vamos a tener goles o no en este entre San José y Manchester United, Los Antonio. Bueno, ahí el compañero está preparando la planilla. Tenemos banca importante por el lado de Manchester principalmente. Y vamos a ver qué pasa en este partido. Manchester es uno de los equipos nuevos que esta temporada inglesa que se presenta para el campeonato senior Grigucua, campeonato municipal senior Grigucua. Este año 2025 y 2026 sería el 2026 ya que se termine el campeonato, pero esto arrancó recién. Esta es la segunda fecha que se está jugando aquí en la cancha del Club Sport San Nicolás. Campeonato señor el día de hoy, sábado 13 de diciembre del año 2025. Saludando a toda la gente que está al otro lado también viendo el partido. Puede ir dejando su comentario y también suscribirse. Le invitamos a la gente que se suscriba en nuestro canal de YouTube, a Pulse Sport Más, a suscribirse y también habilitar la campanita para que les llegue todas las notificaciones de todas las actividades que tenemos a través de Pulse Sport Más. Así que pedimos esa ayudita a la gente que pueda suscribirse y para ir creciendo nuestro canal de YouTube a través de Pulse Sport Más. Cada fin de semana hacemos lo que es el campeonato senior y otros partidos. Mañana, por ejemplo, tenemos partido por la Precopa Paraguay de visitante. Juega el equipo albirrojo mañana. Y vamos a estar ahí también a partir de las 10 de la mañana. A la mañana se juega el partido mañana también. A partir de las 10, cancha de Atanasio Villagra, en este caso, ahí está. Atanasio Villagra, en ese estadio se va a estar jugando el partido mañana. Guaraní juega el local ahí, mañana a partir de las 10 de la mañana. Entonces estaremos a través de Pulse Sport Más. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Es así aquí el tercer partido, que en este caso está arrancando ya. En este caso entre San José con Manchester de Arenda. El partido que está 0-0, esto que recién empieza, recién arranca cuando avanza. Líder Ramírez, atención, va líder, centro por abajo, intersecta Silva. Sigue, continúa con ese esférico el equipo de San José, pero ya recupera ahora Manchester. Sale jugando, balón profundo para el jugador Aníbal Cardoso. Va Cardoso dentro del área, peligro de gol, atención, sale muy bien. Lanzándose Eligio Fernández al piso para sacar al córner. Va a hacer servicio de esquina, corresponde para el equipo del representativo de Manchester. Así es, va a ser tiro de esquina, pelota parada para el equipo de Manchester. A ver cómo trabaja en esta pelota parada el equipo celeste. Ahí vemos a Eligio Fernández cómo se lanzó justamente para evitar que avance más Cardoso. Y Ramírez de titular, o sea que el número 9 ahora de San José. Ramírez, ex Milan. Sí, señor. Viene el centro, pelota arriba, atención Cardoso, deja para Legal. Luis Legal le pegó con la pierna zurda, erró la misma, erró ese arco, pero llegó aquí a inquietar el equipo de Manchester. Sí, primera llegada importante acá del equipo de Manchester, una pelota parada, acá intentó Legal, pero pasó lejos esa pelota. San José juega con Sebelio Fernández en portería, casaca 1, 5 Cecilio Alfonso, 3 Eligio Fernández, la número 42 para Rubén Collante. 24 Derlis Alfonso, 15 utiliza Antonio Parra, 7 para Miguel Fernández, 11 Fidel Benítez, 9 para Adelio Estigarribia, 10 Líder Ramírez y Wilson Benítez utiliza la número 46, avanza justamente aquí el jugador Adelio Estigarribia dentro del área, va al 9. A ver, el pase retrasado, Benítez le pegó, el arquero Paniagua se queda con ese esférico. Aquí también responde, llegó el equipo de San José. Sí, acá con todo San José responde después de ese tiro de esquina y estuvo atento el portero que saque esa pelota.
Manchester, el conjunto de Manchester de Garandá juega con Milciades Paniagua en portería, casaca 1, 2, Juan Antonio Domínguez, 8 para Luis Leonardo Legal, 6 Raúl Silva, 16 Luciano Montiel, la número 35 para Arsenio González, 30 Daniel Cuenca, 7 Wilfrido Benítez, 9 Máximo Fleitas, la número 15 Fidel Blanco y completa Aníbal Cardoso, digo bien, Aníbal Cardoso completa el onceno que hoy presenta Manchester de Villarenda. Ahí está entonces el onceno titular del equipo de Manchester. Entonces esto arranca recién, está 0-0 el encuentro. El equipo de Manchester tiene como suplente el equipo de Manchester de Villarenda: Jacinto Ibarra, arquero de emergencia, Agustín León, Raúl Cardoso, Silvio Ramos, Anastasio Acuña, Mario Paraná, Roberto Alfonso, Melanio Bogado, Julio Melgarejo, Elvio Martínez, Pablino Vera y Federico Malmori. Una banca bastante numerosa, Gilberto. Sí, una banca importante. Tiene ahí para elegir también el equipo de Manchester. Sí, y también San José no se queda atrás, también tiene una banca bastante numerosa, bastante importante, que integra a Juan Fernández, Rogelio Benítez, Robert Fleitza, Rafael Cabrera, Emidal Villalba, el jugador Javier Mereles, Benito Villar, Ever Villalba, Basilio Colmán, Nelson Galloso y Luis Antonio Fernández. Entonces, los que están en la expectativa también en el conjunto del representativo Santo. Ahí está entonces el onceno y la banca suplente de ambos equipos. 0-0 hasta aquí el partido. Ambos equipos ya tuvieron su llegada también en el partido, pero hasta aquí 0-0. Va, atención, Manchester le pegó, reclama mano, no dice el árbitro, sigue Blanco, avanza Fidel, Blanco con ese esférico, termina anticipando muy bien Alfonso. Llegó Manchester aquí a través de Blanco a inquietar también el arco de San José, que responde ahora con Adelio Estigarribia. Va Adelio, le pega al arco. Paniagua está atento, se queda con la pelota. Se pone interesante el partido de Gilberto. Así se hace ida y vuelta ya el partido en este primer tiempo. Y mucho conocido en el equipo. Atención, perdón, Gilberto, le pega al arco y gol. Gol de San José Obrero. Lo hizo el número 15, señoras y señores, es Colmán. Anota el primero del partido. Sí, señor, una jugada bastante buena por parte de San José Obrero. Termina aprovechando el 15, en este caso, el que anotó el gol. Es Parra, entonces, sí, señor, lo hizo el número 15. En la planilla aparece Antonio Parra, sí, señor, el que termina definiendo. El partido está 1-0 para San José. Bueno, ahí está, llegó el gol ya en este primer tiempo. Marca el primero el equipo santo, que está ganando ya 1-0 a Manchester. Otra vez el avance de San José Obrero. San José Obrero, digo bien, que encontró el primero. Ya se ilusiona con los goles, quiere ya el segundo. Así es, salió con toda vuelta buscando ya el segundo, pero vamos a ver cómo responde Manchester después de ese gol. Bueno, ahí vemos otra vez la reiteración también, casi el segundo tanto. Estaba atento ahí el defensor, si no estaba el gol de Estigarribia, que ya se preparaba para empujar prácticamente ya en el área menor. Bueno, ráfaga de llegada para el equipo de San José. Uno ya aprovechó Gilberto. Así es, importante, ya 3 o 4 llegadas importantes. Uno ya juega adentro y se tiene que acomodarse ya Manchester en la cancha, porque si no, si continúa así, le puede pintar la cara al equipo santo. Va a salir desde el fondo el guardameta Milciades Paniagua. Acomoda la pelota Milciades. Va a dejar a Montiel. Con la pierna zurda va a sacar el defensor, el que juega como lateral izquierdo, Luciano Montiel. Queda para el jugador Cuenca, Daniel Cuenca para Manchester. Ahora es la banda derecha, apertura para el número 7 que corre. Vamos a ver si alcanza. Bueno, alcanzó, es cierto, pero termina cediendo el lateral. Va a ser para San José Obrero, dice el árbitro, cuando paró el juego, para que sea también en minuto de pausa, Gilberto. Sí, así es, minuto de pausa aquí en este partido. Y Montiel, Fleita y González son
que son conocidos ya del campeonato, que formaba parte del plantel albirrojo, ahora está con el equipo de Manchester, Blas Antonio. Bueno, seguimos nosotros a través de Pulse por Más. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo santo. Está ganando cómodamente 1-0 su partido. Hubo uno no pudo sacar bien la pelota a Manchester, y por eso después de esa jugada vino el gol ya para el equipo de San José. Y con ese gol le está ganando 1-0 su partido. Hasta aquí el equipo santo. Está mejor en la cancha, está mejor, crea más jugada, más ocasiones de goles. Hasta aquí el equipo santo, y les cuesta todavía al equipo Manchester jugar ordenadamente y tratar de crear ocasiones de goles. Después de esa ocasión clara de gol que sacó al córner el jugador de San José, después de eso ya no tuvo ataque el equipo de Manchester, y después de eso vino ya jugada importante para San José y está ganando 1-0 su partido. Hasta aquí el equipo santo. Bueno, esto ya va a proseguir de vuelta después de la hidratación de los jugadores. Esto sigue el partido aquí en la cancha del Club San Nicolás. Está jugando el campeonato senior, Copa Campeonato Municipal Senior Iribucuá. Bien, gracias Gilberto. Ahí el balón que corresponde para el equipo de Manchester de Ugarenda. Este es el jugador Arsenio González. Bueno, el pase retrasado pega en el jugador de San José. Pelota será para el equipo de Manchester de Ugarenda, que pierde 1-0. Intenta ir hacia adelante, busca del empate. En este momento, Silva el que lucha. Pierde ante la presencia ahí de Estigarribia. Saca un costado de Estigarribia. Va a ser lateral ahora para Manchester en su terreno todavía. Marcador indica que gana 1-0 el equipo de San José con el gol por parte del jugador Parra, el número 15, Antonio Parra. Con ese gol lo está ganando el equipo santo 1-0. Bueno, ahí está. Ahora ya se va cumpliendo el servicio manual para el equipo de Manchester. Resta quitando desde el fondo el jugador de San José. Silva intercepta, deja para su compañero Arsenio González. Balón que termina saliendo afuera. Será balón para el representativo de San José Obrero, que gana el partido 1-0. Así es, el resultado que le favorece al equipo San José. Y Manchester tiene que tratar de tranquilizarse un poco y tratar de tener un poco más la pelota y buscar crear ocasiones de goles en el partido. Líder Ramírez el que lucha, pierde ante la presencia ahí por parte del jugador Fleita, profundiza Fleitas. Bueno, no estuvo bueno por parte el pase por parte del jugador Fleitas. Picaba el jugador Lucho Legal, pero ya está el guardameta Sebelio Fernández. Bien, seguimos nosotros a través de Pulse por Más transmisión. Este es el tercer partido en la tarde de hoy. Después de esto se viene el cuarto partido. Juega Libertad 15 de agosto, el cuarto partido en la tarde de hoy. Legal que saca. Balón que queda ahí en el círculo central para Arsenio González. Ahora el que participa es Montiel. Cardoso baja con el pecho para Blanco. Fidel Blanco juega para Benítez. Presionaba Luis Legal, pero anticipa muy bien el defensor. A ver, aparece ahí el número 16 también. Para la marca es Montiel. Bueno, Luis Legal está en la defensa, también trata de atacar a Gilberto Brites. Sí, y ahí está buscando la forma de pararse también los jugadores del Manchester, que hasta aquí le está costando un montón crear, tener más la pelota y tratar de atacar. González con golpe de taco intervino en esa acción, deja para Fleitas. Pica Cardoso. Aníbal el que intenta allí. A ver, el árbitro que para las acciones, porque está sentido el defensor de Manchester, de Arendá. Sí. Por eso cortó el juego Gilberto Brites. Así es, ahí vamos a ver quién que está golpeado. A ver. El 16. El 16. Vamos a ver quién es. Montiel, entonces Luciano Montiel, entonces lo que está golpeado. El jugador del equipo de Manchester. El 16, sí, Luciano Montiel en el piso. Por eso paralizado el juego. Está sentido el lateral
del Manchester. ¿Será salida o será balón? Tengo entendido para el equipo de Manchester que tenía la pelota, por eso Sí. se cortó también el juego. Y se tiene que darle de vuelta a Manchester la pelota para que pueda proceder ya el partido. Bien paralizado el juego. Ahora sí ya se va reponiendo, ya se va recuperando. Creo que ya está otra vez en su plenitud como para poder continuar, pero exigido también le obliga a salir porque fue atendido dentro del campo de juego, Gilberto. Tiene que salir un ratito ahí afuera para que pueda proceder ya el partido porque fue atendido en el campo Luciano Montiel. Cecilio Alfonso sale para el equipo de San José, levanta la cabeza, pase profundo para su compañero destapado, viene el segundo, atención el centro, el arquero Paniagua se queda con ese centro, llegó de vuelta aquí el equipo de San José después de mucho también, Gilberto. Sí, acá de vuelta pelota importante para San José, pero estuvo atento ya el portero Paniagua que se quedó con ese balón. Bueno, cruzó buscando a Líder Ramírez, avanza ahora Manchester, Wilfrido Benítez. Se quiere escapar de la marca el jugador Benítez. Gana el servicio de esquina, va a ser córner. Buena posibilidad esta para el equipo de Manchester. Buscar por arriba el empate, Gilberto. Así es, pelota parada para el equipo de Manchester. Importante balón que va a tener aquí a ver cómo trabaja la pelota parada. Sí, ya lo cumplió. Este es González. Va Arsenio. Pisa el esférico Arsenio González. Retrocede ahí el pase corto para el jugador Silva. Silva busca a su compañero Cardoso. Esta que cruza, va a quedar otra para Silva. Baja para Legal. Luis Legal le pega. El defensor está atento también para bloquear. Va a quedar el rebote para Benítez. Saca un costado Wilfrido Benítez. No quería ninguna complicación. Será balón para San José que gana y respira en esta. Sí, acaba de tener pelota San José que está ganando su partido. Que no se apura tampoco porque está ganando bien. El resultado le favorece al equipo santo. Balón que ya se va hacia el campo del equipo del Manchester. Silva el que intenta salir. Ya sale Silva con un balonazo. Va a quedar para el jugador Wilfrido Benítez. A ver quién se muestra. Benítez saca largo. Baja muy bien Cardoso. Cardoso para Arsenio González. Profundiza para buscando a su compañero, pero ya intercepta Cecilio Alfonso. Ahora otra vez González. Deja para Luis Legal. Legal. Mete el pase profundo para Cardoso. Atención, va Cardoso. Sale Sebelio Fernández. Después la falta en perjuicio de él. Sí. Será tiro libre para San José en su terreno. Bueno, va a ser pelota para San José. Acá le cobra la falta en ataque a Cardoso. Que hasta aquí está incómoda la cancha porque le llega pelota, pero hasta aquí muy atento los centrales del equipo santo que está sacando todo. Y también los porteros está muy seguro Fernández en su portería. Ahora va a ser salida para San José. A ver, tenemos ya 19 minutos de los Sí, 20. casi 20 ya. La última 20 establecido. jugada seguramente va a ser el equipo San José. Sí, señor, pide disculpa también ahí Cardoso. Sí, sí. Y aceptó Sebelio Fernández. Así es. Bueno. 19 de los 20. Reglamentario del partido. Lo gana San José por 1-0 con el gol de Antonio Parra. Va el balón profundo. Cecilio ahora. Alfonso saca largo. Balón que va a quedar para el jugador de Manchester. Es el número 7, Wilfrido Benítez. La complica y bueno, ya le quita la pelota al jugador Ramírez. Balón para su compañero. Esta que levanta el centro, pelota arriba. Atención, en el punto penal se cae esa pelota, pero hubo ya mano o falta, sí, una carga ahí por parte del delantero en perjuicio del defensor. Será balón para Manchester de Vigarenda. Así va a ser salida para Manchester. Pues falta en ataque que le cobra al equipo de San José. Va a ser salida para el equipo de Manchester, que seguramente va a ser la última porque ya está tiempo cumplido en este primer tiempo. Va San José. El balón que está en poder del conjunto santo. A ver, hubo mano. Cobró de vuelta ahí. Domínguez. Sí. Bueno, va a ser tiro libre para San José.
Juan Antonio Domínguez es el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de Manchester Derby Arendá. El lateral derecho. Ahí vemos otra vez, sí. Rebotó en el brazo izquierdo. Tiro libre será para San José. Ahí para cumplir el 15. Atención, remata al arco. Travesaño, está el segundo. Gol. Gol de San José Obrero. Termina definiendo el número 11, Fidel Benítez. Sí, señor. No sé si antes también ya picaba adentro el árbitro. Todavía, en este caso, no cobraba el gol. Por eso, para asegurar, Fidel Benítez, el número 11 que remata. Ahí vemos otra vez. Sí, claramente picó afuera, pero así, sí, después creo que ya picó adentro. Y para asegurar el número 11, Fidel Benítez pone el segundo para San José. Así es, segundo gol para San José ya en esta última parte del partido. Marca ya el segundo, 2-0 arriba. Termina el primer tiempo el equipo santo. A ver. Lesionado el jugador Fernández, entonces. Bueno. 2-0 está ganando el equipo de San José ya en este partido. A ver. Bueno, vemos ahí otra vez, una y otra vez la reiteración acá con los compañeros de la producción. Hubo un choque muy fuerte ahí entre Miguel Fernández, el que quedó golpeado. Muy golpeado, el que llevó la peor parte, justamente chocó muy fuerte contra el portero, o con el portero Milciades Paniagua. Así es. Bueno. Ahí está entonces la falta que vimos en la transmisión. A ver. Bueno, 2-0 está ganando el equipo de San José Blas Antonio. Sí, señor. Creo que la rodilla derecha, el que golpeó. La zona afectada, sí. Sí. Golpeó fuerte. Golpe fuerte seguramente del jugador Fernández. Así es. También se quedaba lastimado. Queda en el piso el arquero también, pero ya se repone, ya hace instante Paniagua. Y esto termina el primer tiempo, Gilberto Brites. Resultado parcial, San José 2, Manchester Derby Arendá 0. Así es. Pausa. Ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester y San José. San José Manchester, el equipo santo que está ganando 2-0 su partido. En el primer tiempo marcó los 2 goles el equipo santo en este caso. Vamos a ver cómo responde este segundo tiempo, la segunda etapa, el equipo de Manchester de Ugarenda Blas Antonio. Sí, así es, con el gol justamente de Antonio Parra y Fidel Benítez. Sí. Está ganando San José 2-0 al término de la primera etapa. Ahora va a arrancar la etapa de cierre. Vamos a ver Manchester de Ugarenda que pierde 2-0. Y bueno, no va a poder continuar. Salió lastimado el jugador Miguel Fernández en este caso. Sí, salió lesionado. Sí, señor. Se golpeó y por ende no va a continuar. Ya hay cambios, según ya minutos. Vamos a ver quién ingresó por Fernández. Ya aparece ahí la marca por parte del jugador Blanco. Blanco juega con Silva. Va Silva, tiene la pelota el equipo de Manchester. Hace sonar el silbato, el árbitro indica que hubo falta en perjuicio de Raúl Silva. Habrá tiro libre para el conjunto de Manchester, quien tiene esta posibilidad en este arranque de segundo tiempo. Así es, acá tienen una pelota parada, a ver quién se encarga de ese tiro libre, a ver cómo trabaja la pelota parada el equipo de Manchester. Ya frente a la pelota, el que luce con la 9, tengo entendido, parece que es Raúl Cardoso, ingresó ya también en este segundo tiempo, vamos a confirmar. Va a levantar el centro. Va ese envío, centro por arriba, así fue el número 11 en este caso. El envío, a ver, se cae en el piso. Quedó lastimado, pero ya se repone Cecilio Alfonso. Sí, ya está en la cancha Raúl Cardoso. Sí. La número 4, Gilberto. Cardoso, amor, ¿por quién ingresó? Creo que el portero también se cambió, Blas Antonio. Sí, ya está también Jacinto Ibarra. Ibarra ya en la portería. A ver quién en la cancha, quién se retiró. Vamos a ver ya en si vamos a estar confirmando quién es lo que se quedó en la banca en este inicio del segundo tiempo. Bien, con algunas caras nuevas en este segundo tiempo ya ingresó el equipo de Manchester, que está buscando desde la banca también el tanto del descuento. A ver si puede reaccionar, porque está 0-2 abajo. Sí. Ahí está entonces. Vamos a ver cómo responde en esta segunda etapa el equipo de Manchester, que necesita buscar ya enseguida, tener ya enseguida lo que es el descuento y buscar ya el empate después. Ingresó también el número 11 en el equipo de Manchester, sí. Silvio Ramos. Hubo creo que 3 cambios por ahí. 3 cambios, Gilberto. Sí, Ramos, Cardoso y Ibarra. En San José vemos que ingresó también Flecha. Flecha, sí, por el juego lesionado. Robert Flecha. Sí, por Fernández. Porque Fernández estaba jugando central en ese partido, en el primer tiempo. Sí, señor. Bueno, se viene otro cambio más en el equipo de Manchester. Deja Juan Antonio Domínguez e ingresa el número 17, Federico Malmori. Ahí está entonces otro cambio. Vamos a ver quién va ahora como lateral derecho. O si es... A ver. Vamos a ver cómo se acomodan los jugadores que ingresó ya recién. Sí, porque Malmori creo que es más bien una media punta, Gilberto, ahorita. ¿Sí? Creo que Raúl va por la derecha. Puede ser también. Raúl Silva puede ser. Bueno, intentó aquí. Jugador Aníbal Cardoso. No pasó nada. Va a ser salida para San José Obrero. Ahí vemos a Malmori, se ubica en el medio terreno como uno de los volantes. Sí, y creo que Raúl va por la derecha. Por la derecha va el número 7, Gilberto, ahorita. Wilfrido Benítez. El 7 Benítez. Sí, va a jugar como lateral. Ahí está entonces, de a poco se está acomodando y ya se vamos a estar ubicándole todos a los jugadores. Así mismo, también creo que se va hacia ese costado, hacia como lateral, en este caso lateral derecho. Silvio Ramos también es el que utiliza la 11. Bueno, ahí está entonces. Se va a alternar seguramente con Benítez. Benítez, sí. Ahí está. Va teniendo San José. Este es Luis Legal. Sale con el jugador Arsenio González. Balón para Malmori. Va teniendo Malmori. Fede con la pelota.
A ver con quién se apoya, con quién juega. Busca a Cardoso. Balón para Raúl Cardoso. Intenta ganar el servicio de esquina, lo consigue. Va a ser córner para Manchester, que trata de mejorar en ese segundo tiempo. Sí, con las modificaciones que hizo, de a poco está acomodando de vuelta el equipo Manchester y ahora tiene una pelota parada. El propio Raúl Cardoso para cumplir. Centro media altura. Queda para Malmori. Engancha Federico, a ver si le pega Malmori, el rebote queda para Blanco, pierna zurda, del rebote no pudo, Cardoso termina despejando el jugador Rubén Collante al córner, va a ser de vuelta, servicio de esquina para Manchester. Así es, va con todo buscando el descuento el equipo de Manchester, ahora de vuelta otro tiro de esquina más, vamos a ver qué pasa en esta. Va al centro por arriba, el arquero con el puño derecho, va a quedar para Luis Legal, a ver, sigue Luis Legal, otra vez la carga, dejó inteligentemente el que luce con la número 40 ahí para que sea saque de meta, pero finalmente el árbitro dice que rozó en el jugador. Va a ser pelota de Benítez. vuelta de Manchester, ¿verdad? Sí, va a ser córner de vuelta a Hillerton. Sí, otra pelota para de a poco está en ataque el equipo de Manchester buscando el descuento. Sí, va a quedar ahí el balón para Malmori. Levanta la cabeza. Prefiere el pase corto con Silvio Ramos. Ramos juega con Arsenio González, pierna derecha. Carga para el jugador Fidel Blanco que baja. Ahí está el zurdo. Ahí para Malmori el pase. Va insistiendo Malmori. Federico deja para Silva. Raúl. Tiene la pelota Silva. Engancha Silva. Te la marca ahí por parte de Wilson Benítez. Era el jugador número 11 en este caso, Fidel Benítez. Va al centro para Ramírez, atención, va para el tercero, sale el arquero que saca el córner. Va a ser servicio de esquina, va a ser córner para San José Obrero, que busca el tercero ya. Sí, acá salió disparado con Raúl San José y consigue un tiro de esquina. A ver qué pasa, Blas Antonio. 6 minutos, segundo tiempo de este compromiso. Va por el tercero ya el equipo de San José Obrero. Manchester que defiende en este momento. Partido que está 2-0 arriba. Ya segundo tiempo de partido. El tercer partido de esta jornada deportiva. Ya se viene después el cuarto partido. Atención aquí, el arquero se complica, pero saca el córner de vuelta. El guardameta Jacinto Ibarra. El servicio de esquina hacia la punta izquierda. Se va lentamente el jugador de San José, el número 4. Para ese servicio de esquina es Flecha. Robert Flecha. Levanta Flecha, centro, media altura. A ver para quién. Sobra la pelota. Queda para Ramírez. Líder Ramírez profundiza muy fuerte el pase. No pasó absolutamente nada. Va a ser salida para el representativo del equipo de Manchester, que va a salir desde el fondo. A ver, se va a producir otro cambio más también. Sí. Sale. A ver. ¿Quién se retira? Ya se retiró para ese Gilardo ahorita. El 19. El 19. Julio Sí. Melgarejo. Melgarejo que ingresa y se retira a Benítez, creo. Wilfrido. A ver. Puede ser. Creo que es Wilfrido Benítez. Ingresó el 19, Julio Melgarejo. Melgarejo a la cancha. Va a ser lateral. Servicio manual. Costado derecho corresponde para el representativo de Manchester, David Arenda. Ahí quedó sentido también el jugador. Sí. Líder Ramírez, si no me equivoco, ¿eh? El que Creo que luce con la 15, ¿no? Es Parra. Parra, sí. El tema es que la casaca casi es igual y no confunde muchas veces las Antonio. Así mismo, muy Muy idénticos, parecido. Sí, con uno con el otro. Bueno. Va a ser el servicio manual hacia la banda derecha para Silvio Ramos. Va a poner en juego Silvio. Lanzamiento que busca Cardoso. Va a quedar para Arsenio González. Este es Arsenio, engancha y sale. A ver quién se muestra. Balón para el jugador
El que luce con la número 9 es Fleitas. Melgarejo cruza centro por arriba. El arquero Sebelio Fernández se queda con ese centro por arriba. Bueno, ahí está Sebelio Fernández. Bien, tranquilo hoy Fernández en su portería también, ¿eh? Poco trabajo tuvo hoy Fernández porque casi nada de ataque de Manchester. Es un equipo nuevo que está empezando recién y le va a costar todavía la primera temporada, Blas Antonio, pero de a poco se va acomodando en el campeonato. Otra vez Antonio Parra intentó esta vez un remate de media distancia. El remate que salió mal. Llegamos al minuto 10. Sí. Y bueno, hasta aquí no llegó el descuento para el equipo de Manchester. Hasta aquí no, así es. Ya llegamos al minuto de pausa también ya. Momento de hidratación. Bueno, acá seguramente va a haber muchos cambios de vuelta a Blas Antonio, así que vamos a estar atentos en este minuto de hidratación para los jugadores en este partido. Está ganando 2-0 cómodamente el equipo San José hasta aquí. A Manchester le está costando un montón crear ocasiones de goles y cuando tiene no está aprovechando y le va a costar y mucho en el campeonato al equipo de Manchester de Arenda. Bien, estamos en vivo a través de Pulse por Más aquí en la cancha del Club San Nicolás, haciendo la transmisión del campeonato senior. El tercer partido recién después se viene el cuarto partido entre Libertad y 15 de agosto. Libertad que fue finalista del campeonato anterior y ahora se va a medir ante 15 de agosto en este caso, después de el cuarto partido. El quinto juega Upona ante Uruguay, el sexto juega Real Madrid Arenda y el último juega Cerro Verde y el equipo de Independiente, otro logró también que participa esta temporada por el campeonato senior Uruguay. Esto ya va a arrancar de vuelta, ya va a seguir ya el partido. Hasta aquí 2-0 abajo el equipo de Manchester. Sí, ya se reanuda el juego. Ya vuelven a jugar después de la hidratación. San José, Manchester. Este es González. Levanta el centro, pelota arriba. Sebelio Fernández a la bolsa, el guardameta. Seguro. Fernández. Y muy seguro, Gilberto. Muy seguro siempre Fernández. Hay 2-3 porteros seguros en el campeonato. Uno es Fernández, el otro es Miranda. Está también Erico Areco. Y Ibarra también, que siempre hace campeonato interesante. En la temporada anterior atajó mucho con el equipo albirrojo, con el otro equipo de Arenda, y esta vez está formando parte de Manchester. A ver, se viene otro cambio más también. Esta vez el equipo de San José prepara cambio. El que no va a continuar es Rubén Collante. Sí, va a salir Rubén Collante, a ver quién ingresa. Va a ingresar el que luce la 55. Bueno, vamos a ver quién es la casaca 55 para San José. A ver si tenemos ahí el nombre. Es Villalba. Luis Villalba. Luis Villalba, entonces, que ingresa el casaca 55 para el equipo de San José. Perfecto. Villalba a la cancha. Deja, ¿me decías? Rubén Collante. Rubén Collante, sí, para permitir el ingreso entonces de Villalba. Bueno, muchos cambios en este partido. Va al centro, intentó Blanco. Otra vez Sebelio Fernández prácticamente le quitó de la cabeza al jugador Blanco que quería el cabezazo para el descuento, Gilberto Brites. Así buscó de vuelta acá a Manchester, pero bien, siempre seguro Fernández que sacó esa pelota. Bueno. En Manchester no hay un delantero fijo, Blanco. No sé si te fijaste en eso. Casi todos los jugadores van buscando su gol ahí arriba también. La desesperación de tener un gol le está costando al equipo de Manchester. Bueno, no va a continuar también el partido. Fidel Blanco ya deja el gramado de juego. Ahora ingresa León. Agustín León, entonces ingresa. Formó parte de un equipo, no me acuerdo de quién.
¿O esta es la primera vez? Sí, el otro león, sí, ahí está. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cómo de vuelta acomoda en cancha el equipo de Manchester. Sí, hay muchos leones en nuestra zona. Bueno. El otro es Ignacio León, creo, que es jugador de San Isidro, creo. Por eso me confundí. Bueno, ahí ya el envío va a quedar para Raúl Cardoso. Sale Raúl. Cardoso ahí busca Fleitas. Intenta Fleita, deja para Cardoso. Aníbal. Ahí se muestra Silva, sigue Aníbal Cardoso. Ahora sí para el jugador Silva, le pegó. Erró el arco, era el descuento Gilberto Brites. Sí. Increíble posibilidad que tuvo el equipo de Manchester. Acá desperdicia. Raúl Silva no tuvo puntería. Erró el arco, pero ahora Usailo, ¿verdad? Sí, ya estaba cobrando después el asistente. Sí, si era gol no iba a subir en el tanteador. Perfecto. Pero una muy buena llegada del equipo de Manchester. Así mismo. Ya sale jugando Robert Flecha. Dejó salir esa pelota Robert para que sea lateral a favor de San José Obrero. Ya por en juego el jugador Robert Flecha. Ahí está Flecha con el lanzamiento manual de vuelta. Golpe de cabeza a Ramos. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida que corresponde para el equipo de Manchester. Sale aquí con Arsenio González. Descarga para Raúl Cardoso. Baja bien Raúl. Cede el pase ahí para Fleitas. Fleitas para Melgarejo. Va para el descuento. Va al centro por abajo. Sebelio Fernández. Muy seguro. Se queda con ese centro por abajo Gilberto Brites. Sí, acá de vuelta llegó Manchester, pero estuvo atento ahí el portero Fernández, que se queda con esa pelota. Ya en esta segunda parte del partido. El balón que pica queda para el jugador de San José hacia la banda izquierda del avance. Este ataque. Balón que queda para Benítez. Villalba intercepta. Ever Villalba. Ahora el que juega Fleitas. Para Cardoso. Raúl para Melgarejo. Va Melgarejo otra vez destapado. Melgarejo cruzó. Sebelio Fernández una y otra vez se queda con el balón. En esta última parte sí le hace mover un poquito más al portero Fernández de los jugadores de Manchester, que está buscando su gol. Hasta aquí muy seguro y atento el portero Sebelio Fernández, que hasta aquí le está callando todos los goles al equipo de Manchester Garenda. Lentamente ya estamos entrando a la recta final también ya de este partido. Nos aproximamos al minuto 20. Reglamentario, tenemos ya 17 minutos. Sí, un 4 minutos más y ya se termina este partido. Va a corresponder tiro libre. Servicio para el equipo de Manchester de Garenda. Acomoda esa pelota el jugador Aníbal Cardoso. Este es Aníbal. Está cerca Luis Legal, también se muestra el jugador Malmori. Está por ahí cerca también el jugador González. Cardoso para cumplir. Atención el remate de Cardoso. Gol. Gol de Manchester de Villarendá. Lo hizo Aníbal Cardoso de tiro libre, señoras y señores. Buen remate. Esa pelota que picó antes que llega al arquero. Y eso creo que termina siendo realmente muy difícil para el guardameta. Ahí está el bote del balón. Le engañan totalmente al buen portero Sebelio Fernández. Bueno, mérito lo de jugador Cardoso. Descuenta el partido ahora. San José 2, Manchester de Garenda 1. Así es, por fin llegó el descuento acá por Cardoso, que pateó ese tiro libre. Pelota complicada para Fernández, fue adentro. Marcó el primero. El equipo de Manchester con este resultado está 2-1 abajo. 2-1, o sea, el equipo de San José está ganando por 2-1 a Manchester a los 17 minutos, casi 18. Viene el descuento del equipo de Manchester Garenda. Bueno, ahí vemos una vez más el gol del número 24. Ahí está la repetición de vuelta. Bueno, el remate que entonces ingresó en el arco del guardameta Sebelio Fernández. Sale el jugador González. Silva ahora. Ahí
Está Silva, lleva ese esférico Raúl. Deja para Cardoso. Intenta Raúl Cardoso, se encuentra aquí los dos Raúl. Raúl juega con Raúl Cardoso con Silva, levanta el centro, pelota arriba, atención Sebelio Fernández. Casi se complica el arquero, pero termina respondiendo de buena manera con ese puño derecho para sacar un costado. Centro que parecía fácil, pero se le complicó también. Sí. Se fue cerrando Gilberto Brites. Así es, Blas Antonio. Esta es la segunda derrota ya para el equipo de Manchester. Atención, reclama mano y el árbitro pita. Mano dentro del área Gilberto Brites. Es penal. Y es penal para Manchester. Sí, acá. Mira que falta poco para que se termine y consiga este penal. El equipo de Manchester, y acá sin marca va a conseguir un empate. El equipo de Manchester de Arendamar, quien se encarga de ese penal. Bueno, ahí está. Sí, bueno. A ver. Botó ahí del piso. A la mano, sí, es mano. Y estaba abierta esa mano. Sí, es mano. Bien cobrado porque si era rebote de su humanidad por la mano, no iba a ser, pero este sí botó del piso por la mano, sí, ese es penal. Bueno, estaba teniendo abierto ese brazo, por eso impactó justamente plenamente en ese brazo derecho. Y el árbitro tardó un poco también para cobrar, sí, así es. Pero todos los jugadores prácticamente de Manchester levantó los brazos. Ahí está, intentó con la cabeza, erró y ahí fue por botó la mano. En el piso ese balón y rebotó en el brazo. Penal para Manchester. Penal para el conjunto de Manchester. Buena posibilidad para el empate. Aníbal Cardoso va para el remate Gilberto Brites. Sí, va a buscar su segundo acá, su doblete. Y ya es tiempo cumplido, ya se juega minuto de recuperación, 21 ya. Va Cardoso, Aníbal Cardoso para el empate. Vamos a ver si es que consigue ante Sebelio Fernández. Ahí está el guardameta con la intención de evitar. Que sabe de penales también este portero. Aníbal Cardoso para el remate, señora, sí, señora, atención. Creo que este penal y termina el partido. Creo que sí. Aníbal Cardoso. Toma distancia Aníbal Cardoso. Ahora sí autoriza el juez. Arranca, se va, tiró afuera. Remató afuera y terminó el partido, Gilberto. Increíble, una oportunidad magnífica para empatar el partido por acá. Aníbal se equivocó, pateó muy mal ese penal. Afuera esa pelota. Termina el partido. 2-1 gana el equipo santo. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señora, señor, para este cuarto partido en la tarde de hoy entre Libertad, el equipo Gumarelo, el último finalista de la temporada anterior, lo enfrenta al equipo de 15 de agosto. Arrancó en este preciso momento el partido. Hasta aquí los resultados. El primer partido fue... A ver, el primer partido jugó entre Arsenal y San Isidro. Ganó Arsenal ese partido. El segundo fue empate 1-1. El tercero ganó San José. Tuvo Manchester de empatar el partido, pero no supo aprovechar ese penal Cardoso y desperdicia una ocasión clara del empate. Y este es el cuarto partido ya en esta tarde de hoy sábado que arranca Blas Antonio. Sí, asimismo, aquí el partido que ya arrancó entre 15 de agosto, Libertad. Habrá tiro libre para el conjunto de 15 de agosto. Blas Gómez está para cumplir este servicio. Blas Gómez ya toma esa pelota, ya acomoda para el remate. Hasta aquí 3 hombres como retaguardia, como barrera, tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Autoriza el árbitro a Gómez para el jugador Masqueda, no pudo. Victorino Villar es el guardameta de Libertad, dejó esa pelota que salga afuera, va a ser salida para el conjunto de Libertad. Así es, acá intenta ya de tiro libre el equipo de 15, pero no pasó nada en esa jugada. Bueno, Victorino Villar es el arquero, el que utiliza la 33 en Libertad. 16 Antonio Notario, 8 Alcides Paraná, 6 Hugo Espínola, 10 Celso Ayala, 14 Julio Lurachi. El que utiliza la 7 es Alcides Acosta. Aníbal Vera, la 21. 27 Robert Zamudio. Miguel Paredes utiliza la 5 y completa el onceno, la 35 para Óscar González, el onceno titular del conjunto de Libertad. Ahí está entonces el equipo de Libertad, que algunos nombres también que ya está en la fila de Libertad, Blas Antonio. Sí, señor, y 15 de agosto que desde el arco ya aparece unas caras nuevas en el conjunto, un refuerzo para esta temporada. Estamos hablando de Roberto Barrios, el arquero, casaca 12, 8 para Rodolfo Enciso, 21 Estanislao Benítez, Blas Gómez la 20, 10 Eladio Capdevila, 7 para Luis Benítez, 61 Roberto Maqueda, 11 para Félix Carvajal, 25 Rubén Bogarín, la 35 para Derlis Romero, la 9 Rolando López Gilberto Brites. Ahí está entonces el onceno de 15 de agosto. En la portería Barrios y Bogarín, también que es nuevo en este equipo, Blas Antonio. Sí, bueno. Rubén Bogarín con la 25. Sí, así es. Bogarín que estaba en la fila de Real Madrid. Así es. En su momento. Y Roberto que está en la fila de Garenda. Ahora está con este equipo. Y aparece el 35 Romero también. A Romero, sí. Este sí que no le estoy ubicando. Así es. Creo que uno de los jugadores nuevos también en este 15 de agosto. Bueno, López, que saca como puede desde el fondo. Jugador Celso Ayala. Aquí va a quedar esa pelota para esta salida para Roberto Maqueda. Sale Roberto Maqueda y la posición del balón. Ahora queda ese frico para el jugador Blas Gómez. Balón profundo para que pueda aparecer Romero. Avanza el equipo de 15 de agosto. Félix Carvajal, descarga Félix. Balón para el jugador Benítez. Pone el físico ahí el jugador Benítez. Retrasado para Blas Gómez. Lurachi saca. Va a quedar para González. Este es Gabriel González. Va teniendo para Libertad. Gabriel juega. Balón para el 16. Ayala. Antonio Notario. Este es Espínola. Balón ahora para Antonio. Pica Notario. A ver si es que mantiene en juego. Sí, lo consigue. Después logra puntear el defensor del cuadro de 15 de agosto. Va a ser servicio para el equipo de Libertad en zona de ataque. Así es, hasta aquí de a poco se está acomodando los equipos, ambos equipos.
No tenemos todavía ataque importante a ambos equipos en este primer tiempo, en estos primeros minutos del partido. Balón profundo, ya termina sacando el defensor. Va a quedar para Romero. La marca firme por parte del jugador de Libertad. Ahora Espínola. Intenta cruzar. Rebota en Blas Gómez. El rebote queda para él. Blas juega. Descarga para Félix Carvajal. Carvajal retrocede el pase otra vez para Blas Gómez. Este ahora es en la punta izquierda. Ahí está el balón para Capdevila. Blas Gómez. La carga de Blas. Cruzado, aparece Benítez solo. Sobra la pelota, pero ya estaba adelantado también Benítez. Ahí quedó enganchado el jugador Benítez. Entonces va a ser salida para el equipo. Hasta aquí 0-0 en este cuarto partido en la tarde de hoy. Sin goles todavía en estos primeros minutos del partido. Ya sale jugando el jugador de Libertad. Balón profundo. Allá la quería, pero ya está el guardameta. El equipo de 15 de agosto, Roberto Barrios. Sale jugando con Bogarín. Este es Boga. Balón ahí para el jugador. Benítez se cae. El de Libertad. Falta, dice el árbitro. Sí. Sanción de la infracción. Habrá pelota para el conjunto del Guma. Sí, va a ser tiro libre para el equipo Gumarelo. Va a ser pelota para Libertad. A ver cómo trabaja en esta pelota que va a tener a favor del equipo Gumarelo. Bueno, ahí vemos la infracción que sanciona el árbitro para este servicio, para este tiro libre. Espínola va a cumplir. Va a rematar Espínola frente a la pelota del número 6. Viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Otra vez la carga. Balón profundo, pero ya no prospera. Habrá salida, habrá saque de portería para el conjunto de 15 de agosto. Así es, va a ser salida para el equipo de 15 de agosto, que todavía no encuentra también la forma de atacar hasta aquí. Ambos equipos no tiene todavía una importante llegada a portería. Ambos equipos, hasta aquí 0-0. A ver, ya estamos teniendo 7 minutos, casi 8 ya de esta primera etapa. El marcador indica que está 0-0. Lurachi saca. Capdevila con golpe de cabeza termina sacando un costado. Habrá lateral para Libertad. Lurachi que hizo un gran campeonato la temporada pasada, ahora Antonio. Sí, así es, Gilberto. Ahora, una vez más aparece con una de las figuras importantes en este equipo de Libertad. Aparece hoy de titular, después de mucho también Vera, el lateral izquierdo. Sí, Vera. Después de mucho apareció de vuelta, sinceramente. Perdió la titularidad también en el campeonato anterior. Sí, Samudi ahora está en la fila de Libertad. Era jugador de Cerro Verde, creo. O de 15, no me acuerdo. Samudio. Sí, señor. El 17 creo que tiene. Sí, Robert Samudio. Sí. Y en este Libertad, por ejemplo, no está Daniel González, no sé si está en la banca. Y Isabelino Morínigo. Sí. Son figuras importantes que tuvo Libertad en la temporada anterior. Bueno, tenemos ya 9 minutos de esta primera etapa. Ahí llegó con este disparo por parte del número 10. Salió desviado el remate. Habrá salida para el equipo de 15 de agosto. El partido que está 0-0. Ya por en juego. Roberto Maqueda engancha para salir. Ahora descarga hacia la punta izquierda. Balón profundo va quedando para el jugador López. Termina sacando el defensor. Parece ya Libertad instalándose en zona antagónico. Ahí se va luchando, recupera Libertad. Hacia la punta izquierda se frena. A ver quién se muestra. Balón para Paredes. Bogarín intersecta muy bien. Juega con Blas Gómez. Sale Blas. Balón profundo para López. Este que intenta descargar con Benítez. Reclama mano la gente de 15 de agosto. El árbitro dice no pasó nada. Aplica, siga. Este es Paredes. Miguel lanza el pelotazo largo. Atención. Lleva con todo Libertad.
Barrios, seguro el guardameta se queda con ese balón. Así es, intentó Libertad en esta, pero estuvo atento ahí el portero Barrios, que saca esa pelota. 10 minutos del partido, 0-0. Recupera aquí López. Va López, balón profundo, busca a Romero. Bueno. Terminó ahí algo lastimado Romero. No sé si la parte muscular. Intentó picar, pero después el pase retrasado. Sí. Frenó de golpe, ahí creo que sintió algo Gilberto. Ahí le complicó un poco ahí al jugador Romero. Vamos a ver si nos pide cambio o ingrese otro en el segundo tiempo. Falta, dice el árbitro. La falta fue en perjuicio de Félix Carvajal. La falta de Robert Zamudio. Habrá tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Sí, señor, va a ser pelota para 15 de agosto. Acá la falta de Zamudio. Va a ser tiro libre para 15. Blase Gómez está para cumplir el tiro libre. Veremos qué saca de esta pelota detenida. Viene el centro, cerrado con los puños. Villar termina sacando aquí Paraná. Queda para Gabriel González. Con la pierna zurda. Gabriel habilita muy bien al número 7. Pica, atención con esta jugada. Va el remate por abajo, el arquero Barrios, el rebote para Paredes. No pudo Paredes alcanzar el esférico. Aquí llegó muy bien Libertad. Sí, llegó bien acá Libertad con pelota dominada. Sacó esa pelota Barrios. Se salva el equipo de 15 de agosto. Bueno, hubo offside ya en esta réplica por parte de 15 de agosto. Totalmente anulada esta carga. Sí. Quedó un offside. El jugador de 15 de agosto va a hacer salida para Libertad. Cuando el árbitro dice Minuto vamos de a hidratación. hidratarnos y Así después es. continuamos. Así es. Entonces, partido 0-0 todavía está aquí en este primer tiempo. Sin claridad de gol todavía de ambos equipos. Resultado ya hasta aquí. Este es el cuarto partido. Después del quinto partido juega Upona Uruguay. Y también después del sexto partido juega Arendá Real Madrid. Y el último juega Cerro Verde y el equipo de Independiente. Así que son los partidos que tenemos todavía por delante por el Campeonato Senior Uruguay 2025. Bien, saluda a toda la gente que acompaña siempre la transmisión. Cada fin de semana estamos en este campeonato Senior Uruguay. Esta es la fecha 2 recién de la temporada, Blas Antonio. Bien, así estamos en la cancha de Sport San Nicolás. Mañana tenemos fútbol también a través de la pantalla de Pulse Sport Más a partir de las 10 de la mañana. Partido de Sportivo de Arendá de visitante ante Guaraní Unido en la Ciudad de Liberación. Se juega ese partido a partir de las 10 de la mañana. Estaremos Dios mediante a través de Pulse Sport Más. Y mañana también hay otro partido. Sport San Nicolás juega de visitante también ante el equipo de 8 de diciembre de la Liga Santa Roseña, creo. Juega el equipo del Sport San Nicolás mañana, domingo también su partido. Sí, señor, ahí está Gilberto. Los partidos entonces programados también mañana por la Precopa Paraguay. Los dos representantes de la Liga de Uruguay. El campeón actual, San Nicolás con el 8 de diciembre y sí, el actual subcampeón departamental, el Sportivo Arendante Guaraní Unido de Liberación. Los dos equipos de Uruguay que va a ir de visitante, Gilberto. Así es, sí, que suerte para ambos equipos para mañana, que pueda traer los resultados importantes acá en el distrito de Uruguay. Bien, ya se reanuda el juego. Balón que saca Capdevila a un costado, habrá lateral, corresponde para Libertad. Ahí está Libertad, que hoy entrena nuevas camisetas también, Gilberto Brites. Sí. Una nueva casaca. Sí, en esta temporada. Sí, para esta
Es el nuevo equipo para esta temporada para el equipo de Libertad. Sí, así es. La indumentaria nueva también en esta temporada para los equipos. Bueno, Sí, va a seguramente va a haber mucho cambio para esta temporada de los equipos Blas Antonio. Sí, pero hay algunos equipos muy parecidos que mantiene también su color tradicional. Así es. Y también su equipo que prácticamente no soltó muchos jugadores. Claro. San José es uno de ellos. Así es. Que casi creo tiene. Que este equipo de 15 de agosto también ha mantenido por lo menos la base que tenía. Sí, la base. Igual acá, lo que yo tengo acá, 3 hasta ahora. Hasta aquí los nuevos para 15 de agosto. No sé si el resto está en la banca, pero hasta aquí 3. El portero, Bogarín y Romero. Son la cara nueva para este equipo. Bueno, así es. Y Libertad también con algunos nuevos. Pero Libertad hasta aquí lo que yo tengo es Zamudio. El único. Vera ya estaba lo antes, la temporada anterior. Y Zamudio lo que aparece ahora. Paraná también estaba ya. Paraná sí ya estaba también. Benítez no sé si estaba o no. Sí, también estaba Benítez. Sí, ahí está entonces. Poco cambio para estos dos equipos. Sí, señor, ha mantenido la base. Bueno, ahí va saliendo el guardameta Victorino Villar, el arquero de Libertad. Victorino saca con un zapatazo largo. Queda para Notario. Pierde ante la presencia ahí por parte de López. Ronaldo López profundiza para Benítez. Pica el número 7. Saca como puede. El defensor a un costado. Habrá lateral que corresponde para el representativo de 15 de agosto. Para cumplir está Ronaldo López. Se va lentamente. Ahí se acerca también Benítez. Le va a dejar a él como encargado. Benítez. Ya juega ahí. Participa ahora López. Ronaldo. Balón para Blas Gómez. Bogarín deja para Capdevila. Anticipa muy bien para sacar en forma muy oportuna el número 7 liberteño. Ya sale jugando. Vuelve a recuperar Blas Gómez. El que se cae, el jugador de Libertad. Por eso el árbitro para las acciones. Ahí paró el juego el árbitro del partido. Hasta aquí 0-0. Mira que no tenemos todavía una atajada importante de los porteros, Antonio. En este primer tiempo. Todavía no hay una importante tapada, unos importantes jugadas de los equipos. Crea ocasiones, pero hasta ahí no tampoco lleva peligro a la portería Libertad y también el equipo de 15 de agosto. Bueno, ahora ya va a continuar el partido con la posición del balón para 15 de agosto. Sí, señor, ya el balón de Gómez para Bogarín. Félix Carvajal. Sale Lurachi en la marca. Termina sacando Lurachi a un costado. Va a quedar para Robert Zamudio. Va a jugar Robert. Saca largo. Balón que pica queda para González. Gabriel. Deja para Ayala. Va Celso. Reclama mano la gente de Libertad. El árbitro cerca de la jugada dice que no pasó nada. Sale Gómez. Balón profundo y muy profundo. No pudo Romero. Ya está la marca de Lurachi. Va a salir Julio. Levanta la cabeza. Vamos a ver si sale jugando en forma corta o largo. Termina jugando forma larga. Gómez. Baja para el equipo de 15 de agosto con Bogarín. Carvajal. Félix. Pierde Félix. Ahí ya aparece Robert Zamudio. Termina sacando Robert. Eladio Capdevila intercepta cualquier parte del balón también. Será saque de meta, saque de portería para Libertad. Así va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Este primer tiempo ya tenemos minutos del partido. Si me ayuda ahí Edison. 19, casi 20 ya. Falta poco ya para que se termine este primer tiempo. Sí, ya falta poco. Avanza 15 de agosto con Romero. Ahí está Romero. Hubo offside por parte del atacante del 15 de agosto. Sí. Y va a ser salida. Bueno, ahí está vuelta. Intentó acá Romero, pero quedó en offside. Va a ser salida para Libertad.
Ya está para sacar el equipo de Libertad. Arriba ese esférico. Ahí pone el físico. Bogarín también cubre. Roberto Maqueda y fue lo último de esta primera etapa. Fue lo último. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa entre Libertad y 15 de agosto. Hasta aquí 0-0. Ahora arranca el segundo tiempo, a ver qué pasa en este último 20 minutos del partido, Blas Antonio. Asimismo, ya arrancó el segundo tiempo. Libertad y 15 de agosto están 0-0 el compromiso. El partido está 0-0. Ya sale Libertad. Saca hacia adelante, busca aquí a Paredes. Logró Peney Paredes para González. A ver, va por el primero Libertad. González dentro del área. Terminas punteando bien Roberto Maqueda. A un costado de ese balón va a corresponder lateral. Servicio manual costado derecho para el equipo de Libertad, que ya se ubica en zona de ataque. Ahí está Samudio Robert. Levanta el pelotazo largo. Balón para el jugador Paredes. Intenta cruzar Paredes. Ahí va intentando otra vez el jugador Paredes, perdón. Esa pelota que ya se fue afuera. Va a ser lateral en zona de defensa. Para 15 de agosto está sentido el jugador de Libertad. Sí. Vamos a ver qué propone Libertad y 15 de agosto de esta segunda etapa, porque en el primer tiempo no juega un gran partido ambos equipos, no juega un gran planteamiento de ambos equipos. Vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa y a ver qué pasa con los cambios también que realizan los equipos. Bueno, el árbitro sanciona la falta de Robert Samudio. Habrá tiro libre que corresponde para 15 de agosto. Ahí está para cumplir el número 8. Levanta el pelotazo largo, golpe de cabeza defensivo, queda para el 16. No pudo también. Termina con este remate por abajo, pero desvía el arquero. Va a ser córner, sí señor. Servicio de esquina que corresponde para 15 de agosto. Va a ser pelota parada para el equipo de 15 de agosto. A ver qué pasa en esta jugada que prepara el equipo de 15, a ver cómo realiza este tiro de esquina. Servicio de esquina, córner, punta derecha. Corresponde para 15 de agosto. Va a venir el centro. Va el envío, centro cerrado con los puños. Victorino Villar, el que despeja para complementar entonces el defensor de Libertad. Ahora queda para el guardameta de 15 de agosto. Roberto Barrios sale con Eladio Capdevila. Balón para Roberto Maqueda. Sale Roberto, levanta la cabeza Roberto, Maqueda cruza hacia la punta derecha para Benítez. Luis Benítez juega, va teniendo la pelota 15 de agosto. Para López, va con todo. Ahora Blas Gómez le pegó, desviado el remate. Aquí intentó el equipo de 15 de agosto. Acá llegó bien 15 de agosto, acá intentó Gómez sorprenderle al portero Villalba, pero no pasó tan lejos esa pelota. Victorino Villar va a dejar para Julio Lurachi. Saca Lurachi ese balón. Ahí vemos otra vez la repetición del remate. Encima del horizontal. Ahí ya tiene la pelota Libertad de vuelta con Antonio Notario. Balón para Ayala. Atención, va por el primero. Ahí está el arquero, sigue el peligro porque Paredes. Pero ya hubo posición de adelanto. Posición de adelanto, sí. Quedó adelantado el jugador de Libertad. Va a ser pelota para 15 de agosto. Hasta aquí 0-0, sin goles todavía en este partido. Resultado 0-0 en este cuarto partido en la tarde de hoy. Roberto Maqueda ya sale. Balón profundo. José Férico queda para Luis Benítez. Baja para el jugador López. Ahí está Antonio Notario. Saca hacia adelante la pelota. Queda para el guardameta Barrios. Roberto Barrios saca con un pelotazo arriba y fuerte. Logró peinar aquí el jugador de 15 de agosto, Capdevila. Ayala. Era Samudio. Aquí queda la posición del balón para el equipo de Libertad con Paredes. Balón profundo. Busca Ayala, va Celso. Dentro del área, Celso Ayala intenta eludir la marca, pero firme y sólido el defensor que termina punteando al córner.
Habrá servicio de esquina, corresponde para Libertad. Sí, pelota parada también por acá para el equipo Gumarelo. Acá va en ataque el equipo Libertad, a ver cómo trabaja en esta pelota parada. Partido continúa 0-0, 0 para Libertad, 0 para 15 de agosto. Copa Municipal, Campeonato Senior de Gribucuá, que se juega la fecha número 2 en el Sport San Nicolás. Córner para Espínola, va a cruzar. Viene el centro, atención, cerrado, va a quedar para Acosta, que le pega. Va a quedar para Blas Gómez. Remate que no tuvo consecuencias, se fue abriendo. Y ya saca ahora López. Lurachi intercepta, otra vez López, le devuelve. Va a quedar para el guardameta liberteño, Victorino Villar. A ver, ya tenemos 6 minutos, Gilberto, ahorita. Sí, 6 minutos ya del partido. Hasta aquí 0-0 y sin cambio todavía en el encuentro, Blas Antonio. Ahí ya aparece Acosta, la lucha por parte de Acosta del conjunto liberteño. Balón para el jugador Paredes. Con el pecho. Baja el número 8 de 15 de agosto. Queda para Blas Gómez. Ahí está Blas. Juega hacia la banda derecha. Apertura para Luis Benítez. Bueno, jugó con el brazo izquierdo Benítez, por eso sanciona el árbitro. Ahí sanciona la mano el árbitro del partido, que va a ser pelota para el equipo de 15 de agosto. Ahí ya sale Julio Lurachi, balón para Notario, que pica esa pelota, sale afuera. Será balón, será servicio desde el arco, corresponde para el representativo de 15 de agosto. Ahí ya sale el guardameta con su compañero, en este caso el que termina sacando fue Roberto Maqueda. Queda para González, se acomoda el zurdo. Juega con Celso Ayala, el defensor no quiere ninguna complicación, por eso saca al córner. Servicio de esquina será para el equipo de Libertad. Así es, otro tiro de esquina más que consigue el equipo Gumarelo. Acá tiene que irse todo a buscar ya el gol, porque ya casi 10 minutos del partido, pues no tenemos todavía goles en este encuentro, segunda parte del partido. Se va lentamente para ese servicio Espínola, el que luce con la número 6. Espínola, centro cerrado, está el primero, no pudo. Increíble, Paraná tenía todo para empujar. Erró a la pelota ahí dentro del área menor, Gilberto Brites. Sí, una clara de gol importante acá para Libertad, pero no pudieron tocar esa pelota, porque tenía solamente, debía un chiquitito esa pelota, iba a ser gol, pero acá no pasó nada. Va a ser salida para 15 de agosto. Bueno, ahí vemos otra vez en reiteración la forma que se le fue esa pelota bajo la suela prácticamente, Gilberto, ¿eh? Así es, por poquito. Casi tuvo y casi consigue el gol Libertad en esta jugada. El partido continúa 0-0. Estaba en el piso el jugador Acosta, ya se va reponiendo. Va a salir Roberto Maqueda desde el fondo para el equipo de 15 de agosto. Ya sale con un balón profundo. Arriba la pelota, golpe de cabeza, fue por parte de Paraná. Alcides Paraná. Ahora busca ahí al jugador Benítez. Luis Benítez. Queda para el que luce con la 35 en el conjunto de 15 de agosto. Es Romero. Luis Benítez. Williams era el jugador López en este caso. Sí. Espínola. Va a Libertad. Balón hacia arriba, peina muy bien González. Atención González, ya está la marca por parte de Bogarín. Juega con Blas Gómez. Ya nos aproximamos al minuto 10, segundo tiempo. El partido que continúa 0-0. Hasta aquí se van repartiendo los puntos en este cuarto partido, Gilberto. Sí, este es el cuarto partido en la tarde de hoy, que hasta aquí no tenemos goles en este. Porque en todos los partidos tuvimos más de 2 goles en todos los partidos. Acá todavía 0-0. Bueno, después de este partido se viene el quinto compromiso. Van a jugar el Sport Club de Buporá ante el Sport Iribucuá.
Bueno, partido que promete mucho también, los dos equipos bastante buenos en este campeonato. Y como penúltimo partido, Real Madrid, Sport Garandá, y el último, Cerro Verde Independiente. Fecha 2 del campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Ahí ya sale Roberto Barrios. Balón para Bogarín. Capdevila sale. Eladio Capdevila juega. Aquí queda el esférico para el jugador de 15 de agosto. Aquí ya sale el arquero, pero primero no quiere ninguna complicaciones. Julio Lurachi, que termina sacando el córner. Sí, otro tiro de esquina acá para el equipo de 15 de agosto. Acá vamos a ver cómo prepara ese tiro de esquina los jugadores de 15 de agosto. De vuelta una pelota parada para el equipo de 15. Bueno, pausa en el partido. Sí, minuto de hidratación para los jugadores también. En esta segunda parte del partido, que prosigue 0-0, todavía sin goles todavía el equipo de Libertad y 15 de agosto. Bueno, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, aquí en la cancha del Sport San Nicolás, tarde hoy sábado 13 de diciembre del año 2025. Mandando saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. La gente que está al otro lado, viendo el partido, acompañando. Mandamos saludos a todos y a las que le pedimos a la gente que se pueda, para que pueda suscribirse en el canal de YouTube de Pulse Sport Más y activar la campanita también para que pueda recibir todas las notificaciones. Todo lo que hacemos siempre cada fin de semana a través de Pulse Sport Más en vivo, todos los fines de semana de diferente cancha, categoría senior, y también estamos ahora acompañando el campeonato de la Precopa Paraguay, campeón de campeones departamental. Mañana a partir de las 10 de la mañana estar atento a la pantalla de Pulse Sport Más en el estadio de Atanasio Villagra. Desde ahí estaremos en vivo para la transmisión del partido de Arendá. El equipo albirrojo va de visita ante el equipo de Guaraní Unido, en este caso por la Precopa Paraguay. Así que estar atentos mañana a partir de las 10 de la mañana a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Y mañana también juega el Sport San Nicolás de visita también su partido. Seguramente va a haber también transmisión en ese partido, así que estaremos informando a la gente que sigue siempre el campeonato de la Precopa Paraguay, campeón de campeones departamental. Blas Antonio. Viene el centro, golpe de cabeza defensivo de Notario, va a quedar para Blas Gómez. Intenta salir aquí Libertad con Paredes, lo consigue, sale con Ayala. Ahora Antonio Notario, balón, otra vez busca al jugador Ayala, termina anticipando muy bien el defensor de 15 de agosto. A ver, el árbitro dice que hubo offside, va a ser salida para el equipo de Libertad. Así es, va a ser salida para Libertad, quedó un offside de vuelta al jugador de 15 de agosto. Mucho offside en este partido por el lado de Libertad, y por el lado de 15 de agosto también no están atentos los jugadores en esa última parte del campo, el juego en ataque de ambos equipos. Sí que va a ser salida para Libertad. Julio Lurachi frente a la pelota, él va a sacar. Termina sacando con un golpe de cabeza ahí. Peina el jugador. Notario va a quedar ahí para Paraná. Paraná que lucha. Pierde ante la presencia por parte del jugador Blas Gómez. Blas juega con González. Ahí está Gustavo González para Blas Gómez. Busca a Romero. Balón muy profundo. Fuerte el pase. Ya está Victorino Villar. Gustavo González ingresó en esta segunda parte, ¿o Blas Antonio? ¿Cómo? Gustavo González. Sí, ingresó. Hace instantes, Gilberto. Sí, así es. Perfecto. Ahí está Gustavo González, que suele ser arquero también si hay necesidad. Sí. Gilberto, Y terminó como arquero del campeonato anterior. Ahora está Barrios en el arco. Bien, avanza 15 de agosto, sale el arquero, dio rebote. Termina sacando aquí Robert Zamudio. Va a quedar para Celso Ayala.
Va Libertad. Ahí está el número 10. Se muestra Notario. Prefiere meter el centro profundo. A ver para quién. El arquero que termina sacando. El rebote queda para Blas Gómez. Ya sale con Eladio Capdevila. Se cae Blas. Vuelve a levantarse con la pelota. Suelta para Gustavo González. Otra vez Gómez. Blas puntea. Avanza 15 de agosto. La devolución otra vez para Gómez. Intenta cruzar. Intenta cambiar de frente. Blas Gómez. El balón que va quedando para Acosta. Acosta para el equipo de Libertad. Pierde ante Capdevila. El que luce con la 10 juega Capdevila para su compañero, pero se equivoca. Bueno, termina el remate de Notario, el capitán de Libertad. De mala manera el remate va a ser saque de meta. Saque de portería para 15. Así va a ser salida para 15 de agosto de su portería. Ya tenemos... ¿Cuántos minutos tenemos el partido, Eddie? 16 minutos del partido ya. Esta segunda etapa. 16 minutos del segundo tiempo. Falta 5 minutos y más para que se termine ya este partido, que todavía está sin goles. Bien. 16 minutos, casi ya 17. Etapa de cierre. Hasta aquí se están repartiendo los puntos. Sí. Cuando se produce una falta en perjuicio del jugador liberteño. La falta fue en perjuicio de Alcides Acosta. Así es. Tiro libre peligroso para Libertad, Gilberto Brites. Pelota importante que tiene acá Libertad. Vamos a ver quién se encarga de este tiro libre. A ver. Solamente va a buscar directamente el arco. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Asimismo, a buscar centro cerrado, complicar al guardameta y tratar de aprovechar. Viene el centro, segundo palo. Atención, González que atropella, sobra la pelota. Termina sacando al córner de vuelta, si no me equivoco, es Stanislao Benítez. Habrá servicio de esquina para Libertad. Celso Ayala para cumplir. Con las piernas zurdas se prepara. Viene el centro de Ayala. Arriba ese esférico. Cabezazo. González termina cabeceando de buena manera, digo bien. Y buena respuesta también de Gustavo Barrio. Así estuvo atento ahí Roberto Barrios, que sacó esa pelota. Casi fue el primero de González. Bueno, Roberto Barrios, el que termina evitando, sí señor, ese cabezazo de el jugador Gabriel González. Avanza ahora la réplica por parte del equipo de 15 de agosto. Va hacia la punta izquierda de este avanza, a ver si cruza. Intenta cruzar, pero rebota en el defensor, va a ser córner. Servicio de esquina ahora corresponde para el equipo de Libertad. Así que va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Otra pelota parada que va a tener el equipo de Libertad en esta jugada. A ver qué pasa en esta, Blas Antonio. A ver, amarilla para ambos. Sí. Bueno, nosotros decíamos para Libertad, pero esta vez para 15 de agosto, Gilberto. Así es. No sé por qué le sacan, por empujarse seguramente. Sí, intentaron ahí reaccionar, tengo entendido, Sí. uno con el otro, por eso. Y por ende le saca la tarjeta amarilla para los dos jugadores. Tiro de esquina, acá para 15. Servicio de esquina para el equipo de 15 de agosto. Autoriza el juez, viene el centro con los puños. Termina sacando el guardameta, queda el rebote para Blas. Era Eladio Capdevila el que remató finalmente. El remate desviado, va a ser salida para Libertad. Sí, va a ser salida de vuelta para Libertad de su portería. Casi 20 del partido, 0-0. Balón profundo, busca a González que pica, pero ya está el anticipo por parte de Roberto Maqueda. Ya sale jugando Roberto. Bueno, y reclama tarjeta para el número 6 y va a salir la tarjetita porque jugó Sí. con la mano con intención, Gilberto. Tarjeta amarilla para el jugador número 6. Sí, buscó con la mano la pelota, por ende le saca la tarjeta amarilla a la lucha. Asimismo, reclama hasta inclusive tarjeta de otro color, pero bueno, creo que ya Sí. va a ser muy exagerado. Ya No sí creo le muestran la que roja por esto. no creo que sea roja, porque tampoco era una jugada para ir en ataque, pero por la tarjeta amarilla ya está. Sí, está bien, la tarjeta amarilla está ahí, entonces ya le muestra al jugador del conjunto de Libertad. Va Roberto Maqueda. Y terminó este compromiso. Resultado final, Libertad 0, 15 de agosto 0. Y bueno, ya en instante nosotros retornamos para el siguiente partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy entre el Sport Gupuná y Sport Iribucuá. En este caso se enfrenta a estos dos equipos, el albiceleste por un lado, por el otro lado el equipo naranja en este caso. Partido que arrancó recién Blas Antonio. Este es el quinto de la jornada en la tarde de hoy, sábado, entre Iribucuá y Gupuná. Entonces, recién terminó el partido de Libertad y 15 de agosto terminó 0-0 sin goles en ese partido. Ahora vamos a ver qué pasa en este. Vamos a ver si va a haber goles o no en este encuentro. Este es el quinto. Después de esto se viene el sexto partido entre Ugarendá y Real Madrid. Y el último juega Cerro Verde Independiente. Entonces es el último partido en la tarde de hoy, sábado 13 de diciembre del año 2025. Ya enseguida íbamos a tener ya la planilla completa. ¿Ya tenemos? De vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Gracias, Gilberto. Ya retornamos para este siguiente partido aquí frente a frente, Gupuná ante Iribucuá. Fecha 2, Campeonato Municipal Senior de Iribucuá. En este compromiso que acaba de arrancar también, Gupuná juega con Erico Areco en el arco, casaca 1 para él, 2 Rubén López, 17 para Ricardo Carvajal, una de las caras nuevas en este equipo también, la número 26 Tomás Mascareño, la 6 para Wilfrido Cuenca, 23 Luis Jiménez también, uno de los refuerzos que vuelve a jugar con Gupuná. Isidro Santa Cruz tiene la número 11, 30 para Néstor Velázquez, 8 Alcides Paredes, la número 22 para Pastor Ruiz y completa Catalino Ibarra con la número 16, es el equipo del conjunto de Gupuná, Gilberto Brites. Ahí está el onceno titular del equipo albiceleste, el onceno que está en cancha el equipo del Sport Gupuná. Iribucuá juega hoy en portería 22, Teófilo Cano, la 2 para Mario Cardoso, una de las caras nuevas también, 15 Antonio Ibáñez también, uno de los refuerzos, vuelve a su equipo anterior, 14 Carlos Villalba, 6 tiene Joel Villalba, la número 20 para Oscar Ruiz, Darío Mareco tiene la 7, número 10 para José Andrés Vera, 9 Derlis Rotela, 19, una de las refuerzos también, uno de los refuerzos Vicente Paniagua y completa la 18 Rubén Ortiz. El equipo con muchos cambios, muchas caras nuevas al equipo del Sport Iribucuá. Sí, casi la dupla central, por ejemplo, son nuevos. Después está Vicente Paniagua y Ortiz, creo que el otro también. Así que vamos a ver cómo se porta estos jugadores en el equipo del Sport Iribucuá. Bien, aquí está la llegada ya el equipo de Gupuná que intentó cruzar el centro, pero no le permitió el defensor, que le incomodó justamente cuando iba a ejercer el servicio de cruzar por lo menos el centro. Va Paniagua, se cae Paniagua, falta, consigue este peligroso tiro libre a favor de su equipo. Tiro libre para el representativo de Iribucuá. Sí, pelota importante acá para el equipo naranja, a ver quién se carga ese tiro libre. Pelota importante para el equipo de Iribucuá. El número 18 creo que el que Ortiz. se anima. Ortiz, creo, ¿verdad? Es Ortiz. Sí. Ahora deja para su compañero Gilberto. Vamos a ver, es Ruiz. el número 7, Mareco. Mareco, sí, ahí está. Mareco para el disparo. Atención con este tiro libre. Va Marecos, le pega al arco. Terminó cayendo tarde esa pelota. Por eso es saque de portería para Gupuná. Así es, intentó dar directamente al arco, pero se levantó mucho esa pelota, no bajó nunca para que pueda buscar el arco, pero salió ya rápidamente el equipo albiceleste. Golpe de cabeza de Joel Villalba. Termina en poder del jugador Pastor Ruiz. No va a alcanzar, por eso ya se negó a correr Pastor Ruiz. Pelota que ya sale afuera, va a ser pelota para Joel Villalba. Lateral para Iribucuá. Ya por en juego Joel, 5 minutos de esta primera etapa. Partido que está 0-0. Va quedando ese esférico para Joel Villalba. Vamos a ver si en esta llega el gol, porque el partido anterior terminó 0-0, Gilberto Brites. Sin goles, el último, o sea, el cuarto partido. Y vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Este es Ruiz, Oscar juega. Balón ahora para Villalba, ahora Marecos. Intercepta muy bien Isidro. Vuelve a recuperar aquí el jugador Joel Villalba. Profundiza el pase.
Busca directamente a Paniagua a correr el 19. No va a alcanzar. Pone el físico ahí el jugador Rubén López, lateral para Upona. Y el propio Rubén ya se va a encargar de servicio manual. Ya para en juego. Va a quedar ahí el jugador para el jugador de Gribucuá. Jugada rápida, intenta sorprender. Ya juega con Vicente Paniagua, se le quedó la pelota. Sigue presionando Gribucuá, presión y recupera Vera. Andrés le pega, atención el remate. Se fue desviando y afuera. Otra vez Gribucuá se aproxima, se asoma para el primero del partido. Y va buscando largo el equipo de Gribucuá. Hasta ya la segunda llegada importante del equipo naranja, buscando ya marcar el primero en esta primera etapa. Ahí está el remate por parte del conjunto de Gribucuá a través de Andrés Vera. Luis Alberto Jiménez se baja para el lateral izquierdo. Es Mascareño. Cruza Mascareño. Intenta Catalina Ibarra, pero le sobra la pelota. Ahí ya sale Villalba. Ahí se muestra Ruiz, pelota para él. Sale Joel Villalba ahora, pelota para Joel. Villalba deja otra vez para Ruiz. El zurdo juega. Sale Carlos Villalba. Bien para aguantar el jugador Ortiz para Paniagua. Cruza Paniagua. Con golpe de cabeza Cuenca responde otra vez. El rebote queda para Paniagua. Ahora sí cruza el centro, segundo poste. Termina cerrándose en el primer poste en este caso. Y va a ser salida para el equipo de Uponá. Se pone interesante el partido, Gilberto. Así es, hasta aquí lo que más intenta es el equipo naranja, el equipo del Sport Gribucuá. Uponá todavía le está costando acomodarse la cancha porque tiene buenos, grandes jugadores importantes en su plantel y hay que ver cómo responde cada jugada de Gribucuá. Tomás Mascareño deja esa pelota para que sea saque de meta. Saque de portería para el equipo albiceleste. Y el propio Tomás Mascareño va a sacar. Ya mira el terreno rival y saca con un pelotazo largo. Sobra la pelota al jugador Isidro Santa Cruz y sale con Ortiz ahora Gribucuá. Bien Mascareño en el anticipo. Deja para Jiménez. Luis Alberto de congestión a la zona ahí para el jugador Santa Cruz. Santa Cruz para Ibarra. Este sí retrocede el pase. Otra vez para Luis Alberto, deja para el jugador Ibarra. Va apareciendo ahí el jugador Néstor Velázquez. Balón profundo, golpe de pecho para Catalina Ibarra. El anticipo fue por parte de Vera. Bueno, dejó salir su compañero lateral que ya lo va cumpliendo el equipo de Gribucuá. El partido está 0-0 en estos primeros casi 9 minutos de partido. Así es, partido con mucho ritmo este primer tiempo, hasta aquí 0-0, sin goles todavía entre Uponá y el equipo del Sport Gribucuá, casi 10 ya del partido. Balón que baja ahí, jugador Oscar Ruiz, pasa corto para Joel Villalba, anticipa aquí el jugador Isidro Santa Cruz, Derlis Rotela en el anticipo también, deja para Pastor Ruiz, la carga centro por arriba. Otra vez responde muy bien Derlis Rotela. Se complica la defensa aquí de Gribucuá. El balón que queda para Jiménez. Cubre la pelota Jiménez. Ahora el que participa es Santa Cruz. Ahí está Carvajal, no pudo. El jugador Carvajal, Ricardo, en el conjunto del Sport Uponá. Balón que queda para el lateral derecho, sale jugando. Intenta habilitar a Paniagua. Santa Cruz en el anticipo. Ahí deja para el jugador Alcides Paredes. Logró puntear el número 2 del equipo de Gribucuá. Es Mario Cardoso. También un refuerzo que hoy presenta también el equipo de Sport Gribucuá. Sí, Cardoso. Que jugaba antes en el equipo de Milan. Sí, en Milán jugaba, así es. Ahora está formando parte de Gribucuá. Y Paniagua también. Bueno, 10 minutos de este primer tiempo, 0-0. Tiro libre para el equipo albiceleste, el equipo de Uponá. Frente a la pelota ya está Luis Alberto Jiménez. Se va a encargar de este servicio, de este tiro libre. Posibilidad para el primero del partido. Posibilidad de romper el 0. Va Jiménez. Centro, atención, golpe de cabeza de Rotela.
Bien para ganar en las alturas. Va a quedar ahí para Paredes. Engancha para pierna zurda. Levanta el centro. Muy pasado. Bueno, va a ser salida. Saque de meta para el equipo de Iribucuá. Así va a ser salida para el equipo de Iribucuá. Este es el primer tiempo hasta aquí. 0-0. Bueno. Pausa. 1 minuto para la hidratación. 1 minuto de pausa para que esto pueda continuar después, Gilberto. Así es. El resultado hasta aquí, los resultados hasta aquí. Primer partido ganó Arsenal ante San Isidro. El segundo partido fue empate 1-1 entre Milan y el equipo de... A ver. Milan contra 15 de agosto. 15 de agosto jugó contra el Libertad. A ver. Tengo la memoria ya. El primer partido que no jugó Arsenal San Isidro. Segundo partido Milan contra Ciudad Nueva. Ahí está 1-1. Y después jugó Manchester ante San José. Ganó San José 2-1. Y el cuarto partido 0-0 entre el Libertad y 15 de agosto. Este es el quinto entre Grupona y Iribucuá. Y quedan todavía el partido entre Real Madrid ante el Sport Vigarendá, el equipo albirrojo, y después el último van a jugar Cerro Verde Independiente. Los partidos programados por la fecha número 2 para esta jornada deportiva. Así es. Bueno, ahí están entonces los partidos para el día de hoy. Esta categoría, esta es la fecha 2. Y partido que todavía sin gol en este encuentro entre el Iribucuá y Iribucuá. Bien, ya sale el equipo naranja, el representativo de Iribucuá, balón muy profundo. A pesar de intentar, aquí Paniagua no va a poder llegar. No llegó a ese esférico, ya está la salida para Erico Areco, el guardameta del equipo albiceleste. Va a salir jugando Erico. Va a sacar Areco. Ahí ya saca con un puntín hacia arriba. Queda para Luis Alberto Jiménez. Para Néstor Velázquez. Golpe de cabeza del jugador Ruiz. Baja Cuenca para el equipo de Buponá. Balón para el número 11 es Isidro Santa Cruz. Se frena Isidro. Balón para Cuenca. Otra vez Isidro. Balón para Ruiz. Descarga hacia la banda derecha. Apertura para el número 30 en Néstor Velázquez. Velázquez juega. Balón para Luis Alberto. Pero ya está la marca por parte del jugador del cuadro de Iribucuá. Balón que pica y va a quedar para Rubén López. Ya sale jugando Rubén. Ahí está el rebote otra vez para él. Queda para Catalina Ibarra. La marca por parte de Derlis Rotela. Pone el físico Derlis. Después aguanta y sale jugando. Para Marecos. Darío Mareco con el esférico. La marca aquí por parte de Luis Alberto Jiménez. Para Tomás Mascareño. Tiene la pelota de Buponá ahora. Tenta ante la presión por parte del equipo de Iribucuá en la saga. Enciso. Va a quedar para Santa Cruz que le pega. Remate desviado. Era Carvajal. Va a ser salida para Iribucuá. Aquí se aproximó Buponá. Así es. Acá intentó el equipo de Buponá. Intentó buscar su gol, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de Iribucuá. Ya estamos llegando al minuto 15 de esta primera mitad. 15 minutos, primer tiempo, 0-0 el marcador, 0 para el Sport Iribucuá, 0 para el Sport Buponá. Ahí reclama la falta el equipo de Iribucuá, el árbitro dice no pasó nada, fue un choque casual, viene el centro. Pelota para Paredes, está el primero, va Paredes. Cano sale muy bien el guardameta. Por eso intervino muy bien. Continúa el partido 0-0. Así es, acá intentó de vuelta Buponá, pero estuvo atento ahí Cano, el portero que hoy está en el jugador de campo, pero hoy está en el arco. Cano, entonces se salva en esta jugada el equipo de Iribucuá. Y ahora la réplica
de Gribucua, muy fuerte el pase, buscaba a Paniagua, ya está Erico Areco. El guardameta va a salir. Este es Erico, ya saca con un balonazo fuerte ahí arriba. Ahí ya con golpe de cabeza también Andrés Severa. Desvía Andrés. Queda para Cardoso. Este es Mario Cardoso. Balón para el lateral derecho. Cardoso juega, anticipa, sacando a un costado el jugador del equipo de Ubupona. Partido que continúa sin emociones, 0-0, 0 para Gribucua, 0 para Ubupona. Campeonato municipal, Copa Municipal, Campeonato Senior. Fecha número 2 de esta jornada de hoy. Así es, fecha 2 del campeonato senior. Hoy se juega recién la fecha 2. Esto va a proseguir toda la temporada y el próximo año también la temporada que se termina el próximo año, seguramente el campeonato senior. Pase lateral para el equipo de Gribucua. Primer tiempo, de a poco se va despidiendo. Y como así están las cosas, va camino al empate, va camino al 0-0. Luis Alberto Jiménez levanta para Paredes. Viene la marca, aquí aparece el número 10. Paniagua quería también Ortiz. No pudo los dos, pero ya el que pudo fue el defensor para sacar a un costado. Para que sea lateral. El lateral hacia la banda derecha. Apertura para el equipo de Gribucua. Ya lo va jugando. Ya pone en juego. Balón que rebota en el número 2. Néstor Velázquez. Evita el servicio de esquina, el córner. Ahí está sacando fuerte y hacia arriba. Va quedando ese esférico para el jugador de Gribucua con golpe de cabeza baja para su guardameta. Ahí ya sale Cano, el guardameta. El arquero Teófilo Cano. Recupera aquí el jugador Isidro Santa Cruz. Balón profundo, muy fuerte el pase, muy exigido. Su compañero no llega a ese esférico. Y ya está la salida para el elenco de Gribucua. Va con todo Paredes. Atención, remata al arco Paredes. Bueno. Muchos gritaron gol, Gilberto Brites. Esa pelota que impactó en las redes por el lado que no suman, Gilberto Brites. Fue afuera. Bueno, saque de salida. Ahí ya sale jugando el equipo de Ubupona. Ahí ya sale jugando el que luce con la 20 del equipo de Gribucua. Es Ruiz. Ahora tiene Ruiz Oscar. Balón para el jugador Carlos Villalba. Se cae Carlos. Néstor recupera. Néstor para Paredes. Ahí está. Paredes, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Erró el arco. Increíble, señoras y señores. Valía todo. Bueno, este señor Paredes no pudo definir. Y bueno, es la segunda vez. Es la segunda oportunidad que la tuvo. En esta más clara que otra. Ahí está la definición. Encima del arquero termina fallando. Erró el arco. Bueno, se salvó Gribucua. Y la réplica ahora Paniagua. Va Paniagua. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tampoco, no pudo ser para Vicente Paniagua. Bueno, está malo los goles en este partido. No quiere caer todavía en esta tarde de hoy entre Ubupona y Gribucua. Las tuvo Ubupona ahora también en Gribucua a través de Paniagua. Y bueno, no pudo ser, Increíble la forma que se pierde. Creo que mérito también por parte del defensor que termina sacando el córner. Viene el centro, ahora sí el cabezazo otra vez afuera y termina la primera mitad. Bueno, se despertaron los dos equipos cuando se iba el primer tiempo, Gilberto Brites. Así es, ambos equipos tuvieron su posibilidad de gol en esta segunda etapa, pero termina este primer tiempo entonces 0-0.
Bien, ya estamos con este segundo tiempo del partido que está 0-0 entre el Sport Iribucuá ante el Sport Iribuponá. Campeonato Senior Copa Municipal aquí desde el Sport San Nicolás. Fecha número 2. Estamos con este quinto partido de esta jornada de hoy. Y aquí ya se juegan los primeros minutos de esta segunda etapa. Este es Paredes, la lucha ante la presencia ahí por parte del jugador Carlos Villalba. Gana Villalba. Retrocede el pase ahí para Oscar Ruiz. Este que despeja largo. Deja picar el jugador Wilfrido Cuenca. Ya está el guardameta Erico Areco. Ya sale jugando aquí con el jugador Mascareño. Este es Tomás. Balón para el jugador Catalino Ibarra. El anticipo por parte del jugador Duarte va a ser lateral para el equipo de Iribuponá con Catalino Ibarra. A ver, el árbitro dice espera un poco. Más atrás le indica. Entonces ahí va a ser el balón para el representativo de Iribucuá. Finalmente. Ya está Cardoso. Mario Cardoso. Y el que pica aquí el jugador Vera. Sale la amarilla. A ver, ¿para quién? Para el 23. Luis Alberto Jiménez. Se ganó la amarilla por reclamar. Y casi creo que le sacó la roja también porque amagó. Después se tranquilizó Jiménez y ahí el árbitro dejó de sacar otra vez la siguiente tarjeta. Pero sigue amonestado para el jugador Luis Alberto Jiménez del conjunto de Iribuponá. Carvajal con golpe de cabeza termina sacando. Ahí intercepta Derlis Rotela. Balón profundo por parte del jugador Antonio Ibáñez. Ya saca como puede desde el fondo de Iribuponá. Otra vez Ibáñez. Cubre Ibáñez. Ahora sí le presiona y pudo sacar a un costado ese balón para Cardoso. Mario Cardoso traslada. A ver quién se muestra. Sigue para Ortiz. Balón para su compañero. Ahí está Ortiz que cruza. Bloquea a tiempo Wilfrido Cuenca. Va a ser córner, servicio de esquina. Será para el equipo de Iribucuá que se va instalando en zona de ataque. Y por arriba va a buscar el primero del partido. Ya estamos llegando al minuto 4 de esta etapa de cierre. Andrés Vera es el número 10, el que tiene la pelota ahora. Acomoda ahí en ese último rincón. Ya juega en forma corta con Ruiz. Oscar levanta el centro. Pelota arriba. A ver para quién. Para Villalba que desvía. De primera, así como venía, sacó el jugador López. Golpe de cabeza por parte del jugador. El que luce con la número 14 es Joel Villalba. Balón que pica, queda en el círculo central. Ahora juega con Néstor Velázquez. Va Néstor. Bien, Joel Villalba. Joel Villalba estuvo firme en la marca. Queda para Carlos Villalba. Ahí juega con Joel Villalba de vuelta. Este es Marecos. Balón para Andrés Vera. Baja bien. Andrés levanta la carga. Atención, bien el centro. Sobra todo. A ver si alcanza Ruiz. No. A pesar del gran esfuerzo que intentó para evitar Ruiz, se le fue esa pelota. Va a ser saque de meta. Saque de salida para el equipo de Iribuponá, para el equipo albiceleste. Después se viene Real Madrid ante el equipo albirrojo de Villarendá, señoras y señores. Sería ya el sexto partido, Gilberto. Y el último, Cerro Verde Independiente. Sí, el equipo del Inde ante el equipo de Cerro Verde. Balón que queda para Cardoso. Ya sale jugando Cardoso. Marecos. Abre hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Andrés Vera. Cruza Andrés. Wilfrido Cuenca de primera, así como venía, saca empalmando esa pelota. Después sufre la falta Catalino Ibarra. Falta de Cardoso. Tiro libre para el equipo de Iribuponá. En su terreno todavía cerca del círculo central del medio campo. Hacia el lado de su propiedad todavía. Cerca de la mitad del campo de juego. Luis Alberto mira el área. Carga directamente a buscar. Golpe de cabeza fue defensivo.
Complementa muy bien Oscar Ruiz para Marecos. Pica el jugador Paniagua. Vamos a ver si alcanza Paniagua porque fue el defensor que termina anticipando. Sí, alcanzó Paniagua. Ahí juega en forma corta. Balón para Ruiz. Insiste Gribucua. Se cae. No pasó nada, dice el árbitro. Aplica, siga. Así es, hasta aquí está intentando el equipo albiceleste, buscando la forma de marcar el primero, y hasta aquí está aguantando bien también el equipo de Gribucua, que cada vez que tiene posibilidad va directamente en ataque Blas Antonio. Bien. Balón por parte del jugador de Gribucua, Oscar Ruiz, para cumplir el servicio de costado. Será lateral para Gribucua, Gilberto. Sí, va a ser pelota para el equipo de Gribucua. Vamos a ver si que hasta aquí no tenemos cambio todavía, Blas Antonio. Hay banca, pero todavía no hay cambio para ambos equipos. Sí, nadie quiere tocar su esquema, Gilberto. Así es, hasta aquí bien, todavía entre los dos equipos tiene su plantel principal, que está buscando la fórmula de marcar el primero. Habrá salida para el equipo albiceleste. Para cumplir está ya el jugador lateral derecho, Rubén López. Ahí va teniendo Catalina Ibarra. Pase para Ayala. Ya ingresó Ayala hace instantes, Gilberto. Cuando estaba haciendo tu comentario ingresó el jugador Ayala. Sí, señor, en el equipo de Upona. Si no me equivoco, es Néstor el que salió, Néstor Velázquez. No, está todavía Néstor también, Gilberto. Vamos a confirmar quién es. Pastor puede ser también, sí. Fue por el 22. Tarjeta amarilla para el número 14. Carlos Villalba. Amonestado Villalba. Habrá tiro libre para el representativo del conjunto albiceleste. Creo que se va a animar aquí Luis Alberto Jiménez para este envío, para sacar ese disparo. Un poco lejano todavía del arco, pero por ahí puede intentar también un remate que pueda caer antes que llegue al arquero y el bote capaz le pueda jugar una mala pasada al guardameta. Viene el remate, atención, sí señor, buscó la misma peligrosamente esa pelota, cayó en el piso, después el bote, estaba atento el arquero, en este caso Teófilo, el arquero Teófilo Cano, que evita la caída de su valla. Así es. Ya está la salida por parte de Luis Alberto Jiménez. Ahí está Luis Alberto. Carvajal con golpe de cabeza pudo sacar. Este es el jugador Mascareño. Dejó Mascareño esa pelota. Balón para Ayala. Va intentando el equipo de Gribucua. Quiere conseguir el córner, servicio de esquina. Creo que no lo consigue. El que consigue es servicio manual el conjunto albiceleste. Cuando el árbitro dice pausa en el partido. No, pausa en el partido en este segundo tiempo. Partido que está con pausa. Está 0-0 el compromiso. Bueno. 0-0 hasta aquí sin emociones. A pesar de que los dos equipos ya tuvo algunas posibilidades también. Tanto Gribucua como también el equipo de Upona.
pero no está pudiendo aprovechar las ocasiones en esta segunda etapa, tampoco en la primera etapa. Bueno, después queda 2 partidos. Ya se viene el partido entre Real Madrid y Arendá. Para posterior el compromiso entre Independiente, Cerro Verde. Cerro Verde, Independiente. Otro partido que promete y mucho para lo que va a ser esta jornada deportiva. Bien, así estamos en vivo a través de Pulse por Más. Partido que todavía se mantiene 0-0. En la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy, este es el quinto partido en la tarde de hoy. Bueno, estamos en esta pausa del compromiso para la hidratación. Tregua en este partido, el día de la fecha entre Upuná y Iribucuá. Partido que está sin emociones. 0 para el equipo naranja, 0 para el equipo albiceleste. Ya estamos teniendo 12 minutos de esta segunda mitad de Gilberto Brites. Segundo tiempo de partido, que hasta el momento está 0-0. Así es, Blas Antonio, hasta aquí 0-0 el partido. Se mantiene el resultado todavía sin goles, pero ambos equipos tuvo sus oportunidades, pero no. El tema de la puntería no está fino hoy los jugadores de grupo. Ahí la misma cosa, los futbolistas del equipo albiceleste. Así que vamos a ver qué pasa en esta última parte del partido del segundo tiempo, Blas Antonio. Bueno, se va a reanudar este compromiso tras la pausa, tras esta hidratación, momento de tregua aquí en el Sport San Nicolás. Bueno, mañana no hay fútbol acá en el distrito en cuanto a pre-Copa Paraguay. Gilberto Brites, los dos equipos van a jugar de visitante, los representantes de la Liga de Iribucuá. Bueno, viene el centro. Va a quedar para Ayala, peligro de gol. Va Ayala dentro del área. Va a Upuná. Ayala le pegó. El arquero estaba atento, señoras y señores. Se queda con este remate de Ayala. Y ya sale jugando en forma rápida. Intenta también, en este caso, sorprender a la gente de Iribucuá. Pero no hubo precisión en este pase. Se equivoca Joel Villalba en esa sesión de toque. En esa sesión de balón. Ahí está el arquero que dio rebote. Atención con esto. No pudo en este caso el jugador Velázquez. Estuvo cerca para alcanzarse y no creo que estaba el gol. Va el pelotazo. Este es Teófilo Armoa. Le digo Teófilo Cano. El arquero titular es Teófilo, justamente. Teófilo Armoa, que hoy tampoco está. Pero le está supliendo el otro Armoa, Gilberto. Real Madrid. Armoa del Real Madrid. Creo que el arquero titular era Burgos y Claudelino, que ninguno hoy está en el equipo del Iribucuá. Sí, pero Teófilo Armoa ya jugó con este equipo en el partido de amistoso, Gilberto Brites, ¿eh? Me parece que él va a ser el arquero titular. Sí, la primera fecha, ahora sí, es que no me equivoco. Así mismo, gracias a mi amigo, gran amigo y compañero Ruiz, que está cerca y atento también en nuestros comentarios. Bueno, ahí está el arquero Teófilo Cano, ya sale jugando con Cardoso. Hacia la banda derecha aparece lateral derecho Cardoso. Balón que recupera el equipo albiceleste. Balón profundo de Paredes para el jugador Tomás Mascareño. A ver cómo cruza Mascareño, que cruza, pero termina sacando al córner el defensor central. Antonio, sí señor. Ibáñez con golpe de cabeza va a ser córner punta izquierda para el equipo albiceleste.
Así va a ser tiro de esquina para el equipo albiceleste, que va a ir a buscar directamente por arriba su gol. Hasta aquí 0-0. A ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Córner punta izquierda para el equipo albiceleste. Se va Néstor Velázquez para cargar el centro, para buscar por arriba algún cabezazo. Veremos cómo lo trabaja. Ya autoriza el juez. Centro de Velázquez cerrado. Atención, golpe de cabeza. Baja con el pecho Paniagua. Termina sacando. Ahí está Rubén López. Carga hacia la punta izquierda para Néstor Velázquez, que baja muy bien. Descarga para el jugador Ibarra. Atención, Ibarra le pegó. El arquero que dio rebote. Atención, está el primero, el cabezazo. Gol. Gol del conjunto de Guporá. Lo hizo Wilfrido Cuenca, señoras y señores. En el segundo poste aparece tras ese rebote del balón y ahí está el número 6, muy atento, con golpe de cabeza, termina clavando en ese ángulo superior izquierdo del portero Cano, y así de esta manera, ahí está el bote del balón. Fue un poco engañosa también para el guardameta y a la vez también imposible para poder llegar a ese esférico. Abre la cuenta el conjunto albiceleste, lo hizo el jugador, el que luce con la 6, sí señor, es Wilfrido Cuenca. Ahora el partido tiene un nuevo marcador, Guporá 1, Iribucuá 0. Así es, buscó mucho el equipo de Guporá y acá consigue ya su gol con pelota parada. Ahí estuvo atento Cuenca y marca su gol. Está ganando 1-0 el equipo albiceleste. Sí, señor, momento del gol fue a los 17 minutos, Gilberto Brites. Sí, a los 17 minutos, ya falta poco para que se termine ya este partido y ya está ganando 1-0 el equipo albiceleste. Bien, 1-0. Ya tramo final ya de este partido, encontró el gol. Bueno, triunfazo le está metiendo el equipo albiceleste ante este guapo y complicado rival que es Iribucuá, que presenta un equipo bastante respetable. Y bueno, hasta aquí le está saliendo las cosas para el equipo de Guporá, que encuentra este gol cuando ya estamos en la recta final prácticamente de este partido. Habrá tiro libre para el equipo de Iribucuá, que todavía dice que no está dicha la última palabra. Puede encontrar el empate. Justamente también utilizando la pelota detenida, esta vez el tiro libre. Marecos para cumplir, el que luce con la 7. Este es Mareco, ahí tenemos en la pantalla. Va a cumplir Marecos, centro, cruz, segundo poste. Atención, Wilfrido que saca. Va a quedar aquí para Joel Villalba, que carga, atención, centro por arriba. Sobra la pelota. Va con todo Iribucuá, busca el empate. Está, reclama mano la gente del equipo naranja. El árbitro dice no pasó nada y ya sale aquí. Bueno, un susto aquí para la gente de Guporá, Gilberto Brites. Así es, acá pide mano los jugadores del equipo de Iribucuá, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Susto al equipo albiceleste. Ahí vemos otra vez la repetición. Bueno, reclaman algunos mano también allí. A ver, vamos a ver acá la repetición. A ver qué es lo que pasó. Porque los jugadores pidieron mano ahí al árbitro, pero el referee dijo que no pasó nada en el área. Bueno, de aquí un poco complicado para ver y determinar, pero el árbitro estaba cerca de la jugada. Sí, así es. Bueno, no pasó nada seguramente. Allí ya está el servicio manual. Sale a un costado de esa pelota. Finalmente va a ser córner. Servicio de esquina, sí señor. Corresponde para el equipo de Guporá, que está ganando el partido por 1-0. Con el gol de Cuenca, que ya se va lentamente otra vez para instalarse ahí en zona de ataque, para buscar otra vez algún cabezazo allí dentro del área. El zaguero central ya se va instalando como atacante también para esta oportunidad de pelota detenida. Córner, punta derecha para el equipo albiceleste, que gana parcialmente 1-0, ya tiempo cumplido. Viene el centro, Cano, sí señor, a la bolsa del guardameta. Ya sale jugando con un pelotazo para Paniagua, intenta sorprender. Carvajal bien firme, sólido el defensor allí para la marca. Resta quitando con Paredes. Paredes juega con Velázquez. Este habilita al jugador Ibarra. Este es Catalino. Lleva ese esférico, conduce a ver para Ayala. Va con todo, busca aquí a Velázquez. Viene la marca. Jugador Velázquez. Era el jugador en este caso Duarte, el que pone el físico allí.
Y ya sale para el equipo de Uruguay. Esto está a punto de terminar, Gilberto. Así es, allá terminó. En este caso, terminó 1-0 arriba. Está el equipo albiceleste. Marcó el gol Cuenca a los 17 minutos del partido. Marca su gol y con eso está ganando 1-0. Con ese partido ganó 1-0, digo bien, del equipo albiceleste. Bueno, nosotros vamos a tener una pausa. Ya minuto venido para el quinto partido en la tarde de hoy.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para el sexto partido en la tarde de hoy, acá en la cancha del Sport San Nicolás, categoría senior, Copa Municipal Senior Iribucuá. Se domina esta temporada del campeonato. Ya en cancha los jugadores del equipo albirrojo, el Sportivo Garandá y Real Madrid, con planteles que muchos jugadores, diferentes jugadores que tiene estos equipos. Seguramente ya vamos a estar conociendo todo ya la plantilla completita de ambos equipos para que podamos proseguir ya el campeonato, el partido en este caso entre Garandá, Real Madrid Garandá, y después esto se viene el último partido en este caso entre Cerro Verde y el equipo independiente. Así que cuando tenga el compañero en la plantilla completa, ya vamos a estar ya con su relato. Este es ya el sexto partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del equipo del Sport San Nicolás. Mañana hay Copa Paraguay, ambos equipos del distrito va a estar jugando de visitante. El equipo albirrojo va a la cancha de Liberación en Anastasio Villagra. Ahí juega el equipo de Guaraní de Liberación, le recibe la visita del equipo albirrojo, Guaraní Unido en este caso, y el Sport San Nicolás va en la liga contra el equipo de 8 de diciembre, Liga Santa Roseña, así como está la cosa. Va ambos equipos del distrito de visitante mañana por la Precopa Paraguay, campeón de campeones. Nosotros vamos a estar en la cancha de Liberación, ahí vamos a estar a partir de las 10 de la mañana ya en la pantalla de Pulse por Más, la transmisión del partido entre Garandá y Guaraní Unido mañana domingo. Así que estar atento también. Saludos a toda la gente que siempre nos acompaña, que siempre nos sigue en cada transmisión. Así que le agradecemos a todos, como siempre, por acompañarnos en todos los campeonatos que hacemos a través de Pulse por Más. Cuando tenga, compañero, ya tenemos. Ahí vamos de vuelta con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias, Gilberto. Esto ya empieza, ya el penúltimo compromiso de la jornada 2. Así es. Bien, aquí está frente a frente Real Madrid y Garandá. Sale Gómez. Gómez para el conjunto Real, profundiza el pase, busca a su compañero que está destapado, no sé si va a alcanzar, pero de igual manera va intentando, corre, pero ya está la marca de López. Sale la pelota afuera, habrá balón para el conjunto Real Madrid. El equipo Real Madrid que juega con Alcides Monzón en el arco, casaca 12, 10, David Gaona. La número 2 para Cristian Aguayo, 14 utiliza Milciades Gómez, 20 para Sergio Cardoso, 55 Félix Ojeda, la número 26 para Abraham Caje, dorsal 28 para Cipriano Rodríguez, 21 Luis Rodríguez, 39 para Justo Vázquez y completa el onceno Víctor Álvarez con la número 5. El equipo del representativo de Real Madrid también con alguna cara nueva, mi querido Gilberto Brites. Sí, con unos cuantos jugadores con la cara nueva, como está diciendo, aparecen en el plantel del equipo de Real Madrid. Garandá por su parte juega con Claudelino Ayala en el arco también, ya con una novedad, arranca desde la portería en este campeonato. Y bueno, aquí con la 2, Francisco Lugo, 5, Juan Silvino Salinas, 15, Adelio Barrios. La número 38 para Rafael Gavilán. A ver, la número 8 para Silvino López. 7 tiene Rubén López. Antonio López utiliza la número 10. 83 para Ricardo Báez. 20 para Héctor González. Cuando se viene el gol, señoras y señores. Ahí está el gol del conjunto Real Madrid. Gol del cuadro de Real Madrid, lo hizo Cardoso, Sergio Cardoso, el que luce con la 20, aparece ahí para definir, señoras, señores, se abre en forma tempranera el gol, se abre el partido, lo hizo Sergio, lo hizo Cardoso, ahí vemos la repetición, las imágenes en una esquina, imposible para el arquero de Garandá por Cardoso, Real Madrid 1, Garandá 0. Así es, pelota bien colocado al arco, bien colocado ya del jugador Cardoso, imposible para Claudelino Ayala. 1-0 arriba el equipo de Real Madrid. Bueno, completo el onceno de Garandá, decíamos 20 Héctor González y completa la número 54 para Aníbal Bogado. Entonces la planilla del equipo de Garandá para este compromiso va teniendo la pelota López. Antonio para Silvino López, ahí se muestra Francisco Lugo, balón profundo, muy profundo, no llega
A pesar de su esfuerzo que intentó allí el jugador Rafael Gavilán, Sí. habrá salida que corresponde para Real. Gavilán, que es otro nuevo que aparece en el plantel albirrojo, y Rubén López también otro que aparece también. Atención, perdón, Gilberto, va para el empate, gol. Gol de Villarendá, sí lo hizo López. Antonio López, el número 10, totalmente solo allí, tras esa muy buena acción hacia el andarivel derecho. Ganó, creo que es Silvino el que cruzó, y el que cerró es Antonio, el número 10, para anotar ese gol. Ahí está el centro y la aparición casi, otra vez no pudo, en este caso el arquero que casi intervino, se le terminó yendo esa pelota dentro del arco. Por eso también Real Madrid, que lamenta este gol, empata en forma tempranera. Sí. También, Gilberto, ahora el partido está 1-1. Muy rápido el empate del equipo albirrojo. Esa atención ahí de los jugadores del Real Madrid. No pudo atajar la pelota al portero. Gol de Villarendá, 1-1 el partido. Va teniendo ese Férico López, deja ahí para González. Saca como puede Aguayo. Aquí intervino muy bien Salinas. Ahí va a quedar para el jugador del Real Madrid, Gómez. Ahí va jugando Milcea de Gómez. Intenta sacar al equipo del Real Madrid. Balón que va quedando para el jugador López. Antonio, el autor del empate. Carga buscando a Silvino López. Logró peinar, pero no hubo destinatario. Ya está el guardameta del equipo Real Madrid. Esto está 1-1, ya 6 minutos de esta primera etapa. Así es, a los 6 minutos ya tenemos 2 goles en este partido. Vamos a ver cómo termina este para Blas Antonio. Va Ricardo Báez, pisa el esférico, habilita aquí a Antonio. Ahí está López. Va Antonio presionando con Silvino López. Ahí se encuentran los López en el compromiso. Este es Gavilán, deja para Barrios. Este es González. Héctor juega hacia la punta izquierda para el lateral zurdo, el jugador Ramón López. Pone el físico de buena manera el jugador de Real Madrid, se cae al piso, hubo falta, una carga ilícita. Sí. Dice el árbitro, habrá tiro libre en su salida para Real. Así va a ser pelota para Real Madrid en su salida. Mirá que después del gol se quedó totalmente el equipo de Real Madrid y Villarendá supo aprovechar esa ocasión y presionar un poco más y ya consigue el empate. Hasta aquí está el partido 1-1. Bien, Félix Ojeda, el que utiliza la 55, el que sufrió la falta. A ver, ya saque de meta, dice el juez. Habrá salida para Claudelino Ayala, el guardameta. David Arendá va a dejar a Lugo para sacar ese esférico, el lateral derecho. Héctor vuelve después de mucho, los Antonio. Héctor González. Para el equipo albirrojo. Balón profundo, ahí golpe de cabeza defensivo. Va quedando ese esférico ahí para el jugador. El que luce con la 21 es Luis Rodríguez. Este es Aguayo. Saca Aguayo hacia adelante, pelota para el número 39 del conjunto de Real Madrid. Ahí la presión por parte de Rafael Gavilán. Sigue Real Madrid con la posición del balón. Retrocede, trae el pase para Aguayo. Cristian juega. Ahí Rodríguez, el que está pidiendo. Este es Caje. Balón profundo, pero el pase no estuvo bueno. Ya está el arquero Claudelino Ayala. Así prepara la salida Ayala de su portería. Hasta aquí 1-1 partido. Entretenido el partido hasta aquí. Porque ambos equipos están tratando la pelota y buscando la fórmula de ir en ataque y buscar ya marcar el segundo. Señoras, señores, primer tiempo del partido, 8 minutos de esta etapa inicial, el compromiso está 1-1. Había marcado el tanto de la apertura Sergio Cardoso, lo empató. Sergio Cardoso, López. Sí, Antonio López, el que empató el partido. Va Milciades, busca a Caje, ahí está, atención, Caje que intenta llegar a la pelota, sí, llegó, atención con esta carga, está el segundo, de manera oportuna el cruce también ahí de Gavilán, si no estaba el segundo del conjunto de Real. Así es, ahí llegó con todo de vuelta el equipo de Real Madrid, pero estuvo atento ahí Gavilán que sacó esa pelota, se salva el Villarendá. Sí señor, porque estaba solo ya, cabecea, pero estaba Gavilán justamente para poder evitar la caída de su valla. Avanza el equipo de Villarendá con López, pero ya está la recuperación por parte del defensor del conjunto Real Madrid. Ya juega con Caje. Bueno, le presiona entonces en forma apurada, se equivoca. Atención porque Abogado pica el capitán albirrojo, va con todo.
Jugado define, atención. Por arriba intentó encima del arquero, pero termina cayendo tarde esa pelota. Así es, levantó un poco esa pelota, pero bajó tarde, como está mencionando. Un ataque importante de vuelta acá al equipo albirrojo. Bueno, seguimos a través de Pulse por Más, partido 1-1 hasta aquí. Antes de los 6 minutos ya tenemos 2 goles en este partido. Este es el penúltimo de la jornada y después de esto se viene el partido de el equipo de Cerro Verde ante el equipo de Independiente, el otro equipo nuevo que se presenta para esta temporada. Partido 1-1. Hasta aquí Guarandá está buscando también su segundo gol. Solamente falta tratar un poco el balón y tratar de buscar al 9 y, no sé, buscar ya el segundo gol antes que se termine el primer tiempo. Y Real Madrid cada vez que va en ataque siempre lleva peligro. A ver qué pasa en esta primera etapa. Bien, va insistiendo el equipo de Guarandá. Ya está la marca por parte del jugador. El que luce con la número 55 es Félix Ojeda. Ya sale jugando con el jugador Cipriano Rodríguez. Va Cipriano, balón para Gómez. Pisa el esférico. Otra vez para Cipriano, a ver si alcanza. No, pero primero ya está la marca de Salinas. Juan Salinas intenta clarificar la salida del equipo albirrojo. Ya lo consigue con Héctor González. Este que se apoya ahí mucho más atrás con el zaguero central. Otra vez con Héctor. Ahora sí, Barrios no quiso saber nada de la pelota. Termina dividiendo las acciones. Ahí el esférico queda para el jugador López. Ahí está Silvino. Ricardo Báez ahí destapado. Vamos a ver qué hace. Intenta pisar el área rival. Atención con esta carga. Puntea muy bien Aguayo. Cristian saca el córner. Habrá servicio de esquina para Guarandá. El árbitro dice ante el córner. Vamos a hidratarnos. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Después de eso viene, se va a ejecutar el tiro de esquina que consigue el equipo albirrojo hasta aquí. Muy bien en ataque. El equipo de Guarandá cada vez que va en ataque siempre le complica a los centrales del Real Madrid, pero hasta aquí se mantiene 1-1 el partido, el encuentro. Así es que vamos a ver qué pasa, porque ambos equipos buscan la forma de buscar el resultado, de aumentar sus goles ambos equipos. Así es que se hace lindo el encuentro, este penúltimo partido de la jornada y sábado 13 de diciembre, Blas Antonio. Sí, señor, así es, Gilberto. Y bueno, agradecemos a la Comisión Central, Gilberto, hoy por el almuerzo a los muchachos de Pulse por Más también. Sí, muy bien trato de la Comisión Central. Se agradecemos al presidente y a todo el equipo de la Comisión Central del Campeonato Senior. Pausa en el partido, 1-1, Real Madrid ante el Sport de Guarandá. Abrió la cuenta primeramente a los 3 minutos, Gilberto Brites, el conjunto de Guarandá, el equipo Real Madrid, sí, con Sergio Cardoso, y lo empató Guarandá ya tras 2 minutos, o sí, a los 3, a los 6. A los casi 6 minutos. Marcó el empate el jugador Antonio López. Y después de eso se hace lindo el partido. Porque ambos equipos siguen buscando. Ahora Guarandá tiene un tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja esa pelota parada el equipo albirrojo en este primer tiempo. Hasta aquí 1-1. Sí, se va cumpliendo. Ya se va cumpliendo ese 1 minuto de hidratación. Ahora va a continuar. Esto se va a reanudar con este servicio de esquina para el equipo de Guarandá. Ya está frente a la pelota el jugador Antonio López, el que luce con la número 10 en el conjunto de Guarandá. Entonces, para este servicio de esquina, córner punta derecha, prefiere jugar en forma corta. Habilita ahí a Héctor Marcial González. Este es López. Va López. Antonio, 3 para Héctor González. Va el remate por parte del jugador Francisco Lugo. El remate, más bien para terminar la jugada, tengo entendido, sí. El remate fue por parte del lateral derecho. Así es, ahí sacó el remate de Lugo para salir nada más de esa pelota. Ahora va a ser salida para el equipo de Real Madrid de su portería. Ya estamos llegando al minuto 14 minutos de esta etapa inicial. Se juega, recordamos, 20 minutos cada etapa. Sí. 20 minutos
Primer tiempo, 20 minutos. Segundo tiempo, 40 minutos de partido. Campeonato Municipal Senior Iribucuá. Atención con esta carga. Va Cardoso dentro del área. Atención, pica fuerte Cardoso. Sí, señor, aparece otra vez Cardoso amenazando al último fondo del conjunto de Arendá, pero finalmente picó fuerte. Por eso la reacción por parte del arquero Claudelino Ayala. Ahí está, se quedó con esa pelota Ayala, que prepara la salida para el equipo albirrojo Las Antonias. Ya está en movimiento otra vez el balón ahí hacia la banda derecha. Es Lugo el que lanza el pelotazo buscando a Abogado. El capitán que intenta así con golpe de cabeza. Termina habilitando a Silvino López. Ahí está Silvino. Prefiere conservar la posición del balón. Ahora suelta para López. Para Antonio López, ahí está, cerca Abogado, sigue López, ahí ya se enredó con la pelota, tardó mucho en ceder el pase, por eso ya pierde, intentó la jugada individual que no prospera para nada, ya sale el equipo Real Madrid, pase profundo, pero ya está en poder del jugador Juan Salinas, va a salir Juan, no quiere filtrar, no quiere dividir las acciones, por eso intenta jugar en forma corta y lo consigue ahí con Ramón López, sale Ramón. Intenta amigarse con la pelota el equipo de Arendá. Ahora sí, divide las secciones, busca a Báez. Atención, está el segundo. Báez le definió. Gol de Arendá. Lo hizo Ricardo Báez. Señoras y señores, buena acción colectiva. Salió desde el fondo. Salinas con López y esta que habilita a Báez. Y bueno, ante la salida del guardameta por encima. Coloca en esa esquina superior derecho, izquierdo en este caso el guardameta para poner entonces el segundo tanto. Arendá dio vuelta por Ricardo Báez. El partido está 2 para Arendá, 1 para Real Madrid. Así es, gran jugada de Salinas, sale por bajo y después la asistencia López para Ricardo Báez que marca el segundo. Ya en este primer tiempo está ganando 2-1 el equipo albirrojo. A los 15 minutos... el gol Gilberto Brites. Así es, 15 minutos de este primer tiempo, marca ya el segundo el equipo albirrojo. Bueno, falta, dice el árbitro, en perjuicio de López. Es Ramón López el que termina en el piso, la falta fue de Caje. Habrá tiro libre cerca de la mitad del campo de juego. Corresponde para el equipo que está ganando parcialmente 1-0. ¿Está sentido López? Sí. Quedó ahí golpeado López. Va a hacer pelota para el equipo albirrojo en esta primera etapa. Que solamente va a levantar balones al área. Buscando el tercero ya el equipo albirrojo. Después de este partido se viene Cerro Verde e Independiente. Independiente Cerro Verde. Con ese partido se cierra la fecha número 2. Avanza López. Ahí está. López intenta escapar a la marca. Antonio deja para Ramón, ahí está López, centro por abajo, saca la defensa, ahora sí complementa a Aguayo, epa, se complica aquí la presión por parte de Báez, centro que busca otra vez aquí para Antonio, ya hubo falta en ataque. Así es, le cobra la falta en ataque, la más fácil para el árbitro, falta en ataque va a ser salida para el Real Madrid. El partido está 1-1, una vez más ahí vemos la buena definición de Báez. Sí. Gran jugada también y la definición ahí de Báez por arriba. Bueno, Aguayo está sentido. Mira que después de mucho marca de vuelta Báez un gol, Antonio. Después de mucho, sinceramente. Exactamente. Aguayo sentido, el lateral de Real Madrid. Ahí le están trabajando para que también se pueda recuperar. Y creo que sí, ya está otra vez para continuar. No sé si en su plenitud, pero por lo menos ya está de pie de vuelta Aguayo. Esto va a continuar momentáneamente interrumpida las sesiones aquí en el Sport San Nicolás. Campeonato Copa Municipal, Campeonato Senior Iribucuá que está en este caso todavía en su etapa iniciante, mi querido Gilberto Brite. Este campeonato que recién empieza, fecha 2. Fecha 2 recién, va a ser largo el campeonato, así que mucho todavía por delante el Campeonato Municipal Senior Iribucuá. Esto que arranca ya en este año 2025, pero va a terminar en el año 2026. Así es, va a terminar por el año 2026 este campeonato. Bien, va teniendo la pelota. Va sacando hacia adelante el balón para Ramón López. Va teniendo el equipo de Arendá. Bien por Ramón para entrar hacia en diagonal. Pase para el jugador Antonio, el número 10. Antonio López. Se frena Antonio a ver qué hace.
Pisa el esférico, intenta eludir la marca, lo consigue. A ver, el centro por abajo. Se le fue la pelota. Bueno, ahí salió la pelota entonces, va a ser balón para el equipo del Real Madrid que va a salir directamente. Real Madrid después del gol del segundo Grandá quedó, no me acuerdo que en ataque al equipo del Real Madrid, quedó golpeado anímicamente. Hay que ver cómo responde en la segunda parte el equipo de Real Madrid. Bueno, va a salir Aguayo finalmente, creo que más bien también por problemas físicos. Gilberto ya ingresó el número 20. Vamos a confirmar el nombre de este recientemente ingresado. César Galloso, dice el amigo Ruiz. Perfecto, César Galloso. Entonces ingresa por Cristian Aguayo. Perfecto. Galloso por Aguayo. Descaje tiene la pelota. Ahí habilita al jugador, su compañero, que el que tiene la número 21. Balón para el recientemente ingresado. Es el jugador César Aguayo. Galloso, el que ingresó por Aguayo. Este es Galloso. Caje. Anticipa muy bien aquí el jugador albirrojo. Queda otra vez para Galloso. César juega. Balón a ver para el Cipriano Rodríguez. Cardoso, Cipriano ahí juega con Rodríguez. Caje también participa. Atención, Gómez ahí cerca. Saca desde el fondo Garendá, pero sacó a media. Atención, va Cipriano Rodríguez para definir. El arquero está atento y fue lo último de esta primera etapa. Termina con este marcador parcial. 2 para Garendá, 1 para Real Madrid. Así es, nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa entre el equipo albirrojo y Real Madrid. El equipo de Guarandá que está ganando por 2-1 hasta aquí. Resultado favorable para el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo responde esta segunda etapa. De vuelta con el compañero Blas Antonio para el relato de este segundo tiempo. Ok, perfecto, Gilberto. Retornamos segundo tiempo al partido que acaba de arrancar. Los primeros minutos de este compromiso en su etapa de cierre. Ahí está la carga albirroja. Atención, pica el jugador Lugo. Pone el físico, el número 20, el que ingresó cuando se iba el primer tiempo. Va a ser saque de meta para Real Madrid. Así va a ser pelota en salida para el equipo de Real Madrid. De vuelta va a salir larga seguramente el portero. Bueno, este se mantiene 2-1. Vamos a ver si aumenta esta segunda parte del equipo albirrojo o empata el equipo de Real Madrid en este segundo 20 minutos del partido. Después de esto se viene ya el último partido en la jornada entre Cerro Verde y el equipo del Independiente. Falta, dice el árbitro, en perjuicio del jugador de Real Madrid. Hubo una carga ilícita, le empujó desde atrás, por eso utilizó el hombro. Creo que el jugador González en perjuicio del jugador de Real Madrid, por eso se cobra la infracción. Habrá tiro libre para el representativo de Real Madrid. Frente a la pelota está Félix Ojeda para cumplir. Ahí está Ojeda, levanta el centro arriba. Atención, busca directo al arco. El arquero seguro. El guardameta digo bien, Ayala se queda con ese esférico y prepara la salida. Así es, se quedó ahí con ese balón del jugador Ayala. Va a ser salida para el equipo de Garenda. Ya sale jugando con el lateral zurdo. Ramón se equivoca, regala ahí la posición del balón para Gómez. Gómez juega, deja para su compañero, pero esta se equivoca. Recupera de vuelta Garenda. Ya ingresó también jugador. En este caso ya en instante le digo porque va con todo Garenda con Ricardo que aparece ahí. Bien Aguayo en la marca. Aguayo, ahí está, amaga para jugar. Intenta eludir la marca, la presión por parte de Ricardo va y no logró sortear la marca Gilberto y regala el servicio de esquina. Así va a ser pelota para Garenda. El central Aguayo ya está afuera, Blas Antonio. Galloso ingresó por Aguayo. Sí, era Galloso, sí señor, así mismo. Atención, el cabezazo, viene el arquero. Excelente la respuesta del guardameta del Real Madrid, que se queda con ese cabezazo por parte del jugador albirrojo. Ya está en la cancha también Paul Dávalos en Garenda, Gilberto. Ingresó en este segundo tiempo. Dávalos ingresó por... No sé por quién va a mover, por quién ingresó Paul Dávalos, pero siempre ingresa en la segunda etapa Dávalos, el del equipo. Bien, otra vez el guardameta de Real Madrid ya se queda con la pelota y prepara la salida. Ahí observa la mejor opción de salida. Saca hacia adelante, pelota que busca ahí directamente a Cardoso. Queda para Salinas. Termina sacando con golpe de cabeza, respondiendo del último fondo del Real Madrid. Intenta presionar Cardoso. Bien, Bogado para sacar la marca de encima y sale con Salinas. Balón para Antonio López. A ver, Antonio profundiza el pase, destapado, aparece ahí totalmente solo. López el otro, ahí está el remate del jugador Ramón. Bueno, desviado, no sé si probó el arco, intentó cruzar el centro Gilberto. Lo cierto que desperdició una muy buena chance de gol. Intentó ahí cruzar la pelota, pero pasó muy lejos ese balón. Error de López en esta jugada de hacer pelota para el equipo del Real Madrid. 4 minutos y medio ya de partido. Segunda mitad. El marcador indica que gana Garenda por 2-1 y se viene 2 cambios en el conjunto de Real Madrid. A la cancha, Portillo y Bogado. Sale Caje y sale también el 28, Gilberto, es Rodríguez. Ahí están los cambios. Está entonces los cambios para Real Madrid. Y por Gavilán ingresó Dávalos. Por Rafael Gavilán sería entonces. Sí. A ver. Sí. Bueno, vamos a ver por quién ingresó entonces. Pero Real Madrid ya hizo cambio también. Ya el tercer cambio que realiza el equipo del Real Madrid. Bogado y Portillo ingresa entonces en el campo de juego. Bueno, habrá tiro libre. Habrá pelota para Garenda. Ya está para cumplir el que luce con la 20. Héctor González. El volante de Garenda está frente a la pelota para cargar hacia el área.
de Real. Jugada preparada, atención, jugó con López, ahí está Ramón, intenta cruzar, ya está la marca de Gómez. También estaba colaborando por esa zona el número 5, Víctor Álvarez. Ya sale Real Madrid, balón dominado para el jugador Rodríguez. Cipriano juega para el otro Rodríguez, Luis. Ahora aparece Portillo, Ramón tiene el esférico. Portillo, ahí está, va teniendo Real Madrid. La presión y la recuperación por parte de Gómez ahora. Va Gómez, levanta el pelotazo largo, a ver para quién. En las manos del guardameta de Arendá termina esa pelota, Gilberto. Sí, se queda con esa pelota el jugador Ayala, que prepara la salida para el equipo de Arendá. 6 minutos, segundo tiempo, 2-1 sigue. Arriba el equipo de Arendá ante Real Madrid. El penúltimo partido de esta jornada número 2. Va el jugador Ricardo Báez, atención, se acomoda, le pegó, el arquero dio rebote, está el segundo, el tercero dio bien, pero ya estaba inhabilitado el número 8. Sí, quedó en offside ahí el jugador de Arendá, Silvino López. Intentó, buscó de vuelta su gol Ricardo Báez, pero estuvo bastante del portero. Sí, señor, buscó el segundo en su cosecha personal, tercero para su equipo. Qué buen remate, buena respuesta. Sí. Muy el arquero buena que dio rebote, Gilberto. A respuesta del portero de Real Madrid. González, ahí la presión por parte del número 21. Juega hacia atrás, balón para el que luce con la 5, es Víctor Álvarez. Álvarez juega, este es Luis Rodríguez. Balón profundo, ahí aparece con todo el jugador Rodríguez. Cipriano, Gómez ahora. Gómez para Portillo. Le presionan 3 hombres allí, le quita la pelota aquí Gavilán. Va a quedar para Bogado. Bogado para el jugador Galloso. Galloso suelta ahí para Sergio Cardoso. Va Sergio, ya está la marca de Salinas. Choca entre compañeros ahí, casi pierde la pelota en una posición muy peligrosa. Bogado el que presiona. Se encuentra aquí los dos, Bogado, Aníbal el que defiende, el que ataca es Gregorio. Va insistiendo, este es Cardoso, lanza el centro para nadie. Y ya está Ramón López. El que aparece ahora es el otro López. Antonio intenta sortear la marca, pero está firme por parte de Víctor Álvarez ahí en el último fondo. Va presionando Arendá, intenta llegar al tercer tanto que puede ser muy tranquilizador. Va Antonio, puede cruzar, ahí está, enganchó. Deja para Báez, va por el tercero. Báez se acomoda. Bueno, ya está la marca. Intentó la conexión aquí con el jugador. Lugo, centro, atención, arriba ese esférico, el arquero dio rebote, pero en segunda instancia se queda con ese esférico, Gilberto. Así es, ahí le grita el técnico a Báez que desperdicia una ocasión clara de gol de vuelta en este segundo tiempo. Va desperdiciando ocasiones claras de gol el equipo albirrojo que Real Madrid que va intentando y buscando la forma de empatar el partido. Golpe de cabeza de Salinas. Responde devolviendo esa pelota hacia campo antagónico. Ya no vale la jugada porque está en posición ilícita del 83. Así es, quedó enganchado de vuelta ahí el jugador. Este es el penúltimo partido en la tarde de hoy sábado. Después de esto se viene el partido de Cerro Verde Independiente. Va a salir Gaona, el que luce con el dorsal 10 en el conjunto Real Madrid. Ya saca Gaona con un balonazo fuerte ahí arriba. Golpe de cabeza, fue defensivo. Va a quedar para Antonio López. A ver qué hace Antonio. Balón dominado. Filtra el pase para el jugador Silvino. Dentro del área, atención, le pegó. El remate se fue abriendo. Se pierde afuera. Y bueno, Arendá que está perdonando, Gilberto. Sí, está perdonando ocasiones claras de gol. Este va ya por la tercera ocasión clara de gol que tuvo a favor del equipo albirrojo que está desperdiciando. Creo que le quedó con la pierna menos hábil, la zurda para Silvino. De igual manera, probó su suerte en esta, el remate salió mal. No pudo calibrar de buena manera el remate, Gilberto. Así es, no pudo agarrar bien la pelota, por ende fue lejos ese balón y hacer salida para el equipo del Real Madrid. Este es Francisco Lugo, balón para el jugador, el que luce con la 8 es Silvino López. Ahí se muestra el jugador Antonio López, balón para él. Antonio, a ver qué hace, a ver si sortea la marca, pero igual juega con Gavilán. Ahí está Gavilán que le pega. Bueno, erró el arco Gavilán. Otra vez intenta Arendá, esta vez el remate fue de Gavilán. Sí, intentó también acá Gavilán buscando su gol, pero pasó lejos esa pelota, salida para el equipo del Real Madrid. Va a salir desde el fondo el guardameta de
Real Madrid va a dejar a su compañero. Gaona va a sacar. Va preparando otro cambio también. Vemos ahí. Pero primero dice el árbitro, momento de pausa. Tregua, Gilberto, ahorita para la hidratación. Hidratación para los jugadores en este partido. Esta es la segunda etapa. Hasta aquí 2-1 arriba el equipo albirrojo, que tuvo importante llegada en esta segunda parte, que no está aprovechando. Y Real Madrid, que le está costando un poco ir en ataque, va en ataque, pero les cuesta crear ocasión clara de gol en este segundo tiempo. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora la transmisión a través de Pulse Sport Más. Mandamos saludos a toda la gente que va interactuando con nosotros a través de la plataforma de YouTube. A suscribirse también, pedimos que se suscriba y que active la campanita de las notificaciones, que llegue para que le puedan notificar todos los que hacemos siempre cada fin de semana a través de Pulse Sport Más. En vivo aquí la cancha del equipo del club el Sport San Nicolás, en este caso su cancha. Aquí estamos siempre haciendo la transmisión de todos los sábados de la categoría senior. Después de esto se viene ya la final en la tarde de sábado, el último partido entre Cerro Verde y uno de los equipos nuevos que ingresó para esta temporada, Independiente, que va a estar enfrentando al equipo de Cerro Verde, ya el último partido de la jornada de hoy, sábado 13 de diciembre del año 2025, Blas Antonio. Sí, pausa en este compromiso, paralizado el juego. Ahí ya va apurando también el árbitro. Sí, ya se va cumpliendo ese un minuto que había otorgado el árbitro, por eso ya le exige a los muchachos para que pueda regresar para el partido. Bueno, después se viene Cerro Verde Independiente, ya el último partido. Ya estamos llegando al minuto 13 lentamente de esta etapa de cierre, segundo tiempo del compromiso. El marcador indica que gana el equipo albirrojo, el equipo de Arendá por 2-1. Que arrancó perdiendo 1-0, empató y dio vuelta el partido en la primera etapa ya. Y esta segunda etapa que no está cayendo los goles, Gilberto. Así es, Arendá que intenta, pero hasta aquí no pudo marcar ya el tercero. Y Real Madrid también está buscando, intenta, pero hasta ahí todavía no tuvo una claridad en este segundo tiempo. Ahí reclama falta. Hoy Arendá, un empujón por parte de Gaona. El árbitro dice que no pasó nada. Ya sale Real Madrid. Balón para Portillo, destapado. Aparece ahí el número 15. Va Real Madrid. A ver si saca provecho también de esta contraatención. Saca Salinas de primera, así como venía, sacó el zaguero central de Arendá. Ahí va presionando Rodríguez. Este es Bogado. Deja para Gómez. Atención, Milciade le pegó. Débil el remate, pero llegó aquí Real Madrid. Acá sí llegó de vuelta al equipo de Real Madrid después de mucho. Intentó acá Gómez, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para Claudio Linda Ayala. Perfecto, ahí tiene Gómez. Va teniendo Gómez ese esférico, va presionando. Saca como puede desde el fondo. A ver, cobró algo el árbitro. No sé qué pasó ahí. Pero se mantiene 2-1 arriba el equipo de Arendá. Se viene otro cambio también en el equipo de Arendá y se viene otro Salinas a la cancha, Gilberto. Sí. Es Juvencio Salinas por Héctor González. Entonces cambio. Este es uno de los nuevos también, los Antonio. Bueno, ya está Juvencio, me decía Gilberto. Juvencio Salinas. Juvencio Salinas. Así es. Por Héctor González el cambio. Así es. Héctor que vuelve después de mucho de vuelta también con el equipo. Bueno, carga ilícita, dice el árbitro ahí. Levanta el brazo, indica que hubo offside, posición de adelanto. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid, que ahora creo que va adelantando su línea también, trata de presionar hacia arriba, necesita el gol, necesita el empate, Gilberto. Necesita el empate y también tiene que cuidar, porque si adelanta mucho las líneas, el contragolpe te puede liquidar también tu rival. Sí, señor, pero no le queda otra al equipo de Real Madrid, ir hacia adelante, va presionando allí el jugador Rodríguez. Ya salió la pelota, dice, indica así el asistente, y es para Arendá. Ahí ya juega
López para Salinas. Juvencio tiene la pelota. Ahí va presionando y filtra el pase para López. A ver, atención. Va para el tercero. Juvencio definió. Afuera, increíble. Arco desguarnecido ya porque el guardameta salió, después dio rebote y quedó para Juvencio. Arco en blanco. Así es. Acá tuvo Salinas para ampliar el resultado, pero se asustó, no sé. Erró el arco. Tenía todo para marcar el tercero. Creo que el bote, el balón también le jugó la mala pasada para que no pueda definir de buena manera Salinas. Habrá córner, servicio de esquina, ahí está el centro, arriba, golpe de cabeza, el arquero termina, señoras y señores, con ese cabezazo dio bien, por parte de Juvencio, que tuvo su chance, mi querido Gilberto. Así es, tuvo acá de vuelta Salinas la segunda vez, la oportunidad para ampliar, pero no pudo, estuvo atento el portero. Va teniendo la pelota el jugador López, levanta el pelotazo largo, atención, va para López. Hubo offside o hubo un empujón, tengo entendido que fue empujón lo que cobró el árbitro. Lo cierto y lo concreto que va a ser salida para Real Madrid. Así va a ser pelota para Real Madrid en esta segunda etapa que intenta Real Madrid, pero hasta ahí quedó en el intento porque no pudo inquietar todavía a Ayala en este segundo tiempo. Ya sale Villarenda con el número 10, Antonio López. Ahí está Antonio, cubre la pelota. Este es Juvencio, solo ya está adelantado Juvencio. Muy adelantado ahí de vuelta Salinas. Se queda en la trampa de Luxay. Y va a salir desde el fondo el equipo de Real Madrid. Ya le queda poco al partido, le queda 3 más en la adición, Gilberto, que prácticamente... Sí, no se adiciona mucho, ¿eh? No sé si va a dar descuento en la lucha porque después se viene ya el último partido y ya la tarde va cayendo de a poco también. Paul Dávalos tiene la pelota, juega Paul para Antonio López, balón para Ramón, tiene López el esférico, otra vez habilita a Antonio, tiene Villarenda la posición del balón, balón profundo para Ricardo, está el tercero, atención con esta jugada. 4 contra 2, ahí está, 4 el que ataca, 2 que defiende, va para el tercero, está, no pudo ser, atención, sigue el peligro, ahora sí el arquero se queda con el balón y bueno, no pudo otra vez Villarenda definir de buena manera. Gilberto Brites. De vuelta Villarenda va en ataque, pero aquí de vuelta estuvo atento el portero que se queda con esa pelota y hacia el tercero, que no supo aprovechar Villarenda. Y aquí está para el empate, atención, va con todo, atención con esta jugada y gol. Gol de Real Madrid, lo hizo Luis Rodríguez, señoras y señores, de contragolpe prácticamente porque Villarenda se fue con todo en busca del tercero, casi lo encontró y bueno, termina desaprovechando y aquí de réplica, señoras, señores. Lo hizo Luis Rodríguez. Ahí vemos la jugada. Ahí está la buena definición ante la salida desesperada del arquero de Villarenda. Termina punteando ese balón y manda a guardar. 2-2 el partido, Gilberto. Así es, acá encuentra el empate el equipo de Real Madrid. Villarenda desperdició muchas ocasiones de gol en esta segunda etapa, mucha oportunidad de gol. Ricardo tuvo casi 4 oportunidades, los otros jugadores también que no supo aprovechar. Y acá el empate para el Real Madrid, que es un punto importante para ellos. ¿Qué pase metió Gómez? Sí. Pase filtrado para que Luis ahí pueda con un puntín definir. Pero realmente el pase de Gómez fue bastante bueno, realmente un pase clarificador para que pueda Rodríguez aparecer y poner el empate. 2-2 el partido, cuando ya se iba el partido. Minuto 19, Gilberto. Ya a punto de que se termine el partido, consigue el empate el equipo de Real Madrid. Merecidamente también consigue el empate porque Villarenda desperdició una cantidad de goles en esta segunda etapa que no supo aprovechar y acá Real Madrid tuvo una y mandó adentro. Y terminó el compromiso con este resultado final. Real Madrid 2, Villarenda 2, Gilberto Brites. Así es, termina este partido, el penúltimo. Nosotros vamos a tener una pausa y después ya venimos ya para el último partido en la jornada.
Bien, ya de vuelta, señoras y señores, para este último partido en la tarde de hoy. Copa Municipal, Campeonato Senior Iribucuá. Estamos ya en vivo de vuelta para Pulse por Más. El equipo de Cerro Verde y el equipo Independiente, el otro equipo nuevo que se presenta para esta temporada. Ya enseguida vamos a tener la planilla completa de los dos equipos. En este caso, así que vamos a ver la planilla de los jugadores Independientes que son casi la mayoría nuevos, algunos que otros lo que le conocemos por el campeonato anterior, pero vamos a ver qué pasa. Cerro Verde sí también. Vamos a esperar la planilla para que el compañero pueda proceder ya con el relato. Este es el último partido en la tarde de hoy, sábado 13 de diciembre. Copa Municipal, Campeonato Senior Iribucuá. Esta temporada arranca el 2025, termina el 2026. Muchos partidos por delante todavía. Tenemos más de 22 partidos por temporada. Se juega en el Campeonato Senior de Iribucuá. Este es el partido número 7 de la jornada. Entonces hoy ya los últimos 40 minutos del partido aquí en la cancha del club del Sport San Nicolás Blas Antonio. Bueno, ya enseguida vamos a seguir con el compañero. Saluda a toda la gente que nos sigue siempre de su casa, gente que va acompañando la transmisión. Durandá tuvo todo para ganar y de vuelta tuvo el empate. Empató el equipo de Real Madrid a lo último en la jornada de hoy, sábado 13 de diciembre. Tarde de fútbol aquí en la cancha del Club San Nicolás. Ya en minutos vamos a tener ya la planilla para que podamos ya proseguir con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. ¿Ya tenemos? Bueno, seguimos de vuelta con el relato del magnífico de la plantilla a través de Pulse por Más. Bien, gracias Gilberto. Bueno, ahí está, sí. Bueno, así nomás dejamos. Independiente ante Cerro Verde, el último compromiso. Cerro Verde Independiente. 24 para Javier Ayala en portería. La número 14, 27, porque el 14 está como suplente. El número 27 como titular, Juan Duarte. La número 31 para Julio César Monjes, 4 para César Ábalos, la número 6 para Gilberto Cantero, 4 utiliza el jugador Miguel Gamarra, 6 para Raúl Galeano, la número 20 Lauro Florentín, 23 Andrés Vega, la número 21 para Milciades Espínola y completa el onceno el número 7 Fabio Cristaldo Ortiz. Es el equipo del Independiente. Y al instante también la planilla oficial del conjunto de Cerro Verde, Gilberto. Bueno, ahí está entonces el equipo de Independiente, el onceno que está en la cancha ya, buscando el resultado. Fecha 2 del campeonato. No sé si sumó ya de a 3 Independiente o hasta aquí está todavía sin sumar en este campeonato el equipo del Independiente. Conocido en el equipo César Monge y Lauro Florentín Blas Antonio. En el equipo de Independiente. Sí, así mismo va teniendo la pelota. Cerro Verde logró puntear, pero muy fuerte el pase. Sixto Monge también quería, pero Acosta logró puntear de una manera muy, en este caso, fuerte ya. Y bueno, aquí la réplica de Independiente con Cristaldo. Lauro intenta, pero el anticipo fue por parte de Monjes. Va a quedar ahí en posición del jugador Lauro de vuelta. Tiene la pelota el equipo del Independiente. El partido está 0-0. Esto recién empieza, señores. Campeonato Senior, Copa Municipal, Campeonato Senior de Iribucuá, fecha número 2. Avanza Lauro Florentín, destapado el número 10 para el Independiente, a ver qué hace. Ahí sale la marca Monjes. Pasa hacia atrás, tiene Independiente la pelota que busca el primero, lanza el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza por parte de Zamudio, atención en el remate que impacta en el defensor, dice el árbitro que hubo mano, va a corresponder tiro libre peligroso para Independiente. Así es, pelota importante consigue acá el Independiente, va a ser tiro libre. Bien,
Tiro libre para el Independiente. Cerro Verde juega en portería. Ya te digo después de este tiro libre, Gilberto, porque hay sensación de gol hacia el arco de Cerro Verde. Lauro Florentín se perfila para el remate y tengo entendido que se tiene fe. Le puede pegar desde ahí Florentín. Va el remate Florentín. Bueno, le salió mal el remate, Gilberto, ahorita. Sí, horrible el remate de Florentín. Intentó, pero no pasó nada en esta pelota para nada. Bueno, Arnaldo Morales está en el arco del conjunto de Cerro Verde. Casaca número 30. 22 Isidro Monge. 49 para Luciano Villalba. 40 para Gabriel Zamudio. 5 para el jugador Carlos Benítez. 24 Néstor Domínguez. 36 para Pedro La Rosa. 19 utiliza Silvino Burgos. 66 para Pablo Acosta. 10 para Sixto Monjes y completa el onceno con la número 4, Felipe Fernández. Es el equipo de Cerro Verde, Gilberto Brites. Ahí está con nombre que resalta en el equipo de Cerro Verde, con algunos nombres conocidos también. Así es que el onceno de ambos equipos. Sí, señor, va a salir aquí el arquero Ayala. Bien, ahí entonces sigue el empate de 0-0 estos primeros minutos del partido. Hasta aquí sin ocasión de gol. Todavía no tenemos claridad importante en ataque de ambos equipos. Este es Lauro, el capitán, el que luce con el brazalete en el conjunto del Independiente. Balón que queda en poder del número 6, va teniendo Independiente ese esférico. Va retrocediendo, recupera Monjes aquí. Sixto para Isidro, va encontrándose aquí los Monjes. Atención con esta carga, va con todo Cerro Verde. Bueno, el pase no estuvo bueno, no hubo precisión en esa sesión del pase. Ya está Ayala. El arquero ya responde sacando esa pelota a un costado. A ver, intentó evitar esa pelota. Lauro Florentín no consigue su propósito. Va a ser salida para el conjunto de Cerro Verde. Lateral en zona de defensa, Gilberto. Así es, sigue el partido, 0-0 del último, la jornada y sábado. Hasta aquí sin ocasión de gol todavía. Vamos a ver que sigue también por el tema físico de ambos, principalmente Independiente, porque Cerro Verde ya está acostumbrado en este campeonato. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Sí, va a salir desde el fondo el representativo del Independiente. Ahí está el balonazo fuerte y arriba. El que baja es Pedro La Rosa, el que luce con la 36. Este es La Rosa y se muestra Sixto Monjes. Balón para él, va Sixto. Monjes destapado ahí, engancha, entra en diagonal, pero ya está la marca. Atención porque La Rosa, el que intenta. Le pegó de primera, así como quedó esa pelota allí. Erró el arco, Gilberto, pero aquí se asomó, se aproximó el equipo de Cerro Verde. Se aproximó, intentó buscar el arco, pero no pasó tampoco tan lejos esa pelota, pero ya se aproxima a poco el equipo de Cerro Verde. Va a salir el guardameta, Domingo Javier Ayala Colmán. Ahí ya saca con un pelotazo largo. Monjes el que baja. Balón para La Rosa. Ahí se muestra también Acosta. Dentro del círculo central también ahí va teniendo el equipo de Cerro Verde. Con el jugador, el 36, Pedro La Rosa. Abre juego hacia el costado derecho, pero ya está Ayala, el guardameta atento. También se queda con ese esférico. Salida será para el equipo del Independiente. Bien, ahí está entonces salida para el equipo del Inde, que hasta aquí tampoco tuvo ya llegada. Intenta, pero hasta ahí. Más está intentando Lauro Florentín. Tampoco conocemos mucho los jugadores, pero de a poco vamos a ir acostumbrándonos también a ellos para que podamos seguir dando lo mejores a la gente que está viendo el partido a esta hora de la tarde. Saca Villalba desde el fondo para el equipo de Cerro Verde. Queda para Monjes. Sixto va teniendo. Sixto le pega al arco. Ayala muy seguro. No dio rebote el guardameta Domingo Ayala. Y ya sale con un balonazo fuerte, mi querido Gilberto. Así es, saca larga la pelota el portero Ayala del Independiente. Y vamos a ver qué pasa en este partido. Hasta aquí 0-0 en estos primeros minutos
del partido en la tarde de hoy. Este es Cristaldo. Cristaldo profundiza el pase, a ver, muy profundo. No hubo precisión en ese envío. Sí. Intentó, pero no es muy fuerte ya la pelota. Habrá salida para el equipo de Cerro Verde. Ahí prepara su portero la salida. Seguramente va a sacar largo ahí, dando indicaciones para Cerro Verde que tiene un nuevo portero, Daniel Antonio. El último que terminó fue el jugador que está en cancha ahora, Gabriel, creo que se llama. A ver, ¿quién está en la...? Zamudio era el portero que terminó el campeonato. Jugador de campo que... Sí, ahora está en campo. Exacto. Sí. Bueno. Morales. Arnaldo Morales ahora es el arquero titular entonces en este equipo de Cerro Verde. Pero recuerdo que Monzón también arrancó como arquero en... Sí, la temporada anterior Monzón era el arquero, sí, así Después terminó Zamudio. Así es. Ahora Morales entonces. Bueno, servicio de esquina que ya lo va cumpliendo. Resta quitando Benítez desde el fondo. Queda para Sixto Monjes. Pase profundo. Atención con esta. Va la carga para Cerro Verde. Va para el primero. Sale el arquero. Y termina cometiendo falta. Creo que en perjuicio del guardameta. Los dos quedó sentido. Falta en ataque. Y sí, tiene que ser Gilberto. Sí. Falta en ataque. Va a ser salida. Sí. Para el equipo de Independiente. A ver, le gritaba de todo ahí al árbitro que le sacó amarilla al jugador que está ahí tirado, pero ya pasó. Bueno, la falta de Felipe Fernández, el que luce con las 4. ¿Qué hizo la falta? Cierto que buscó la pelota, pero bueno, primero el arquero y después le termina tocando al guardameta Ayala, que está muy sentido, pero ya se va recuperando. Así es, tarjeta amarilla para el jugador Fernández. Primer amonestado del partido sería... Así es. Felipe Fernández, entonces ya pintado de amarillo. Amarilla, sí señor. Le sacó ahí la tarjeta después de la falta. Perfecto, va a ser salida para el equipo Cerro Verde. Bueno, ahí va a ser salida. Salida larga de vuelta a del portero. Bien, Lauro Florentín intenta, deja para Cristaldo. Pica Cristaldo a ver qué hace. Amagó para cruzar. Conserva la posición del balón. Ahora Lauro, el que levanta el número 10. Centro por arriba, va Independiente. Sobra la pelota. Ya está la marca ahí de Pedro La Rosa. Deja ahí para el jugador. Este es Zamudio, saca largo esa pelota. Acosta el que lucha. Domina Acosta. Acosta para el 19 que intenta. Va otra vez la devolución para Acosta. Va el equipo de Cerro Verde, pero ya está la marca firme allí, sólido el defensor central. Ya sale jugando. Balón hacia arriba entonces. Independiente que tiene la posición del balón. Va el capitán. Es Florentín. Tiene el esférico ahí, se muestra Cristaldo. Prefiere jugar hacia la banda derecha, en este caso apertura. Atención con esta. Va para el gol. Atención, golazo. ¡Gol de Independiente! Señoras y señores, qué buena jugada colectiva. El centro de Lauro Florentín para que aparezca ahí dentro del área para definir, señores. Aquí este gol del Independiente. El que utiliza, a ver, la numeración. Bueno, vamos a confirmar. Lo cierto que anota el gol. Independiente es el número 23 en el conjunto del Independiente. Es Andrés Vega, entonces el que define de buena manera Gilberto. Lo hizo Andrés Vega Acosta para este 1-0. Ahí está, entonces el Independiente que ya marca el gol, que ya está ganando 1-0 su partido en este primer tiempo. Bien por el jugador Vega que marca el primero para su equipo. Está ganando 1-0 Independiente. Ahí vemos que está sentido el guardameta del Independiente. Sí, creo que después del golpe o capaz que el acti también del portero. Acá que se tiró. Sí, también, sí, capaz que sea eso también. Vamos a ver qué pasa. Si continúa el portero o no. Sí, le están trabajando para tratar de recuperar al guardameta.
Bueno, ahí está, 1-0 gana Independiente. Buena definición por parte de Vega. De Sí. primera, Gilberto, así como le Así quedó es. esa pelota. Mandó adentro y ya está ganando 1-0 el equipo Independiente. La fecha 2 del campeonato, señor, aquí en la ciudad de Liucua. Bueno, paralizado el juego. Momentáneamente interrumpidas las acciones en el Sport San Nicolás. Ahí está sentido y creo que no va a continuar Ayala. Se prepara otro arquero, A ver, Gilberto Brites. ¿qué tenemos ahí la banca, Blas Antonio? Si tenéis la planilla, a ver quién podía ser el portero. No va a seguir, al parecer, el arquero titular. Y una lástima para el equipo porque venía bien el portero hasta aquí. Vamos a ver qué pasa. Alcide Barriento entonces va a ser el que va a ser el portero ahora entonces. Y se va a retirar Ayala. Blas Antonio. Perfecto. Barrientos va a suplir entonces al guardameta Ayala, que salió por lesión. Sí. Tras ese choque quedó lastimado, intentó continuar, pero después se dio cuenta que no es imposible, Gilberto, por la lesión. Así es, va entonces en la banca, el portero lesionado y adentro el portero Barrientos. Bien, Barrientos a partir de ahora defiende el arco del Independiente, que está ganando parcialmente 1-0. Ya casi 17 minutos de esta etapa inicial. Sale jugando Independiente, recupera el equipo de Cerro Verde. Ahora divide las acciones. Atención con esta carga del Independiente que busca el segundo, pero ya está la marca aquí por parte del jugador del representativo de Cerro Verde. Es Domínguez, el que también es uno de los refuerzos de Cerro Verde. Atención con esta carga. Bueno, ahí está, no pasó nada. Barrientos ya está con esa pelota el guardameta del conjunto del Independiente. Sí, Domínguez estaba en el equipo 15 de agosto, creo. Estaba Domínguez, ahora está con el equipo de Cerro Verde. Sí. Y Burgo también, ¿verdad? Sí. El 19 Entonces, ahora está en Cerro Verde. En el Cerro Verde. Falta en perjuicio de la Rosa. Indica el juez. Intenta cobrar rápido aquí el jugador de Cerro Verde. El árbitro no le permite. Ahora sí. Ahí está el jugador. Zamudio levanta. Va con todo. Sixto Monje aparece destapado. Viene el centro. Está el empate. Atención. Está la definición. No pudo ser, señores. Bueno, aquí llegó Cerro Verde. No pudo definir y gana el servicio de esquina. Sí, acá intentó Cerro Verde conseguir el empate, pero se mantiene ahí en ataque, consigue un tiro de esquina. Ahí está el servicio, centro arriba, atención, sobra la pelota para el segundo poste. Ya está la marca por parte del defensor, pero va presionando Cerro Verde, intenta recuperar en zona de ataque, servicio de esquina que logra conseguir a favor de su equipo. Ahí está Monjes, Isidro juega ya. Falta de Cristaldo en perjuicio del jugador. Tengo entendido que es el 24, sí señor, es Domínguez el que sufre la falta. Sí, otra pelota para que consiga acá Domínguez, que seguramente va a buscar conseguir ya el empate en este primer tiempo el equipo de Cerro Verde. Buena posibilidad para Cerro Verde de poder buscar entonces el juego aéreo. Por arriba puede ser, por arriba puede estar el empate. Pierde por 1-0. Ahí tenemos en las imágenes al número 10, Sixto Monje para este servicio. Va a cargar Sixto. Pierna derecha, arriba la pelota, atención. No pudo llegar a Costa, atropelló con todo. Intentó desviar ese esférico, va a ser salida para Independiente. Así es, va a ser salida para Barrientos de su portería. Independiente que está ganando 1-0 ya, casi 19 minutos ya de este primer tiempo. Va a salir Monjes. Saca con un pelotazo largo. Esa pelota que pique y sale afuera. Va a corresponder el balón para Cerro Verde. El partido continúa 1-0 para el Independiente. Esto está a punto de terminar ya la primera etapa. Está por cumplir el tiempo reglamentario.
Va Independiente, el pase muy fuerte, muy exigido, no va a llegar, ya está el guardameta. El arquero Morales saca un balonazo fuerte y arriba, atención, desvía el defensor, ahora sí complementa Monjes. Desde el fondo termina sacando. Aquí queda para Domínguez. Balón hacia adelante. Acosta el que lucha. Queda para Sixto. Este le pega bien. A ver si se anima. A ver, está Sixto. Ahora sí, elude la marca. Pierna zurda. Le pega fuera el remate por abajo. Aquí intentó Cerro Verde. Se asoma para el empate, Gilberto. Sí, acá de vuelta Cerro Verde intentó buscar el empate, pero de vuelta no pudo acertar el arco los jugadores de Cerro Verde ya en la última parte del partido. Ya tiempo cumplido, se juega minuto de recuperación. Y el marcador que continúa, el marcador que persiste es 1-0 a favor del Independiente con el gol de el número 23, Andrés Vega. Lo está ganando por 1-0. Sí. Con ese resultado está ganando 1-0 el equipo Independiente. Y vamos a ver cómo responde en la segunda etapa también el equipo de Cerro Verde o amplía el resultado, amplía la ventaja a su jugador el equipo de Independiente. Ya está el arquero Morales. Ya saca Morales ese esférico. Balón que va a quedar en poder de Monjes. Divide las acciones. Ya está Gamarra para la marca, deja para Florentín. Este es el Lauro. Se frena Florentín, a ver con quién se apoya, con quién juega. Prefiere habilitar a Cristaldo, pica Cristaldo, atención, quiere ganar en velocidad. Bueno, se le fue la pelota, no pasó nada. Será balón para Cerro Verde en su salida y esto está por terminar, Gilberto. Así es, vamos a ver qué pasa en esta. Va a ser salida para Cerro Verde que está perdiendo 1-0 en este primer tiempo. Y fue lo último, nosotros vamos a ir a un minuto de pausa. Ya venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para esta segunda etapa entre Cerro Verde e Independiente. Independiente, Cerro Verde, Independiente que está ganando 1-0 su partido. En el primer tiempo a ver cómo responde esta segunda etapa el equipo de Cerro Verde y a ver si aguanta también el equipo de Independiente en este segundo tiempo, Blas Antonio. Sí, asimismo Gilberto gana 1-0 el equipo del Independiente. Por ello la obligación es para Cerro Verde buscar el empate en este segundo tiempo que arranca en este preciso momento. Mueve la pelota Sixto Monjes, rechaza Benítez y esto empieza en su segunda mitad. Así es, ya segundo 20 minutos en la etapa final ya del partido. Vamos a ver si marca el empate Cerro Verde o amplía a su favor el equipo de Independiente. Va el balón profundo para el equipo de Cerro Verde, saca como puede desde el fondo el equipo del Independiente. Ahora sí complementa Gamarra para sacar. Lauro Florentín que presiona, recupera Rodri, era el jugador, en este caso Javier, que juega para el jugador Gamarra. Independiente y la posición del balón. Ahora el esférico queda en poder del número 27. Es el jugador Juan Duarte. Juega Juan. Solta ese esférico. Bueno, el pase no estuvo bueno. Buscaba a Cristaldo. Ya está el guardameta del conjunto del Cerro Verde. Y ya sale jugando Gilberto. Así es, acá intentó Independiente, pero va a ser salida para Morales de su portería para Cerro Verde. El partido está 1-0 a favor del Independiente. Sí, señor. Está ganando el partido 1-0 en forma parcial. Gol que fue marcado por el jugador Vega, en este caso el 23 de Independiente. Ya está el arquero Morales. Ya sale jugando Morales. Cristaldo presiona. El que adelanta ese esférico es Luciano Villalba. Cristaldo presiona, se cae, sale jugando aquí el equipo de Cerro Verde. Este es Domínguez, levanta la pelota para Burgos. Va Burgos ahí otra vez presionando ahí a Lauro Florentín que está destapado. Lauro profundiza el pase, balón profundo, pero no para nadie, sin consecuencia. No hubo receptor en ese pase, Gilberto. Así es, intentó ahí, pero no pasó nada en esa jugada. Partido que está esta segunda etapa, que Cerro Verde solamente va a tratar de buscar el empate. Vamos a ver si hay cambio también en esta segunda etapa para el equipo de Cerro Verde. O continuar con el onceno titular que está ahora en cancha y buscar directamente buscar el empate ya para que pueda tranquilizarse un poco más el equipo de Cerro Verde. Ahí está para Cantero. Gilberto Cantero sale jugando. Ese balón termina regalando, cediendo el pase para Burgos. Este que carga. Lanzamiento hacia el área. Termina sacando otra vez presión a Cerro Verde. Busca el empate en este segundo tiempo. Que entró con otra actitud, me parece a mí, el equipo de Cerro Verde que está necesitando del empate, Gilberto. Sí, va a intentar buscar directamente el empate y Independiente, si tiene jugadores rapidito, le puede complicar el contragolpe. Ahí está Julio César Monjes. Termina punteando ese esférico. Va a quedar para el capitán de Cerro Verde. Es Benítez. Sale Benítez. No hubo precisión en esa salida. Y vuelve a recuperar el elenco del representativo del Independiente. Otra vez Benítez desde el piso. Saca un costado. Habrá balón, habrá lateral para el equipo del Independiente que continúa ganando por 1-0. Así es. Continúa a favor ganando el partido. Independiente su primer triunfo. Según entiendo, el equipo Independiente que está sumando su primer 3 puntos en el campeonato. Bien, el servicio de costado que ya lo va cumpliendo Independiente. Partido muy luchado que lo está ganando el equipo del Inde. Sale aquí Sixto Monjes. Le presiona y ya le recupera el balón el jugador del conjunto de Independiente. Balón hacia arriba. Logró desviar el jugador Vega, pero ya está recuperando Pedro La Rosa. Ahí va jugando Pedro. Ya vuelve a recuperar el elenco representativo del Independiente que lo está ganando 1-0.
Florentina habilita ahí al jugador Cantero. Va presionando, va hacia adelante el equipo de Independiente. Ya está la marca de Benítez de vuelta. Este es Gamarra, de primera saca como puede. Balón que va quedando para Cristaldo. Benítez de vuelta ahí presionando. Falta en perjuicio de Benítez, Gilberto. Sí, y la falta le pitó el referee de este partido. Va a ser tiro libre. Bueno, Aldo Larrea está ya en el equipo del Independiente en este segundo tiempo. Ingresó el que utiliza la 9, Gilberto Brites. Larrea por el lado de Independiente entonces sería, si marca el gol del... que va a ser, porque creo que jugó con Cerro Verde Larrea también, ¿o no? No sabemos si es el mismo Larrea. Sí, eso también. Hay que verla. Creo que no, Gilberto, no le parece físicamente. Bueno, solamente otro Larrea, porque hay otro, una que la temporada pasada jugó en un equipo, creo que de Cerro Verde, o 15 de agosto, no me acuerdo. Pero hasta aquí, vamos a ver qué pasa, cómo responde en este segundo tiempo Independiente. Ven, va teniendo Independiente, vuelta la pelota hacia el andarivel derecho, justamente aparece el jugador Larrea destapado, a ver si alcanza, sí, lo va a alcanzar, va Larrea, pica, alcanza esa pelota, mantiene en juego, este es la rosa, ahí la marca por parte del jugador Zamudio, gana muy bien Zamudio, saca con la pierna zurda, lateral izquierdo, queda para Acosta, Acosta otra vez juega con Zamudio y este que saca de primera, ahí Burgos también participa. Va a ser Cerro Verde. Golpe de cabeza defensivo. Va a quedar ahí para la salida para el equipo del Independiente que sufre la falta ahí dentro prácticamente del círculo central, ahí en el medio terreno. Sí. Va a tener pelota vuelta para un centro o tiro libre. No sé cómo van a responder acá en esta pelota que tiene a favor el equipo de Independiente. Bueno, ahí vemos la falta, creo que se salva también de la amarilla porque llegó tarde. Así es. La única con tarjeta es Fernández en la tarjeta amarilla. Sale jugando Cerro Verde, pica fuerte, por eso ya recupera Independiente. Partido muy luchado, está sacando el resultado a su favor Independiente hasta el momento. Va Cerro Verde, busca el empate hacia la banda derecha, intenta eludir la marca, pero termina punteando el defensor. Va a ser córner para Cerro Verde. Hacer pelota para Cerro Verde, tiro de esquina. A ver cómo trabaja con la pelota parada el equipo de Cerro Verde. Viene el centro, atención con esta carga. Va Acosta, termina sacando el defensor con un pelotazo largo. A ver, queda para Cristaldo. Va conduciendo. Larrea se muestra. Sigue Cristaldo, a ver qué hace. Ahora sí suelta la pelota para Larrea. Aldo tiene el esférico. Retrocede el pase. Balón para Florentín. Cándido destapado para su compañero que corre. Atención si el que alcanza. Puede haber peligro en esta carga del conjunto Independiente que busca el segundo tanto. Ahí sale la marca por parte del jugador Zamudio. El aplauso para él también desde la banca. Habrá balón, habrá servicio. Corresponde para el representativo del Independiente también que va hacia adelante, busca del segundo. Sí, va buscando al segundo Independiente también que no se queda a tratar de cuidar el resultado, pero va a salir, está saliendo buscando ampliar, en este caso el equipo Independiente. Otra vez Aldo Larrea busca a Cristaldo. Balón para él, esta que lanza hacia la banda izquierda, vamos a ver si alcanza, sí, lo alcanza el jugador del Independiente, logró meter el centro por arriba con los puños, el arquero termina sacando, el arquero Morales, va a quedar para el 16, Gilberto Cantero, de la presencia por parte del jugador del Cerro Verde, va presionando, va a quedar para Burgos, el partido que está 1-0 a favor de Independiente. Ya llegamos al minuto 9 de esta segunda etapa. Así es, y todavía les cuesta un montón a Cerro Verde llegar al arco y buscar el gol hasta aquí. Bien, ahí bien cuidada la saga central del equipo de Independiente. La falta en perjuicio del capitán, tengo entendido.
es en perjuicio de Lauro Florentín. Aquí entró fuerte de vuelta y creo que se va a salvar también del amarillo otra vez, Gilberto. Estamos hablando de Silvino Burgos. Mirá que no está sacando tarjeta el árbitro. Va ya 2 ocasiones, falta fuerte que no está sacando tarjeta amarilla el árbitro. Sí, así mismo ahí vemos otra vez la repetición. Entró fuerte, Sí. Muy fuerte. Se atrás. tendió totalmente de la pelota. Bueno, el árbitro solamente pita la infracción. Habrá tiro libre para Independiente. El propio Lauro Florentín. Ahí está Lauro, levanta el centro, pelota arriba, atención, va para el segundo. Larrea le pegó. Le pegó afuera el 9, se salvó Cerro Verde, llegó de vuelta, se aproximó aquí Independiente. Así intentó acá Independiente, casi tuvo de vuelta con pelota parada, casi amplió el resultado con la pelota parada Independiente. Acá se salva Cerro Verde. 10 minutos de partido, 10 minutos segundo tiempo. El marcador indica que gana Independiente por 1-0. Con el gol de Andrés Vega, el 23 en la primera etapa. Había marcado el tanto de la apertura que le está dando el resultado a su favor, a favor de su equipo. Va Sixto Monjes, levanta, carga hacia la punta derecha, apertura para este jugador que avanza para el equipo de Cerro Verde, que busca el empate también dentro del área. Cuida la pelota, ya le roba ese esférico, ya le termina sacando. Otra vez vuelve a recuperar Domínguez, deja para Benítez, el capitán tiene el esférico, levanta hacia el área, peina, va para el empate Cerro Verde, dentro del área está el empate, atención, le pega al arco. Qué cerca pasó, se salvó Independiente. Cerro Verde aquí, pero no Gilberto Brites. Qué pelota tuvo Cerro Verde en esta jugada. Se salva Independiente del empate, casi tuvo también el gol el equipo de Cerro Verde, que está... En la definición está el problema con el equipo de Cerro Verde hasta aquí, que no pudo marcar un gol. Acá de vuelta una clarita, pasó cerquita, se salva Independiente del empate. Bueno, era el empate de Cerro Verde, no pudo ser para ello. Sí. Ya sale jugando otra vez Cerro Verde, presionando, se instala otra vez en zona de ataque. Domínguez busca a su compañero, pero ya está la marca, queda para La Rosa. Va teniendo Cerro Verde, centro por arriba, va a la carga, golpe de cabeza, fue defensivo. Otra vez presiona Benítez. Benítez ante la presencia ahí de Larrea. Otra vez presiona también el que utiliza las 37 en el conjunto de Cerro Verde. Sale afuera esa pelota. Habrá balón. Habrá lateral para Cerro Verde que va presionando, va empujando Gilberto Brites. Sí, así es, de a poco le está inclinando la cancha a Cerro Verde a su favor y está buscando insencillamente el empate antes que se termine el partido. Larrea juega con Cristaldo, la evolución para Larrea, va con todo. Independiente, pero ya está la marca por parte del defensor, queda para Benítez, engancha y sale Benítez, el capitán. El buen zaguero también, aquí se complica, ojo, va Lauro para liquidar, Lauro le pega, el arquero se queda con ese balón. Sí. Y se salvó aquí el equipo de Cerro Verde. Así estuvo atento acá Morales que le saca ese grito de gol a los jugadores del equipo Independiente, se salva Cerro Verde del segundo. A ver si no consigue el empate después de esto Cerro Verde. Bueno, Lauro Florentín tenía para el segundo totalmente solo. Encaró al arquero Arnaldo Morales y falló en ese remate. Creo que calzó de muy mala manera. Sí. Por eso no pudo definir bien. Pudo agarrar bien de lleno esa pelota para que pueda ampliar el resultado a su favor. Bien, va Cerro Verde ahora, se instala otra vez en zona de ataque. Samudio para Sixto Monjes. Levanta el centro, Sixto busca a Burgos, logra peinar Cantero en forma oportuna porque ya se metía Silvino Burgos. Va insistiendo Silvino. Bueno, va a haber cambio, tengo entendido. Sí. Va a ingresar a número 44. Así es, y creo que el 23. Que se va a retirar el 23. El autor del gol entonces Gilberto sale. Y creo que ¿O va a salir? Vega entonces se retira el 23 y ingresa el 44. Si tenés el nombre de Blas Antonio. El que ingresa. Sí. A ver. Sinforiano Gamarra. Sinforiano Gamarra, entonces. Gamarra por el 23. Vega, entonces. Para el equipo de Independiente.
Bueno, ya se realiza el cambio, ya está Sinforiano, Gamarra, sale Andrés Vega, el autor del único tanto que le está dando los 3 puntos al Independiente. Golpe de cabeza por parte del jugador Pedro La Rosa. Queda para Lauro. Florentín destapado está el jugador Cantero. Pelota para él. Va teniendo el equipo del Independiente. Pase profundo. A ver, Cristaldo aparece. Sale el arquero. Salida en falso. Atención con esta. Cristaldo que intenta. No pudo acomodarse nunca. Por eso ya está Acosta para colaborar también en zona de defensa. Era Villalba. Luciano ya sale con su compañero ahí en la zona medular. Termina perdiendo otra vez la posición del balón. Va Independiente. Este es Cantero. Gilberto Cantero. Ya tenemos 15 minutos, segundo tiempo. Queda 5 al partido. Queda 5 para Cerro Verde. Así es, 5 minutos para el equipo de Cerro Verde de buscar el empate o que amplíe Independiente. Blas Antonio. Lauro Florentín intercepta la pelota, saca con la pierna zurda. No quiere ninguna complicación, por eso saca a un costado. Apura las secciones Cerro Verde. Sabe que ya le queda poco. También ya el reloj le está jugando en contra. Por eso va presionando, por eso va también apurado con la cara, pero ya recupera de vuelta. Florentín para Independiente. Ojo porque sale aquí el arquero. Viene en forma oportuna también. Estaba atento Morales porque quería la Rea. Otra vez presiona y recupera Julio César Monjes. Balón para la Rea. Ahí está Aldo. Busca a Cristaldo. Pelota para él. Cristaldo destapado. Ahora sí sale la marca también. Sigue Cristaldo. Adelanta ahí para el recientemente ingresado. Es Gamarra. Gamarra le presionan. Ya le quita la pelota. Se cae Gamarra. Limpiamente le robó la pelota a Costa. Ya sale colaborando también ahí el jugador Domínguez. Sale aquí con el jugador Burgos. Ahí está Enrique La Rosa, escapando de la marca. Destapado está La Rosa, entonces aquí engancha entre diagonal. Vamos a ver si saca provecho. Atención porque va a Cerro Verde, busca el empate. Atención, sigue el peligro para que queda para Monjes. Le pega Sixto. Calzó mal a ese esférico, por eso termina fallando el arco Gilberto. Así es, acá de vuelta Cerro Verde no pudo aprovechar la contragolpe que tuvo recién. Se salva, o sea que no es difícil así para Cerro Verde conseguir el empate porque está muy mal lo que está ahí arriba. No pudo acertar hasta aquí el arco, más pasa de cerca la pelota, pero el arco todavía. Y ingresó el arquero Barrientos, que después de que se ingresó él no tuvo trabajo casi el partido. Y Cerro Verde que hasta aquí está difícil con la puntería, no puede definir, no define cada vez que tiene a su favor y le hace goles fáciles al equipo de Cerro Verde. Bien, otro cambio más en Independiente. Sale Cristaldo e ingresa A ver, Miguel Cáceres. Cáceres entonces ingresa por Cristaldo. Ahí para Cerro Verde se retira el 16. 16. Es Cantero. Gilberto Cantero. Sí, ¿Y el que ingresó? El 20. El 20, entonces es Alberto Negrete. Ahí está entonces el cambio para Cerro Verde y para Independiente. Bueno, lo doy Independiente, Gilberto. Perdón, para Independiente. Cada vez falta menos al partido. Esto ya está por terminar, señoras, señores. Menos de 2 minutos le queda a Cerro Verde. A ver si empata Gilberto Brites. Así es, le falta para que se termine ya el partido. No sé cuándo va el descuento del árbitro de este encuentro, de este partido. Pero falta 2 minutos y más para que se termine, que se cierre ya el último partido de hoy sábado. Bueno, va insistiendo también Independiente de vuelta. Golpe de cabeza, termina bajando el volante central. El despeje fue defensivo por parte del 21. Balonazo que sale ahí. El arquero que intervino es Morales. Intenta recuperar ahí el jugador La Rosa. Pedro, el que utiliza la 36. Florentina ahí pone el físico. Tiene Lauro. A ver quién se muestra. Lauro cambia de frente ahí para descongestionar la zona, pero en forma equivocada también el pase muy, en este caso, complicación para su compañero. Por eso ya está la reacción por parte de la defensa que sale a imponer
Ya está instalándose en zona de ataque. Va el jugador Domínguez. Tentó el remate bloqueado por la defensa. Va insistiendo Cerro Verde, le queda poco. Basisto le pega a Monjes. El arquero dio rebote, atención. Ahora sí se queda con ese esférico. El arquero del conjunto del representativo de Independiente que está acariciando el triunfo. Sí, así es. Acá falta poco para que se termine ya el partido. Importante triunfo, importante 3 puntos para el equipo Independiente. Bueno, de a poco está abrazando los 3 puntos el equipo del Independiente en este campeonato. Aquí sale Cerro Verde que no se entrega. Por ahí le queda una oportunidad y lo puede empatar. Ahí está Sixto Monjes. Va Sixto, engancha allí. A ver, no le presiona, levanta el pelotazo. Atención, el arquero muy seguro también se queda con ese esférico. Y esto va a terminar, Gilberto. Así es, va a ser la última jugada seguramente. Vamos a ver qué dice el árbitro. Prepara la salida el equipo de Independiente. ¿Tiempo cumplido, Jolas Antonio? Sí, ya se juega minuto de recuperación. Bueno, avanza. Avanza el equipo Independiente con Aldo Larrea. Ahí está, engancha. Larrea, atención. Viene la marca del defensor Villalba. Va quedando ahí otra vez la posición de balón para Sixto Monje. Engancha Sixto ahí dentro del círculo central. Intentó habilitar ahí a su compañero, pero ya terminó el partido. Fue lo último. Resultado final, triunfazo para Independiente. Independiente 1, Cerro Verde 0. Así es. 3 puntos importantes para el equipo del Independiente. Entonces se cierra ya en la jornada este campeonato, fecha 2 del campeonato municipal senior Ligucuá. Nosotros también cerramos ya nuestro trabajo de aquí, agradeciendo a toda la comisión directiva, a todos los delegados de cada club que confía por el labor de Pulso Sport Más, Blas Antonio. Bueno, cerramos. A nombre de todos los compañeros, el amigo Kevin, la cámara, relato Blas Antonio, producción general de amigo Eddie. Y ya nos vamos, gracias. Les deseamos un feliz resto de jornada para todos, un feliz fin de semana. El próximo fin de nosotros de vuelta aquí en la cancha para otra fecha más del campeonato senior de Uruguay. Gracias y será hasta entonces.